Oh. Se viene otra tardecita de Tell Me Why, señores, para ver cómo seguimos con la historia. La verdad es que estoy bastante enganchado. Estoy enganchado al juego, aunque llevo varios días sin hacer directo. Porque está bastante flojo, la verdad. Pero vamos. Quiero saber qué pasa. Vamos a ver si somos un asesino o no, ¿vale? Con nuestros protagonistas. Vamos a seguir. Tengo muchas ganas de seguir. A ver cómo... A ver qué es lo siguiente que ocurre. Iniciamos. Y continuamos. Vale, nos queda... O sea, fuimos a... They still got this creepy mascot, huh? Vale, un momento. Hemos ido a la tienda de... Para comprar, ¿no? A la tienda del pueblo para comprar donde trabaja nuestra hermana. Y... ya hemos estado hablando con el dueño y con la dueña que tenía relación con nuestra madre, ¿vale? Puede saber algo de lo que le pasó, ¿no? Si discutió con ella, ¿no? A causa de nuestro hermano, ¿vale? Entonces vamos a ver, y ahora hemos acabado allí, está en el anterior capítulo, por si lo queréis ver. Y ahora vamos a ver a nuestro tío Eddie, que por lo visto ha estado cuidando de nuestra hermana, pero con nuestro hermano no se va bien. No, left shit. What? Officer Justin Beaver is not creepy. He's Delos Justin Crossing's Bieber. longest-serving officer. Justin Bieber. Vale, ahora estamos aquí. Privado, vale. En la Hold on. comisaría. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Cosa de seguridad Oh, that's all pública. just public safety stuff. Nothing that interesting. Tío, ¿esto da miedo? Yo qué sé, tío. Yo soy la ley. A ver, yo qué sé, es una ardilla, ¿no? Una mascota o algo así. Tampoco da tanto miedo, joder. A ver qué hay aquí. Guardia Nacional. ¿La Guardia Nacional lo de Estados Unidos? 100% college tuition paid? Damn. Maybe I should have joined the National Guard. Beats having your credit card stolen by an online college. Too soon, Tyler. Too soon. Hostia, en Estados Unidos te pagan la universidad si te apuntas a la Guardia Nacional, que es como el ejército o algo así, ¿verdad? Well, should I decide the wild world of accounting isn't for me? Can't really picture you in the uniform. Really? I think I could pull it off. Too little, too late. Firma la petición para protección para salvar, bueno, proteger a la migración del salmón, ¿no? Parar de cazar en la cabina de Fallon Creek. Vale, debe ser que, claro, cuando los salmones van a desovar, tienen que nadar río contracorriente, ¿no? A contracorriente. Entonces, claro, ahí son fáciles de cazar, ¿no? Y la gente va a pillarlos allá, vamos. La gente como siempre, ¿no? That's still not cleaned Una up. panda de guarros todos. Assholes. I wonder if the black oyster catchers were still nesting during the spill. God, I hope not. La minería mata al salmón, protege el hábitat del salmón. O sea, que están destrozando, ¿no? La minería, por lo visto, y el salmón, que es como algo que se come. Claro, aquí en Alaska, pues claro, será el salmón, porque son las zonas frías y tal. Por favor, espera la línea. Gracias, ¿vale? Oye, está bien ambientada, está guapo, ¿eh? Son dos remos, mira, está guay. Esto estaba cerrado, ¿verdad? Ah, no, no intento abrir, ¿no? Nada, está cerrado. Of course, it's locked. Mira qué guapo, cómo se marca las letras ahí. De aquí, del techo. Vale, hay que ir por aquí. Home sweet home. You spent a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. Está guapo el lugar, ¿eh? Es muy acogedor, tío. It's freezing in here. Ah, vamos, pero ya sabéis que a mí estos juegos tipo así, historia, hay miles. Y me lo pienso jugar todos en el canal. Vamos, de seguro. Y los subiré a YouTube porque no quiero que se quede perdido en ningún lado todo esto. Pero me voy a jugar todo. Heavy Rain, los Life is Strange ya los hemos jugado. Todos los de David Cage, que son el de Detroit Become Human, el Heavy Rain y todos estos. Estos juegos de Don't también, los de Telltale, lo mismo. O sea, me pienso jugar todos. Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right?
Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. They never did find him. This happened when we were kids, right? Hostia, Yeah. que no hace, chaval. Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks. What? Claire Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah. I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Hostia, no sé quién será esa gente del pueblo que, claro, conocen ellos de cuando eran pequeños, pero vamos. Tío, tienes aquí un radiador, ¿cómo que hace frío, tío? I can't believe they're still sending psychiatric patients to prison. Pues sí. Yeah, I heard about that. Coño, es nuestro So historial, ¿no? messed up. Bueno, el de nuestro hermano, ¿no? ¿Quién es? A ver si aquí te lo vemos, que está ahí ocupando el hueco, coño. Vale, aquí no veo una mierda lo que pone, ¿vale? Vale, podemos entrar aquí, que va a estar cerrado. Porque quiero decir, aquí no hay nadie, ¿verdad? Nuestro tío, porque no es nuestro tío, creo, estará arriba, ¿no? Subiendo esas escaleras por ahí, ¿verdad? Vale, no hay nada. Claro, en un pueblo así eres policía y... mira, Alaska. ¿Y dónde está nuestro pueblo? Rusia, ya ves. Es que flipas, ¿eh? No... A ver... Golfo de Alaska... Bahía de Bristol... Islas Aleutianas... Es que esto hielo, fíjate. Fijaos, ¿eh? Mira, pensad que Alaska era parte de Rusia, ¿vale? O sea, Rusia era Alaska, ¿vale? O sea, Alaska era de Rusia, ¿vale? Y llegaron los americanos y me parece que se la compraron por 1 millón o 2 millones de dólares. Y después encontraron pozos petrolíferos, vamos, muchísimos, ¿sabes? Y diría a los rusos, me cago en nuestros putos muertos, ¿sabes? Por 2 millones lo que han encontrado, ¿sabes? Pozos petrolíferos ahí, vamos. Y se quedaron con toda la cara tontos los rusos, claro, obviamente, a ver. What do you know? Still locked. Why do they look so familiar? Aún así, escúchame, los rusos tienen... Eso está roto, ah, no. Aún así, los rusos tienen pozos, tienen gas, tienen de todo. O sea, Rusia tiene de todo. That is going to smell lovely tomorrow. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in A ver Delos si no hay más Crossing. tiendas, coño. Que van The a pillar. mailbox bandit, huh? Mira, podemos cotillar por aquí. Pero mira, joder. That's Denise Wilson's desk. Remember her? Mira un perrillo. Crazy D? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Hostia, quemó un camión y encima es policía. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. Qué guapo. He, Hostia, he died last year putting himself between D and pobrecillo. Bear. Oh, damn. Poor D. Ah, sí, mira, lo pone ahí. Officer Denise Wilson, lo pone. She's obsessed with sled dog races now. Is that even a thing? Un poco raro. Yeah, I always thought she was a bit of an oddball. But in a good way. She's passionate. Passionate. Yeah. ¿Y dónde está todo el mundo, tío? O sea, ¿no hay nadie? Quiero decir, normalmente siempre hay alguien. Hopefully this doesn't weird her out. Ah, vale, va a dejar... Es que le he dado sin querer, porque pensaba que había que darle a algún lado, pero vale. Le he dado esa opción, la primera, vale. A ver qué le ha puesto. Mirar. Hola, Denise. Ah, bueno, está en inglés. Hola, Denise, gracias por ayudarme a cambiar mis llantas, vale. Mis ruedas, porque llantas es otra cosa. Oh no, it was her birthday. I completely forgot. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Ah, mira, carrera de perro, ¿no? 1973, Dick Wilmart, Hot Food. Vale, son... No sé cómo... Slugo, Goose, Tirón, Granite, Axel, Red, Preacher... Vale, eso será el nombre de los perros. Vale, aquí no hay nada más. Vale. Vale, en cada escritorio es de una... Vale, vamos a ver qué pone. Oye, ¿cómo se hacía esto? No me acuerdo. Ah, era aquí, ¿no? A las barras espaciadoras. Es que como hace 5 días que no juego porque estoy atontado.
Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Ah, los pusieron a dormir ahí. Where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Hermano, esto es una... Yo qué sé, tío. A ver, también meterse Here we una go celda. again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Hay que entrar ahí. Bueno, no se ve nada. Una tienda y para agua y cosas de esas. Mira, premios. Campeones de algo, no sé lo que sea. Aquí sale, mira, el equipo, ¿no? Los que trabajan aquí. A ver. Coño, coño. El de la banda del patio, tú. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who are always pissing Mauricio Tessa Colmerero, off me because cago en la they puta, blast fish and make out in the Becky's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Oh my god, that's the cutest. It's cute, but don't tell me you've got baby fever. Ew, no. Why do men always jump to that? Vale, aquí trabaja uno. Vale, está guapo porque cada despacho es un poli. Entonces te da la sensación de, hostia, tiene personalidad, ¿no? Sí, sí, este somos nosotros. Bueno, nuestro hermano, ¿no? Ah, no. Kevin. Vale. Para todo el personal de policía de Instituto de Salud Mental Pleasant Bay. 16 de octubre de 2015, transferencia paciente, tal. A todos los oficiales del Departamento de Policía de Delos Crossing, por favor, estén enterados de que, debido a temas de superpoblación, los pacientes Dean Baker, Kevin Sutton serán transferidos a la correccional, tal, Fallon Creek, el lunes 27 de octubre de 2015 a las 8 horas. Vale. Y son estos, ¿no? Dean Baker, unos 70, 75 kilos. Vale, pues ya está. Aquí ni nada más. Oh, Greg's. Just leaving this out on display again. Greg's. Like Officer Greg's? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juneau. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. Vale, a ver. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? Roba cosas de los buzones, ya lo sabe. This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. See, I was picturing an actual mailbox Ya ves. bandit. You know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. Vale. Aproximadamente a las 10:03, el oficial Greggs y yo nos dirigimos a Goodlawn Road 239 para responder un reporte de robo. Llegamos aproximadamente a las 10:30. Bueno, 10:22 y hablamos con el dueño, Lawrence Cooper. Cooper reportó que habían robado su buzón. Cooper declaró: revisé mi buzón hace 2 días porque estaba esperando mi teléfono nuevo. Me hicieron pagar extra por el envío para que llegara aquí a tiempo. Pero yo dije que no aceptaría esas tonterías. Voy a pagar lo que debo y ni un centavo más. Se retractaron y dijeron que estaría aquí el martes. Pero esta mañana mi candado estaba roto y no quedaba nada. No quedaba nada dentro. Probablemente fue ese patán Chorlito. Nota: Chorlito es el apodo callejero de Jervis Sallow, a quien el oficial Greggs y yo conocemos anteriormente, el 12882, y con última dirección conocida en los departamentos de la Plaza Alameda. Vale. Siguiente. Cooper también declaró que había estado en casa de la noche anterior del incidente y no escuchó nada fuera de lo común. Cooper procedió a declarar que cuando encuentre a Chorlito voy a cortar a la mitad. Se aconsejó a Cooper no hacer amenazas criminales. Cooper luego declaró su interés en llevar a Sallow a juicio y fue dirigido a presentar cargos en la oficina del fiscal. Vale. Perfecto. Pero, ¿qué ponen? ¿A los buzones le ponen cerrojo para que no roben? Joder, pero a ver, que aquí yo qué sé. Una vez después de los robos supongo que se lo pondrían después, ¿no? No sé qué venir por aquí o subir arriba. Vale, hay que subir para arriba, ¿verdad? Pero es que me resulta raro que no haya nadie en la comisaría. Eddie must have locked it already. Me resulta raro que no haya nadie, ¿sabes? Quiero decir, coño, es un pueblo de que viven 4 personas, pero no me jodas. O sea, tampoco vamos a... Oh, eso sí está abierto. Bueno. Le da un patadón. Something's in the way. ¿Puedo reabrir otra vez? A ver si puedo dar un... Nah, no me deja.
Something's in the way. Sí. Vamos para arriba, ¿no? A ver qué hay. Tyler, you coming? Vamos tú, que te empanas. Vale, por aquí ni nada. Es que está todo... Vale, está ahí. Está ahí porque se ve I'm luz. guessing this is where they stash all the guns and stuff. Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. A ver, ¿qué quiere decir? Es Estados Unidos, ¿no? Ahí habrá ametralladoras, habrá You think we could find some escopetas. files about Mary Ann in the archives? Los archivos están I prohibidos. don't know, but it's off limits anyway. Hombre, Maybe Eddie would show us her file? quita, que voy a leer el cartel aquí que pone. No puedo leer nada aquí, ¿no? Vale, eso es lo mismo de abajo, más o menos. Leer archivos. Vale, no me deja. Vamos a entrar aquí donde está la luz, que estará el tío, ¿no? Vamos a conocer al jefe. Jefe Edward Brown. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and Coño, her garbage joven. aren't police business. Give me a few minutes. Sure, Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Ah, vale, ahora sí me deja entrar, ¿no? Y está Coffee aquí y sound abajo good? nadie. The machine is in the break room downstairs. Pues claro, un café ahora entra como polla en culo, entra ahora. Escucha, yo me pensaba que él iba a ser distinto. O sea, yo pensaba así, con bigote más mayor, ¿sabes? De 50, 60 años, ¿sabes? El típico poli de Estados Unidos, de pueblo. Ah, este es el poli, ¿no? El tío Eddie. You know, I really thought I'd locked those memories in some deep, deep part of my brain. Same Oye, no hemos mirado aquí en el cajón este, ¿eh? A ver. Oh, mira, una postal. Huh. Looks like she forgot her locker key here. Huh. Pero no Looks puedo like she cogerla. forgot her locker No, key here. no me deja cogerla. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Bueno, no pasa nada, hombre. Pues lo hice mañana, ya está. Bueno, lo ha escrito todo el mundo. No quiero leerlo, coño. A ver, Q. Vale, feliz cumpleaños 29. Denise. Sigue con el buen trabajo, Eddie. Otro año para probar que ser más vieja no significa ser más sabia. Pasa un día increíble, Didi. Dan. Disfruta tu último año antes de unirte al club de las señoras trintonas. Amargadas. No lo desperdicies, Rosie. Espero que te gusten esos chocolates picantes. Feliz cumpleaños, Di. Joshua. Feliz cumpleaños. No se te notan cachinados a los 100 años, María. Joder, como si cumplir 30 fuera cumplir, yo que sé, 80, ¿sabes? Joder. Hijos de puta. Putos polis. Vale, eso ya lo hemos mirado. Oye, ¿dónde está la sala esa que ha dicho? ¿Es esta de aquí? Vale, aquí yo te recuerdo, ¿no? ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Oye, no lo encuentro, ¿eh? Vale, ¿lo puedo abrir esto? Claro, ahora ya puedo abrir todo, ¿no? Hombre, claro, ya puedo desbloquear todo, ¿vale? Y aquí también, ¿no? Claro, es la llave maestra, ¿no? Por así decirlo. Okay, let's go in. Sí, una polla, espérate que... Quiero ver el recuerdo este y segundo, quiero abrir todo, tú. Oye, ¿por qué no me deja verlo? Vale, aquí pierde fuerza, ¿no? ¿Ves? Ahora sí. Ah, aquí es. Vale, desde que ha empezado este he visto el último. ¿No? We're just gonna sit down in here, and I'm gonna ask you a few questions. Me mola cómo se le mueve el pelo, todo bien hecho, tío. Y se ve todo bien, la verdad. Vale, esto fue después de matarla, de por hecho, ¿verdad? You ¿Contra okay? los baños? No, Yeah. los baños no. I just usually try my best not to remember that night when I'm here. I would too. Oye, ¿puedo abrir los calabozos? No, no puedo abrir los calabozos. ¿Puedo abrir esto? Bueno, calla, que esto ya está abierto. Vale, nos queda la entrada. Vamos a ir a la entrada. Something's in the way. Something in the way. Venga, abre.
Bueno, eso es Something in the Air, ¿no? De la de Nirvana, de la... Whew, que he visto la peli de Rose Batman never y lets me back here. como sale tanto, la última... Oye, a mí me ha gustado, ¿eh? Dice mucha gente que es una mierda, a mí me gusta la peli. La peli de Batman. Es distinto, es que es diferente de Batman, Rose left the como los computer cómics, on. coño. No puedes pensar que todos los Batman sean iguales. Si no, sean un rollo. Aunque yo también tengo que decir que a mí Batman me gusta muchísimo, vamos, de los mejores personajes para mí de cómic, entonces tiene cierto pase, ¿sabes? Pero vamos, pero si la peli la apoya, ¿vale? Vale, para todo el personal de policía. Rose Jackson, fecha 29 de octubre de 2015. Nuevo software administrativo, por favor restablezcan su contraseña. Con la llegada de nuestro nuevo software administrativo, todos los empleados deben restablecer su contraseña. Por favor tomen en cuenta que la computadora de la recepción ahora puede usarse con el ID de la contraseña de cualquier oficial. Hablen conmigo con Sally si tienen alguna pregunta, Rosy. Vale, sí. El ordenador. Hostia, vale. Puedo utilizar esto. Vale, hay que buscar a... ¿Cómo se llamaba la hija? El Vincenzi. Vamos a buscar... Vale, hay que buscar pruebas ahí, ¿no? Para... Vamos a intentar abrir, a ver. Allison, how about that coffee we were talking about? Coño, vete tú ahí y háztelo, coño. Te lo tengo que hacer yo. ¿Qué pasa, machista de mierda? Escúchame, que yo estoy aquí investigando, que tú te estás tocando los huevos. ¿Cómo se llama la hija? La ha dicho antes, ¿verdad? You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? A ver, entonces tiene más o menos esa edad. Lo que ve claro, se deja el bigote y parece que tiene 60 años el tío, ¿no? Pero en realidad es joven, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro yo una contraseña para meter ahí? Ah, el cumpleaños de esta, ¿no? Puede ser. Vamos a examinar I aquí. should take her out for a birthday drink. Sí, invítala, tío, porque joder. Escúchame, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Os acordáis? La postal. Aunque bueno, tenía letras, no tenía número, ¿verdad? Ay, ¿cómo se llamaba el perro? El perro. Es el perro de fijo. Vale, es el perro. Espérate. Vale, examinar. Es que va todo lento, I hasta should take que... her out for a birthday drink. Vale, el perro. Remember this fella? No way. Jet. Is that Jet? Vale. Yep. He died last year putting himself between Dee Jet. and a Este se bear. llama Oh, Denise Wilson. damn. Poor D. Denise Wilson y Jet, el perro. ¿Veis? Es que no pone... Ah, pero tiene que tener... No, ya está, ¿no? No. Ah, vale, tengo que tener todo, ¿no? Damn it. Jeto. No, a ver. Hostia, ni puta idea, ¿eh? Vale, pero vamos a primero... Vale, a lo mejor hay que avanzar un poco, ¿no? Claro, es que letras no pueden ser. El perro... Coño, pues si no es el perro, tío, ya me dirás. No tengo ni idea, ¿eh? Porque ese no dice cómo se llama su hijo. Puede que ponga de nombre, de contraseña el nombre de su hijo y tal. Vale, ahí está la cocina. Y aquí está para cambiarse, vale. Vamos a cotillar por aquí a ver qué hay. Police. Oye, suena un teléfono, ¿no? Sí, sí. Ah, la llave estaba en su... Didn't Tessa bust Dawn for smoking weed? Yep, it's locked. Vaya corte la ha pegado. Escucha. Hey, is this crazy D's locker? Hey, she's Delos Crossing's best cop. Other than Eddie, of course. My bad. I wonder what Delos Crossing's best cops stash. Hombre, ya, vamos para allá, no te preocupes. Sí, sí, sí. Vamos, me está haciendo metas por las llaves, ¿eh? Abre. Hombre, tampoco hace falta ser un lince, coño. Vamos, cógela. Ahora She sí. won't notice if we borrow this, Hombre, si la right? coges, abre la taquilla y vuelves a dejarla en su sitio, yo creo que no creo que pase.
No, que coño vamos a regresar, vamos a quedárnosla. Vamos a ver. Vámonos. Claro, pero tienes que volver y dejar todo como estaba, claro. Si lo dejas todo como te sale de los cojones, pues claro, así saldrá la cosa, ¿no? Ah, nos podemos sentar. Bueno, luego vamos a hacer las cosas, coño. Luego hablamos. We really shouldn't be in here. Te se ha bugueado, Yes, but you never know where we might find information about that night. I Ya guess ves, so. pero eso puede ser cualquier cosa. Balto came through. Balto. Balto came through. Vale, vamos esto. Vale, es Balto, ha dicho. So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker. Ah, vale, lo tiene ahí. So irresponsible. An intruder could easily access all kinds of Como police files nosotros. with this. Yeah, like 2 goblin intruders. Claro. A ver, patrón personal, tal, nuevo software, tal. Ah, vale, lo pone ahí. Winner of my 20th birthday. Luego tenía 20 años, ¿no? Vale, ha dicho que tenía 29. Pero escucha, si no ponía letras, ¿no? O sea, nada más que eran letras, ¿no? O es que estoy ciego yo, debo estar ciego, ¿verdad? Yo solo he visto letras, no he visto nada más, ¿no? Y vamos a dejar la llave, porque ya hemos visto todo. Claro, somos ninjas. Entramos, cogemos. Ha puesto el cerrojo. Sí, ya está, vale, vamos a dejar la llave. Y... Vale. El ganador de su 20º cumpleaños. Vale, dejamos aquí. Bueno, si nos quedamos con la llave nos pueden echar un lío que flipa, ¿sabes? Aunque también te digo, debería haber aquí un guardia o algo, ¿no? Digo yo. Somos sigilosos. Vámonos. Ah, hay que mirarla aquí, coño. Vale, I should take her out for a birthday drink. aquí. Vale. Hostia. ¿Cómo? A ver. Tiene 29, 2015. Vale. ¿2013? Vale, 2000... Voy a ponerle la calculadora. Eh... mm. Espera un momento que soy gilipollas. Yo no encuentro esto. Vale, 2015 menos 29. 1986. Susan Butch. Granite. Vale. Es granite. Vale. Hey, that coffee is sounding real good. Where's the break room? Coño, si acabamos de venir. Espérate. Vale, supongo que será, ¿no? No, una polla, es que no cabe. No cabe, joder. No cabe ni de coña, tú. Damn it. Claro, no cabe. Atrás. ¿1986 o es el nombre de...? I should take her out for a birthday drink.
O es Susan, ¿verdad? Va a ser Susan. Sí, el 86. Rambo, tú. Susan o Rambo, a lo mejor, ¿no? Vale. Esto lleva tiempo, así que tranquilidad. Susan. Sí, Susan cabría perfecto, ¿no? Y N. Damn it. ¿No? Ah, bueno, claro, soy gilipollas, vale. Era esta. Era Wilson. Su... Damn it. ¿No? Escúchame. ¿Rambo puede ser? Ni de coña Rambo, ¿no? Damn it. Tampoco. ¿Qué dices? Bueno, de todos modos vamos a ir a tomar un café, ¿eh? El ganador de su... Cuando tenía ya 20 años. Ah, vale, calla, soy gilipollas, vale. Si es del 86, ¿no? Vale, lo podemos sacar, lo podemos I could sacar. take her out for a birthday Vale. drink. Si es del 86, eso quiere decir 96. 86 a 96 son 10 años. Al 2006. Y ese es Salem. Jeff Kim, Salem. Vale. Yo creo que es este, ¿eh? Venga, va. Aquí. Lo hacemos, señores. Vamos. Ole, chaval. Vale, es que soy gilipollas. Anything juicy? ¿Te quieres esperar? Just Que estoy mirando. Denise's work emails. A ver. Hola, Di. Solo un aviso Oh, de... What Sam. about him? Ya que tomarás el turno mañana. He got arrested for public intoxication last week, and that was not his first offense. He's on a bit of a downward spiral. Vale. Solo un aviso, ya que tomarás el turno de mañana en la mañana. Sam Kansky otra vez pasó la noche en la celda de borrachos. María lo recogió anoche fuera de Bernie. Se caía borracho, será. Y aterró a los clientes. Se quedó dormido bastante rápido en cuanto llegó a la estación, así que debería estar mejor cuando tú llegues. Aunque quizá tenga algo de resaca. Así que yo le llevaré un buen café y unas donas. Ya las perdí sin contar. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Que tampoco tardamos tanto. La señora Reynolds trajo un juego de llaves que encontró esta mañana tiradas en el piso fuera de Becky's. 3 llaves pequeñas más un llavero de destapador. Si alguien viene a buscarlas, están en el armario de cosas perdidas. Hubiera archivado esto adecuadamente, pero este nuevo programa administrativo de porquería no funcionó en todo el día. ¿En serio? ¿A quién se le ocurrió cambiarlo? Quisiera invitarlo a este nuevo polígono de tiro de 2 participantes que encontré. Adiós, Grex. La señora Reynolds encontró... Puede que podamos coger esas llaves perdidas y encontradas para entrar por la noche en la tienda y buscar algo de la madre, porque la tía sabía algo. Hola, gracias por comprar con nosotros su orden solo entre nosotros dos. Paquetes completos de DVD ha sido enviada. Fecha de entrega sábado 7. Oye, Di, hay diapositivas o material de lectura para tu clase el viernes. También hay que decirte que se inscribieron un montón de personas, así que se espera buena asistencia. Vístete bien. Creo que a estos chicos les gustan mucho tus pláticas. Sigue así. ¿No se puede bajar? Sí. Cuando me atrevo a ser poderosa, cuando uso mi fuerza en servicio de mi visión, entonces importa cada vez menos si tengo miedo. Outer Lord, vale. Hola, Kayla, sí, te mandaré mis diapositivas en cuanto llegue a casa. Estoy feliz de escuchar esto. Te diré mi secreto para mantener la atención de los chicos. Cuento de la celda de desintoxicación. La última vez les hablé de cuando perseguía a un borracho a toda velocidad en una motonieve. Quizá darle un poco de detalles, pero todo fue espiritualmente cierto. Lo que sea para darte a entender, ¿verdad? Muerto de miedo. Denise Wilson, oficial superior, vale. Vale, departamento de policía, vale.
Chica, no es necesario convencerme. Ya quiero que sea viernes. Que la ven, esto. Cuando me atrevo a ser poderoso. Vale, lo mismo, ¿no? Vale, es un correo que le ha mandado pues para... Vale, no hay más. Vale, joder, tanto rollo para esto. O sea, quiero decir... Vámonos a tomar un café, que aquí no hay una mierda. Pero no hay una mierda en... Me cago en su puta madre, tío. Me tiro 3 horas para no encontrar nada. A ver, tampoco... Quiero decir, lo de la madre y tal pasó hace más años que la hostia. Entonces, quiero decir, eso estará archivado. Estará en los archivos, como mucho. Vale. Ugh, they've let this place get gross. ¿Por qué? Yo la veo limpia, ¿no? ¿Qué Do dices, you think tía? they'll mind if I take one? ¿Qué es? These are definitely the same cookies that were here last week, but knock yourself out. Ugh, I'm so hungry. Vale, aquí no hay nada. Vale, café. Wash your own cups and dishes. Vale, lava tus propias tazas y platos. Vale. Cuando comen, aquí donde comen y tal. Oye, pues está guapo el sitio. Ah, mira, por aquí no puede, eso no podía pasar. Oye, en realidad... This is heavier than I expected. En realidad la polla, ¿eh? Es decir, es un pueblo pequeño, ¿no? En Alaska. Pero... I'm not going in. ¿Por qué? I'm not going in. ¿Por qué? Vale, el comisario Barrow le pide al ayuntamiento reconsiderar el presupuesto. La huelga del muelle comenzará esta semana. Elección para el alcalde. El candidato Tom Becky apoya el control de armas y el financiamiento para las escuelas locales. Apoya el control de armas, vale. Sí, está bien, el control de armas. Lo que necesita Estados Unidos un poquito, la verdad. I'm not that hungry. Que después del tiroteo que hubo la última vez, pues... Pues sí, pues... Vale, vamos a tomar How café. is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hombre, a ver. Hey, you okay? Se la toma el tío, el de arriba, el poli. Por eso está caliente el café, coño. Vale, visión, ¿no? Vale. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't. Please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly, no. Do you ever regret? Hostia, No. que mintieron, No ¿sabes? way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Tanto rollo para tomarnos un Do you café. mind if I go inside that room for a second? You sure? Vale, por eso no quería entrar, ¿no? No entiendo, vale. Vale. Oye, pero ¿por qué me sale eso? Que sí, estoy diciendo. Le estoy dando leche. No hay luz, ¿verdad? It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Here. Have a seat. All right. Ese florero, ¿no? Sí, mira, está roto. Damn it. Oh. Sorry. Mira, mira, está roto. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Esta es otra habitación, ¿no? Pero parece más como de archivos o... No sé. Un teléfono... Vale, pues ya está, ¿no? Vamos a ver al tío. Al tío Eddie, ¿no? Vale, aquí hay otra visión, ¿no? Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa.
Everything's gonna be okay. I Claro. need to ask you a few Esta es questions ella. now. Come with me. Este es Allison. Al niño no estaban, pues claro, que fue él el que mató, ¿eh? Que fue nuestro hermano el que mató a nuestra madre. Yeah, sorry. Trying to deal, but it's a lot. Vale, vamos a ver al tío. A ver. Oye, podemos ir a la armería, a ver, y pillar una pipa. Ah, vale, esa sorry that directamente, took vale. so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Yeah, of course. How can I forget? Tyler Ronan, back in Delos Crossing. It's, good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. ¿Por qué le I tiene would say children of the o sea, future. ¿por qué le tiene tanta manía, tronco? El Tyler al I público. thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Se la polla, Look at you coño. two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah, not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Es majo el Oh, yeah. tío. ¿Cómo fueron sus últimos días? Vamos a preguntarle eso. Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Vale. Marianne preocupada por algo. Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually, Interesante. it's the other way around. Hostia. Thanks, Uncle Eddie. Claro. If you want my advice, O sea, la madre no nothing odiaba good nada. comes from stirring up old memories. Sí, la verdad es que sí. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it. Coño, ¿cómo has sonado tú? There is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, or police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are But procedures, you're the chief. Pero te which lo puede makes it dar, even hermano. more O sea, important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us, or are you gonna be a cop about Tyler! this? tío, eres No, mazo de it's tonto. fine. Tyler, I know you resent me, but Fireweed was the best deal I could get you. Ah. I'm not mad about Fireweed, Vale, lo entiendo. but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? Me creo You al poli. still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal, and you took that away from us. Creo So que el why Tyler didn't se you está let your flipando sister mazo, visit pero when bueno. you turned 18 then, Uncle, huh? please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. Creo and que el 3 tío- years is bueno, el tío, el nothing poli compared tiene to razón, 7. Right, Allie? Vale, esto ya es colocarte en un lado o en otro, ¿vale? Él hizo lo mejor que pudo con nosotros. A ver, no sé lo que hizo, obviamente. Yo creo que el tío no parece mala persona, ¿no? Voy a decir, él hizo lo mejor que pudo conmigo, claro.
Eddie was just doing his ¿Ves? best to He cogido un protect sitio, he me, elegido o uno u to otro. protect his family. I thought I was your family. You are. 7 years apart didn't change that. 10 years apart didn't either. But Eddie's family too. Look, we've all fucked up. We've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. Ah, van a Grab volver a la bite vieja. first. A la It's casa on me. vieja. Don't want to send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Ya ves. Okay, let's go. Y encima ser poli, yo me metería, si yo viviera en un polo de esto, yo me metería a ser poli, hermano, ¿qué quieres que te diga? Está picado, está picado el Tyler, pero... ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, hermano? ¿Es que era una especie de fantasma o algo? O sea, no me he fijado bien, o sea, no sé. Bueno, flashbacks. Allison! Allison! Hostia puta, chaval. La madre se volvió loca por algo, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice que no era mala persona y que ella no tenía odio a... Otra vez. Hostia. Ah, el loco, el cazador loco. Bueno, el loco, el cazador en ese sentido, será el cazador loco. La traducción literal. El loco cazador no tiene sentido. Se ha vuelto loca la madre. Please, Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. Joder. I'm going to kill you! No. Please. Please. Mom. Mom, please. No, don't do this. Y se mata a ella, ¿no? ¿Por qué? La hermana ha sido. A ver, pero ¿qué va a hacer exactamente? Al agua. O sea, lo mató a Allison. No. No nuestro hermano. No Tyler. Killed her. I killed her. Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. Vale. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell them. No, no. Yes. We look out for each other. That's what goblins do. Vale. Teoría. And brothers and sisters. Puede que sea un espectro de verdad, lo de... Una especie de fantasma, lo de... El cazador loco este. Y haya atormentado a la madre de alguna forma. ¿No? Seguro que no quería que su hijo fuese, yo que sé, porque se cortó el pelo y quería ser un hombre. Siendo una niña, claro. O yo qué sé, hermano. Capítulo 1, joder. Vale, dame el capítulo 2. Ah, vale, decisiones. Tyler y Allison. Allison estaba feliz de que Tyler aceptara la oferta de paz de Eddie. A ver, Allison estaba feliz de que Tyler aceptara la oferta de paz de Eddie, vale. 74 aceptaron el anillo, 15 rechazaron, 11 lanzaron el anillo al agua, joder. Allison se sintió decepcionada de que Tyler no quisiera resolver el acertijo de la princesa. 81% resolvido. Hostia, yo soy del 19, vale, soy un cateto. Reventé la puerta a patadas, vale. Tyler no se sintió reconocido por la desconfianza de Allison en la tienda. ¿Cómo? Ah, vale, ya me acuerdo. Que había dos, vale. Tyler no se sintió reconocido por la desconfianza de Allison en la tienda, vale.
Bueno, esto es un poco ya más. Tyler sintió una ruptura entre él y Allison cuando ella se puso del lado de Eddie en la estación. 70% apoyaron a Tyler, 30%... A ver, es que yo creo que se le fue un poco la pinza a Tyler, ahí acusando al poli y tal. Al fin y al cabo, el poli cuidó a Allison, ¿sabes? Y estuvo con ella, ¿sabes? Todo ese tiempo cuidándola, porque claro, ya no tenía familia y nada, ¿sabes? Y nos parece mala gente, ¿sabes? Yo creo que a Tyler se le fue la cabeza porque quería ver los archivos, si había algo de su madre y tal, pero quiero decir, escúchame, no te puedes dejar ver los archivos, eso es confidencial para la policía. Tessa se ganó el respeto de Sam. Ah, este era el Sam, vale, este es el Sam Kansky, no me acuerdo. El que decían que estaba todo el día borracho y que se cayó del bar, vale. No me acordaba que era el viejo este, coño, el que entró en la casa. Vale. Vale. 55% evidenciaron a Sam. Tessa se sinceró con los gemelos sobre Marianne. 47% descubrió la verdad. ¡Toma! Poco, menos de la mitad. 3% menos de la mitad. 24 obtuvieron respuesta, 29 se opusieron a Tessa, vale. Eddie Brown. Eddie se sintió valido por el alegato familiar de Allison cuando ella se puso de su lado en la estación. Vale. Apoyaron a todo el mundo a Tyler, tío. O sea, quiero decir... Un momentito. Vale. Una cosa que miro, que me han mandado un mensaje importante. Vale, ya está. Seguimos. A ver el segundo episodio. Vamos a darle. So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Nos lo podemos liar gorda, A ver, pero que te ponga del lado del poli no quiere decir que no quieras a tu hermano, ¿sabes? Quiere decir... Sí, continuar. Segundo capítulo. No sé cuántos capítulos tiene. No sé si tendrá 4 o 5 también, como lo de Don normalmente. Esta empresa siempre tiene que tener 4 o 5. Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. The crafty goblins did everything together. Until one day, when darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. También te digo, ya son bastante mayores para estar con cuentecitos de duendes y mierdas, Me lo pueden vender, ¿no? Una editorial. 10 years later, they were finally reunited. And together, they decided to confront the darkness in the big Sí, algo house. hay en la casa, Y escúchame, eso lo estaba viendo, La he visto de adulto y de Though they sought pequeño, the help of their cuando era friends menor. in the forest, they found that no one wanted to delve into the long gone past. This is how the goblins found themselves alone in the woods, trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Mira, ¿habéis visto, no? Tiene la cara del cazador ese. Ha visto al cazador oscuro el cazador loco. Le hemos visto de adulto y ahora de pequeño lo hemos visto en el flashback. O sea que algo tiene que haber ahí. Hostia, la hazaña, tú. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Eat up. Without a word, Estaba la madre She hasta la polla, went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling.
And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, Total, where le he she hecho el was pelo, no ¿eh? longer truly a princess in a Dentro de lo que tiara cabe son and a juegos que no beautiful sean... gown, Pero este but a tiene bastante woman músculo alone técnico, in a ¿eh? deep Tiene and bastante ancient wood. buenos gráficos, ¿eh? And that was how the princess lost her most precious treasure, Técnicamente este juego se ve de puta and her madre, ¿verdad? title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. Mwah. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Luego miraré cuántos capítulos tiene. Tendrá 4 o 5, supongo, como todos los juegos de Donut. Es que es eso. Pero la madre no parece mala, tío. O sea, a lo mejor un poco está la polla, ¿no? De todo, pero... Ollie? Ollie? No creo yo que sea mala. Las tijeras, What a ¿eh? waste. ¿Qué hace, niña? ¿Será bestia la niña? Que se echa un... Yo qué sé. Ollie? Allison, help! Con la mente, ¿eh? Claro, por eso no quería ir a... Vale, por eso no quería ir antes. ¿Os acordáis en el primer capítulo? Que no quería acercarse al embarcadero, claro, por esto mismo. Porque le va a traer... O sea, ahí es donde mató a la madre, claro. Puede que esté embrujada la casa. Hostia, sería la polla, ¿eh? Hombre, por una puñalada en la espalda, no sé si yo sí morirás, ¿no? O sea, te tienen que dar varias en la espalda. Yo he visto que a la gente le apuñalan en la espalda y sobrevive. En el estómago ya es otra historia, pero en la espalda... We need to call for help. Allison. I killed Mom. I killed her. Vale, sí, esto lo hemos visto antes. Secretos familiares. De todos modos, el pueblo no quiere hablar, por algo será, ¿eh? Tiene que haber algo. O sea, me molaría mucho que hubiese una especie de fantasma o algo que controla a la madre y hizo que lo matara. Alguna cosa, estaría guapo. Todo fuerte, ¿eh? Voy a bajar un poquito luego. Bueno, lo dejo así a tomar por culo. Hostia, vamos a jugar cuando eran pequeñas. Coño, hostia, era adulta. Ah, vale. Ahora es un adulto, ¿no? Sí, tiene el toque de Life is Strange y demás, ¿sí? Lo que no sé si es si son gemelos, no me acuerdo si eran gemelos. Bueno, mellizos, ¿no? Ahora le parte el cuello, ¿te imaginas?
años. En verdad la casa está de puta madre, hombre. Está... No quieren vivir ahí por lo que pasó, obviamente. No hay que ser muy listo, ¿no? El trauma ese. Pero la casa tiras un par de muros, le pegas un brochazo a las paredes para pintarla bien. Y está de puta madre, las cosas como son. Y encima las vistas que tiene y todo, escúchame, es una locura, hermano. La típica casa de invierno, ¿sabes? Para ir con los colegas. Hey. You doing all right? Hostia, no me acordaba de que esta semana es la semana del orgullo, ¿eh? I thought coming here would LGTBIQ, no be sé closing qué. a chapter of our lives, you know? Anda este juego supongo que por eso, ¿no? And instead, we've spun off a whole Mira, miserable pues viene prequel perfecto para esta trilogy. época. Para esta semana que viene. O sea, esta semana de la que estamos creo que es el día del orgullo, entonces... Okay, Es el orgullo en general, ¿no? No. Es que yo no entiendo mucho de eso. we're not pero letting ourselves do this again. Come on, up. sé que es el gay, Mind-numbing pero labor's a great way to forget your no troubles. sé si el orgullo LGTBIQ... Can't we just have coffee instead? No, on your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Y una polla. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. Qué asco, hermano, menta con chocolate, qué asco. Que sabe a menta, o sea, sabe a dentífrico, tío, qué asco. Chocolate, tío. Ya está. Goblin face is keep. $sign is donate or sell, and trash can is, well, trash. By the way, I cleared out most of the stuff from the bathroom this morning, but I left you the toilet. Hostia, How qué very guapo. generous of you. What to do with this? ¿Con la mesa? Hombre, yo creo que de momento... A ver qué cosa vais a tirar, ¿no? Es decir, conservar. Es una mesa, coño. Tables are expensive. Claro. And O sea, está un besides, poco reventada, pero this quiero one's an decir... Allison and Tyler original. Buscar debajo. ¿Qué cojones hay un búho ahí, tío? What's this doing down here? Is that gum? ¿La pega con chicle el puto cerdo? I guess that was Goblin probably me. Ah, pues vaya guarra eres, tío. La gran rana, vale. Vale, es un coleccionable, ya está. Creo que podía venderlo. Yo el único sitio que pegaba los chicles era en clases, debajo del pupitre. A ver, también era un puto cerdo, pero bueno. Vale, esto es un terrario, I completely forgot we had a pet vole for a few days. Poor Volcano. She Ratalia. was in rough shape when we found her. Good thing Marianne actually knew what she was doing with injured wildlife. No, déjame colocar eso, leche. A ver, estaban aquí, ¿no? Lasagna! Finish your salad first. Thank you, Tessa. You're a lifesaver. Oh, don't worry about it. They're just leftovers from the restaurant. What about Volcano? She needs to eat her lunch too. Oh, Hostia, está muy mal económicamente, Ugh, she can have my corn. Elote es corn, es here maíz. you go, Elote es little corn. one. O sea, elote es maíz. You must be hungry too. Yo creo que se llamaba maíz en México y todos esos sitios. Igual, digo. Tessa really did keep us all fed. She always tried to take care of La verdad es que sí, coño. O sea, Still puedes does. decir lo que quieras, pero... La verdad es que sí, puedes decir lo que quieras, pero escúchame. Vale, I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah. vale, Still claro, hay que deciding reformar la what to do casa, with ¿no? them. No los quiero, tomas por culo. I don't want them. I don't think I do either. O venga, tomas por culo. No, pero no la dejes, llévatela, You venga. look cute here. That's not me. I mean, it is, but But not really. I get it. No su forma completa. weird. I'm seeing myself like that again. Damn.
Didn't A ver, think no a picture pasa could nada, throw tío. me like this anymore. Claro, es que son cosas que yo no entiendo, Has claro. therapy helped at all? Oh, yeah, definitely. My therapist really heard me when I said I was a guy. And she helped me get ready for the reactions I'd get, you know? It's dealing with other people that's been way harder than figuring myself out. At the end of the day, por being culo a able la to otra look gente. in the mirror and see Tyler, that's made the biggest difference. Which is why Es lo I'm que hay, si scheduling te my gusta top bien, si no. surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. Just Cirugía so you mayor, know, me refiero a que te pondrá I'll be there to pene. help out when you do. Whatever you need. Thanks. No, supongo, All digo right. yo, ¿no? What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. A ver, coge las que te dé la gana, coño. Este es el poli. Esta está guapa, coño, pescando. Aunque ya no está muy feliz, Esta está guay. Ahora esta... Después de lo que pasó. Oh man, I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Come on, honey, smile, like Allison. Otra visión. ¿Dónde es eso? Vale. ¿Puedo volver a mirar ahí abajo? No, no me interesa mirar. Ugh, gross stain is gross. What happened? Moqueta, tío, o Some sea... unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. Well, I seem to recall a Cállate, time anda, you que eres stole an tonto. egg, put it on the couch, and sat on it because you wanted a pet chicken. We don't talk about that. Uh-huh. Well, at least I didn't leave a stain. Vamos a ver esto, ¿no? Come on, honey, smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. Ah, vale. Ah, se le hicieron aquí en casa. Joder, pues con el pescado enorme. O sea, estará aquí en el porche, coño. My sister, the fish thief. You were just being bratty. Was I, though? Yes. All I did was help clean it when we were out on the porch. Eddie Echa had leña, to tú, que force se you te to apaga share. esto. Oye, ¿esto cómo se...? That's a nice face. I wonder if my horse figurine is still in there. You're welcome to stick your hand in there to check. Hermano, los pájaros. ¿Lo oís? Me cago en la puta que se vuelven locos, tú. Es que ver el sitio, hermano, un lago ahí y todo, coño. Se dice que en lagos, fíjate, estos son lagos, Steady now. Take your time. He's not gonna jump up and do the cha-cha. What about me? I want to clean the fish too. It's not even your fish. You didn't catch anything. Ugh, only because you wouldn't stop talking and scared all the fish away. Keep your eyes on what you're doing. Joder, pues el Eddie es joven ahora. ¿Cuántos tenía ahí? O sea, tendría, yo que sé, 20 años tendría aquí cuando éramos pequeños nosotros, que tendrá ahora 35 por ahí. Ah, ¿puedo recordar más? Steady now. Take your time. Se lo he visto. He's not gonna jump up and do the cha-cha. Vale, vamos. What about me? I want to clean the fish too. It's not even your fish. You didn't catch anything. Ugh, only because you wouldn't stop talking and scared all the fish away. Keep your eyes on what you're doing. Vale. Y ya estoy acabado, ¿no? Allison, when we're done with this half, you can take over and do the other one. That sound fair? Yes. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, You're joder. right. I was El kinda traje se ve being increíble, quiet. tío, parece de verdad. El punto y todo, ¿sabes? Quita, déjame mirar ahí, anda. Vale, tenemos que seguir poniendo etiquetas y cosas de esas, ¿no? Otra vez los putos pájaros. Vale, esto es lo que damos. Una mesa, tío. Esto es todo feo, ¿eh? O sea, moqueta en la pared y todo. No sé. Vale, por aquí, ¿qué hay? Mirar. Crummy table and wobbly chairs. Vale, pues... Basura. We ate way too much expired food on this table.
Joder, está todo bien hecho el cubo, ¿eh? Oh, God. What's that smell? Oh, what's that smell? Más. Oh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, Coño, este delicious es el... indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Sí. Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk out of our barn. Be nice. Vale, este es el borracho, ¿eh? A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her Espero que way. no la hayan matado, ¿eh? Porque vamos, aquí Sam estos pueblos ya sabemos como la gente. Hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. You hungry? Hostia, We Sirina. have a Ketchup. whole lot of nothing. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. Qué asco, ¿no? Ugh, why'd you have to remind me of that? I don't know how you ate that stuff. Guacala. ¿Qué Says the coño, guy who used guacala? to eat peanut butter with ranch. So good. Ooh, I could turn this thing into a terrarium. Es que es un terrario iluminado. Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. No way. We are not moving the oven. Hombre, quiero decir, para comer mientras, ¿no? A ver. Pastel volteado. Ingredientes para el pastel. Una lata de cerezas, una lata de piña machacada, 8 onzas de nueces picadas, tachada por las gemelos. Vale, somos gemelos, vale. Chispas de chocolate para la mezcla del pastel, tal. Una taza de azúcar, una cucharita de polvo, tal. Rociar las nueces hasta arriba. Nueces tachadas. En su lugar hay un dibujo de una barra de chocolate. Hornear a 350 grados en el horno durante 35-40 minutos Allison, hasta que esté. I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Oops, I forgot. ¿Qué taza de...? Ah, vale, vale. Joder. Coño, pues límpialo tú, coño. All right, I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. I'm guessing you want to keep the coffee table? Yeah. Is that okay? Sure. I'm not really planning on bringing furniture to Denali. And if I need a base in Juneau, you'll have all the furniture I need. Hostia, eso es lo que How le very vuelcas y hace non-committal of ruido, you. ¿no? All right, I'll keep it. Sí. Are you gonna keep doing that? I really like that armchair. ¿Te gustó el olor a moho? Maybe sit in it for a few minutes and see if you get used to the mold smell first. On second thought, never mind. Maybe it'll be salvageable with a deep clean? Voy a estar así todo el rato, ¿eh? Guess you are. Hay una foto ahí de la madre, ¿eh? And finally, I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. You are relieved from your duties. Basura, ¿no? Claro, es que está en la mierda. Pero oye, esto tiene que costar una pasta en realidad, ¿eh? Pues fíjate, eso está tallado, ¿eh? Es la cabeza de un oso, tío. Son osos. Aquí en el bordecito. Esto se lo lleva él, el coche, el libro, tal. Esto, la basura. Vale, se están cogiendo Hey, cosas. Allison, come take a break with me. Si no hemos hecho nada, cabrón. Esto se lo queda a él. La mesita también se queda. Starting Venga, the va. fire again? Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? Sí, supongo. Ah, vale. Café o té, hombre. Would you Café. rather have instant coffee or instant coffee? Nah, sorry. I'm more of a tea person. Get it? Tea. As in, How long have you been waiting to make that joke? longer than I'm willing to admit. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that?
Ah, se encendió el fuego. The Ice King is sending us a warning. Joder, a ver, quiero decir, me gusta la historia, ¿vale? Pero me gusta más la historia de adultos. No me gusta cuando sale esto de pequeños todo el rato, ¿vale? Esto está guay para ciertos momentos, ¿vale? Pero para todo, cada 2 minutos no me mola. For your punishment, ¿Vale? said the Ice King. Porque estas You shall tonterías be son, banished from the forest. ¿sabes? Para cosas importantes como, oye, ¿qué ha pasado con la madre? No sé qué, oye, pues, You ¿te shall acuerdas feel de my algo? anger in Vale. your gut. Pero para los dos niños Hear aquí it in the jugando wind. no me interesa, la verdad. Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. A ver, es que yo qué sé, ¿no? O sea, tú piénsalo para descubrir qué coño pasó, ¿vale? Si mató a la I still madre o think my qué. dark Está and bien. twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Pues eso. Pero para todo el rato Everywhere I de... look, there's just stuff, Esto no vale para nada. and more stuff. Mary and the Magpie. Vale, hay que ir ahí, ¿eh? El lavabo, o sea, el baño, dice. Let's look at our drawings. Calla, coño, que tengo que mirar por Hello, aquí. ancient broken down machines. That will be the future owner's Vale, lo problem. van a dejar aquí para el siguiente dueño, que se lo saque él, ¿no? Vale, perfecto. Oye, pedazo de... calentador, ¿no? Aquí caben 200 litros o 300, ¿sabes? Madre tú. Colocar una nota adhesiva. Vale, a ver. Pero, ¿qué vamos a colocar aquí? Ah, bueno, vale, porque no vale, ¿no? Vale, perfecto. Come check this out. ¿Dónde estás? Espera, que yo lo mire esto, a ver qué es. Esta es... Vale, son fotos de... ¿Dónde estás? Arriba. We don't really want to keep anything in here, right? Claro, por eso estoy examinando todo, pero no me seas pesado con ver los dibujitos que ya Thanks for vamos. clearing out those cabinets. Not my pleasure. Huele. ¿Esto qué es? Pegamento. Oh, ew, ew, ew. Raven Sarah. Oh, God. I can still taste it. Put it away. No sé qué coño es. Vale. Say ah. Ah. I remember los cutting palos. off shaving cream beards with these. Yeah. Son los palos de que te meten en la lengua, ¿no? Esos que me digo, oh, vaya putas arcadas, hermano. Uf, me están dando una... Ah. Notar el tacto de la madera en la lengua es horrible, macho. O sea, qué asco. What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Fair enough. Junkyard. Si es que en realidad está toda la mierda, ¿eh? Basura, basura, más basura. Fíjate. A ver, que la casa está guay. A la casa le falta, pues eso, un toque. Vamos para arriba. And what do you know? More stuff. 5 little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does 5 little monkeys go again? 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. The doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Voltear hacia abajo. ¿Qué va a saltar? Foot soft. What light through yonder... Oh, wait. It's just you. Clever. Clever. No sé qué ha dicho. There's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something to knock it down. I could use that ball. Okay, let's see if I can still do this. $5 says you miss. ¡Ojo! Dame 5 pavos. Píllalo tú. Bueno, pondrá alguna gilipollez o algo. Es un papel con cosas de Oh niño, my ¿no? god. Wow. This is unreal. What is it? Allison's big fat loser. You're no better at insults than you were at 11. Sí. Why mess with perfection? Además, me tienes que dar... ¿Cuánto hemos dicho? ¿20 pavos has dicho? Venga, pues suéltalos.
Más recordatorios. No more monkeys jumping on the bed. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. En realidad, She worries way too much about what people think. Everything okay up there? When's Mom coming home? She'll be here soon. Is A la anyone China. hungry? sí. No, I'm okay. A ver, la señora esta en cierto modo nos ha ayudado, ayuda a la familia, coño. He scared me to... Hey, did you finish packing upstairs? No. Nope. There's way too much junk to sort through. Buah, pero esto para vender. Guess who I found? Baloney. Alley Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party. Es increíble que se acuerden de estas cosas de hace tanto tiempo. Que decir, yo no me acuerdo de nada. Escúchame. A ver, yo tampoco jugaba así como... O sea, yo iba al parque, jugaba fútbol o baloncesto, cosas de esas, ¿no? No jugaba todo el día con 12 años con peluches y tal. Como casi todos, We should ¿no? gather up all our old toys and give them to charity. Jugaba con I 5 o 6 said we años con should los give peluches. our old pero- toys to charity. Oh, Will this ever stop feeling so weird? Pero vamos, que yo no me acuerdo, para Oli, Alice y los demás quizá no entienden las risas que compartimos y el amor que nos tenemos, pero yo sé que sin importar lo que suceda, cada uno tiene un gemelo. Te amo, feliz día de los hermanos. Vale. No sabía ni que había el día de los hermanos, tú. Estimada Oli, ¿cómo estás? Estoy en el bote, casa y todo va muy bien. Te escribo esta carta para invitarte formalmente a mi fiesta de té. Prepararé ti galletas para conocer a mi querido amigo Beloni, quien sé que te encantará. Por favor, ven a esta tarde a las 4. Saludos, tal. Vale, aquí hay otra, ¿no? Muchas gracias por la invitación, todo está bien aquí, aunque no he visto castores. Estaré ahí a las 4:15, porque necesito asegurarme de alimentar a los pájaros. Mamá enloquecerá, nos vemos pronto. Vale, a los pájaros ya lo hemos alimentado antes, que hemos echado ahí todo el cubo. So long, trusty bunk beds. Escúchame, ¿qué vas a vender esto, tío? Si mira cómo está, si está comido por el tiempo, está todo desconchado de pintura. ¿Quién va a comprar esto? Escúchame, no te flipes. No se ve una mierda, a ver. Felicidades, encontraste el mapa, eso te guiará sin ningún contratiempo. Sigue mi camino de piedras brillantes y por ventura escaparás a los conocidos. Vale, no puedo cogerlo ni nada, ¿no? Vale, pues nada. Hombre, hay un montón de mierda, escúchame. so, you gonna come back down to help me or what? Que sí, pesado. Claro, suponemos que la madera es soltera, ¿no? Mira, el muelle está ahí. La madera es soltera. Madre soltera, ¿no? Venga, yo te ayudo, anda. Coño. Hey, they're in here. Allison's first drafts. Right. 'Cause I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been No enough. entiendo por qué no sacaron este juego para PlayStation 4. You know how we Y thought of PlayStation 5. ourselves as the goblins? Nada más que salió para Xbox y para PC. Did you ever get the sense that maybe Mary Ann was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Alone. But with a few friends who helped her along the way. Sí, What are el you borracho y el poli. El borracho. Ah, y la china. So, if Mary Ann was the princess, then who were all the rest? And Vamos, here we caramelito. go. Oh, come on. Humor me. Vale. El oso claramente... Vale. Mira. Vale, el oso, el borracho. El alce con la pesca es el otro. Y la señora es el pato, ¿no? Yo diría. Tap. Vale, hay que buscar, ¿verdad? Pero es que, escúchame, si me tengo que leer cada historia... A ver, que no tiene mucho. Que son 2 páginas, ¿no? Pero... Los duendes engañan a cazar loco. Vale.
Mm. Vale, está, pero ¿qué? ¿Qué debo hacer? Siguiente. ¿Qué tengo que leerlo? Pues lo leo, pero yo qué sé. Ah, vale, tengo que darle aquí, coño. Soy gilipollas. Vale. Vale. Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one. Too bad the law isn't really just. ¿Qué tengo que decir? ¿Quién es? Vale, esto es para volver al principio, ¿verdad? ¿O cómo? Ah, vale. You go here. Y creo que sería así, ¿verdad? Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. El oso. The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, he was kinda always there. Lurking. You done? Sí. Vale, ya está. Yo creo que está así. Yo creo que es así. All right. I think I'm done. You sure? Sí. How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real-life people. Or this one. Este es el cazador, ¿no? Yep. Totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah. She'd have been a terrible ruler. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Vale. Hay que mirar, ¿no? You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way. What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I'm scared. Go away! Yeah! Go Hostia, back qué mal to the rollito, forest! I forgot about that. We'd been pretending he was there. And then, suddenly he was. That was the only time that happened, right? Allison? Wait. It felt way too real. It was... Us. Pushing our imagination way too far. Buah, chaval. Great. Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. We're not done with this conversation. ¿Dónde vas tú? Morning, Sam. Ahoy, goblins! I ran into Chief Brown, who said you were starting to comida. clean up on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. Comida, necesitan comida. Thank you. That was very thoughtful. Oh, also got something for you, Tyler. Para afeitarte o algo. Every man needs a good knife. There you are. Thanks, Sam. Good.
Good, yeah. Oh, and before I forget, for the lady of the house. It was your mom's favorite recipe. Still Vale. make it darn near every week. Think of her every time. Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah, that fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Follow me. We'll be right behind you. Hombre, el pescado se lo puedes hacer en la estufa, o sea, en la estufa. El horno sí, claro, el horno no funciona porque tiene electricidad y tal, pero escúchame, se van a vestir, ¿no? Supongo. En el fuego. O sea, tienes Well, I guess old bears can learn new tricks. Yep. Come tienes on. una Let's go get our chimenea. electricity back on. Vale, por aquí está todo bien. Claro, tienes que cortar esos cables ahí arriba, ¿verdad? Uy, mira la oleta, qué guapo, no me he fijado. So, how's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. You really helped her out, huh? Now, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she... No. I could never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Sobre la puerta. Just open the door. And give us our keys. All of them. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. fair warning, door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Sí, creo que Here, sí. son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Damn it. No shit. Está guay que cuando el personaje se aburre, se cruza de brazos, o se los pasa por todas las espaldas. Vale, ya voy yo. Están estos mirando la puerta. At least the door's open now. Yeah, Esto, vale. it's easy enough to fix. Now, that fuse box. Oh no, no, no. You and you are going to clean up your mess. I'll take care of the fuse box. But I didn't do it. I'm not asking. Go on. Ah, que la han roto. All right. That fuse box is not gonna fix Vale, no me itself. dejes salir. Hostia, se Alright. viene puzzle, Fuses go Soy into un manta. plugs. Should be easy enough. Puf, verás. 3 horas aquí. Primer calentador de agua. All right, 2. let's take a look. Cocina, enchufe, luz, generador, calentador, cochera. Nah, just need to send that part María, en down. envolver tu tablero eléctrico. Tengo que irme, pero en caso de que lo quieras revisar, ten cuidado. Con eso voy a pasar los circuitos. Tienes que utilizar los fusibles de 15 amperajes para la cochera. El amperaje total debe sumar 120 para toda la casa. Por data, estoy muy orgulloso de mí. Por primera vez respeté el código de color correcto. Cada fusible debe tener el color del cable correcto. Uf, se viene complicado esto, la verdad. Pass me that handle. Yeah, sure. Thank you. Oh, shit. Oh. What happened? You okay? Yeah, A ver. just a bum El knee. main, ¿cuál es el main? Wrecked it playing ball. Wow. Vale, de Football? 15 mismo. In college? High school. Best damn fullback around. Well, till I got hurt. Damn. That's rough. Uno, 2, 3, 4.
Vamos a ver. Vale, van 30. Seems to be working just fine. Problem must be the latch. No shit. It's covered Vale, in no rust. puedes. Nothing a little salt and lime can't fix. Salt and lime. It's a door latch, not a bottle of cheap tequila. Sure could go for a margarita right about now. Vamos a ponerle 30 aquí. Really? Hey, sometimes old Sam likes to feel fancy. Let's try this one. Vale, ¿y cómo se prueba? Van 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80, 90, 100, 110. Vale, iría bien, Shouldn't ¿no? we get this cleaned up before we put it back together? I just want to check something. Hey, Wait, that's not right. You sure you don't need a hand? Ah, Hey, I'm moving at my own pace. I need to know this stuff. Vale. Alright. women, huh? Don't do that, Sam. Did you read the note next to the box? Vale, este no vale. Uno de 30 aquí. I guess I should try a higher amp fuse. Ah, mayor. Careful you don't put a low amp in a high amp plug. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. Matemáticas yo. Vamos jodidos. Vale, calentador de agua. El 2 es cocina. 3 enchufe. Luz, generador. ¿Y ahora? Hay que poner todo, ¿no? Vale. Ugh, there's mold everywhere. Well, don't stick your nose in there. Like it's a goddamn bouquet. Mildew's always a problem with these doors. ¿Puedo They're quitar on the este de north aquí? side, so no sunlight. No, Sounds like no the me deja builder quitar el really azul, ¿eh? screwed Ese that está ahí up, huh? puesto, vale. Hey now, watch yourself. We just need to clean it with turpentine, right? Uno de borax? 20. Es que están... Probably ought to blow dry it too. I Mm, usually air out the barn much as I can. Vale, espera. And oil in the spring. Voy a quitar este. Voy a poner aquí otro de 30. No, That 30 ya no stuff's a puedo más, hatchery for mold. Teak is what you Vale, want. cojo este. Pongo ahí uno de 30. Aquí uno de 10. De 20, 20, vale. Este lo quito. Pongo uno de 20. A little silver bit. It needs to be forced back onto the brass bit. That's probably what was jamming it in the first place. Probably so. You got a good head for this stuff. Yeah, well, you're not the only person who used to fix stuff around here. Yeah. Pretty much took an army to keep this place standing. Yeah, so, speaking of doors, we kind of broke Mary Ann's trying to get into her bedroom. Is that right? Mm, Can't sell a house with a broken door, Vale. now can you? I'll fix her up. Esto están hablando todo el rato, no se callan. Vale, 15 para la cochera. La cochera es... La 6, vale, que ese está ahí, no se puede quitar, vale. Hey, don't get frustrated. Vale, Try again. el que falla es este. ¿Cuál he puesto? Va, probemos 20. Now, careful you don't put a low amp in a high amp plug. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. See any white cable? It's paired with a 15 amp. Hey, what did I say? Vale, Look, joder. I'm all for strong, Vale. independent ladies, but we don't want anyone hurting themselves, right? Vale, vale, Thanks. vale. But I'm no lady. Hostia, vale, perdonadme, soy gilipollas. Blanco, solo de 15 ahora. Seems good. Vale, soy mongolo. Con lo fácil que era, hermano. Y yo volviéndome loco, ¿sabes? La escopeta, Pero esa no era. Era una de doble cañón. Y esa es de corredera, cabrón. Por la forma. You damn fool. Everything
Okay? Ah, vale, que es en la mano de... You two look like you got this all in hand, so, Menos mal que me ha dicho lo de los de amperaje de 15 son los blancos, ¿vale? ¿Qué pasaba toda esta gente? El otro... ¿Qué pasaba, tío? ¿Eran sus amantes o algo? What was that about? No sé, tío, no sé qué pasa. La verdad es que está bastante interesante la historia, vale. Una foto de... Ah, vale. Esa, mira, esto que... Look at this. No hay I mierda think ahí, this ¿no? is where she made all her toys. She was so crafty. And she could draw and write and take pictures. She could have been an artist. Toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned to make with that. Maybe a car? Ooh, or a tank. Vale, se hacía todos los juguetes. I wonder why Sam got so upset. Oh, he probably forgot he was all out of bourbon. No seas pesado tú también, Hey, that's not cool. hermano. Sam has a serious problem. Sorry. Sí, sobre todo tú siendo educador, cabrón, deberás de saber esas Freaked cosas. out when he saw that gun rack. Remind me to take it down later. Pero para ser muy pequeñito, ¿no? Hey Es there, tanto, little pero... buddy. Preda rep. What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. I sense a story. Well, if by story you mean using it at fireweed to get rid of some que rats, pa' ratas. and then spilling it on my only pair of shoes, then yes. Ya, pues tío con el mal Hey, eso. it was not funny. Sure thing, mira, aquí B-boy. están los- Oh man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. What are we gonna do with this wreck? Aquí Take le voy a it dar un apart coche o and algo, sell ¿no? the scrap. Be my guest. But it sure looks like a pile of junk to me. Where Pero you oye. see junk, I see dollars. Coño, ¿por qué no destapas estas, sabes? Ahora, aquí ya hemos acabado, ¿no? Qué guapo, cómo se oye los... Allison, do you know who this is? ¿Quién? Hay más cosas, Coño, ese es el poli, What did you joder. find? Do you know who that is? Ese es Yeah. el poli, ¿no? That's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but Ese es un Never tema this raro one. aquí, hermano. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. La de la izquierda, del todo, ¿no? can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Vale. Hay que seguir el recuerdo y tal. Vale. God, it's gonna get infected. Vale, va por aquí. I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Que no los Where are you molestáramos. going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Look, Yo no se puede acercar, pero yo sí. I had to make that call. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. He oído como el rugido de un león. I'm O sea, gonna de show you un what I remember. oso. Over here, Allison. Qué guapo, deja las huellas, tú, fíjate. Sí, tengo 15 años ahora. I had to make that call. I was just following the law. Oh, yeah?
And this little visit right haces? here. What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out Ah, que here, está but I rodado, did. vale. You're a goddamn Está guapo eso de que hagan cosas. No sé qué Get out of tiesos here. los personajes ahí. Marianne. I said get out! Out! Hostia, What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Es una locura, ¿sabes? Pues igual, porque Look. puede decir cualquier cosa. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Marianne. I'm sorry. Please just go. How do we keep remembering the same things so differently? It was a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I serio? thought. Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? No tengo ni idea. I don't know. I have no idea. We shouldn't jump to any conclusions. Vale, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of nueva lying. teoría. I can't Olvidad see lo him de. being that cold with Olvidado Marianne, el fantasma. even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? Vale, olvidad Guess de. memory's a tricky thing, huh? Vale, olvidad lo que he dicho antes de fantasma, de lo del cazador y tal. Aunque puede que sea eso también, ¿vale? Los críos, los niños, estos dos se criaron aquí en esta casa, sin salir a ningún lado, sin tener contacto con los niños, solo jugaban aquí. Y la madre se hacía los juguetes, no tenían ni televisión ni nada, ¿vale? Puede ser que les iban a quitar a los niños porque no tenían dinero y intervino asuntos sociales, ¿no? Los que se quedan con los niños y tal. Mira qué guapo bostezó el personaje, ¿vale? Puede que como tuviera dinero para mantenerlos y tal, y que estaba viviendo a base de favores de la gente, se lo quitara a asuntos sociales y fue una de esas personas que no puede vivir sin sus hijos y puede que los prefiriese muertos antes que se los quedase otra persona. Puede que sea eso, ¿eh? No sé. Get out. Get out. Marianne estaba You're a enojada. goddamn hypocrite. Get out of Vamos a elegir esta vez, venga. Si no se va a picar nuestro hermano también, ¿eh? Yo que sé, es que right esto es un now. poco a voleo, ¿no? Porque, quiero decir, tú no sabes. O sea, puede ser uno o el otro, es un poco a... Vamos a elegir este mismo, ¿vale? La última vez elegimos el de Allison, ahora vamos a elegir el de Tyler. So, we agree. Brown came Vivamente. out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied about it. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes, I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. A la mierda la basura, dicho, no maldita basura. Vale, puede ser que sea... Que si tenía a los niños aquí metidos en casa, ¿sabes? Tenía a Allison y Tyler aquí metidos, que no iban a ningún lado, no se relacionaba con más niños, no veían la tele, nada. I can't believe Brown lied. Puede que antes de que se lo I may quitase, not be the guy's biggest prefería verlos fan, muertos o algo. but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Pero la hermana tendría casa aquí, ¿no? Quiero decir, Guess I'll just go stretch my legs then. sí, y yo hubiera hecho un meo, ahora vengo. Just give me a sec. Vale, ¿jugamos ahora con la hermana o con el hermano? A ver.
Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's Vale, es amazing. la que vende las casas, vale. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. And it's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Hostia. Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Later, hon. ¿Qué más da? Si, o sea, escúchame. Vale, os dejo aquí con el bonito bosque. Ey, hay marcas en los árboles. Vale, os dejo con esta bonita estampa de invierno. Te voy a mirar un momento. What?
Vale. Por ahí no podemos volver. Espérate, me acerco esto aquí. ¿Y nuestro hermano dónde está, tú? Vale, normalmente... Vale, la marca esa supongo que será porque lo van a derribar, ¿verdad? Normalmente... Se marcan los árboles que se van a tirar. Ah, coño, que hay esculturas y todo, qué guapo. A ver. Joder, me tenía que haber cogido un plátano, luego voy. Si tengo que rellenar agua, ¿verdad? Sí. Ah. Tengo que rellenar agua, Es que de verdad, se me olvida. Lo habré hecho ya, pero bueno. Cuidado, los encuentros con osos son frecuentes durante la carrera de los salmones, de mayo a octubre. Extreme precaución de todos los ríos, senderos, locales, miradores y caminos glaciares. Durante el otoño los osos se van a lugares con mayor altura para alimentarse de bayas y quedarse en madrigueras durante el invierno. No alimenta a los osos. Los cojones, alimenta a un oso, ¿sabes? Te lo dice como si fuese a alimentar patos, ¿sabes? Que están ahí en el río y les echas pan o lo que sea, ¿sabes? Los osos, ¿sabes? Que te pegan un... mantengan... no alimenta a los osos, es que me resulta raro, o sea... Quien en su sano juicio, ¿vale? Va a acercarse a un pedazo de oso de 800 kilos... Bueno, 800... O 900 o una tonelada, lo que pesarán los osos, los grizzlies. Eso tiene que pesar, vamos... Que te destroza, te da un zarpazo y te destroza, vamos. Mantenga toda la comida almacenada y contenida adecuadamente. Permanezca alerta, aprenda a localizar peces y animales muertos y carroñeros. Haga ruido mientras hace senderismo. A los osos no les gusta la sorpresa, vale. Nunca haga senderismo a solas. Siempre cargue gas, pimienta cuando haga senderismo. En caso de encontrarse con uno, no corra. Conserve su posición, agite los brazos, hable fuerte. No trepe árboles ni postes. Los osos son trepadores extremadamente eficientes. En caso de un ataque violento, luche enérgicamente. O luche, ya. Si te ataca ya, date por jodido. ¿Eso qué son? Ah, son como... Ah, se ve la ciudad al fondo. Qué guapo, tío. Si te pilla un oso, date por jodido, ya está. No luches enérgicamente porque está más muerto que la hostia. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? Ya, pero quien venga aquí a pasear, pues ya se come el cartel, ¿sabes? Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold beers when we reached the summit. Dee, la poli es amiga suya, ¿eh? La que dice el otro hermano que está chiflado, no sé qué mierdas. Está loca. Es un poco rara. Vale. Mira, un zorro. Ah, está aquí esperando. Claro, me he ido a mear, pues claro. Y no he puesto pausa. A ver. Coño, ardillas, ¿no? Vale, no puedo bajar por ahí. De todos modos, se están invernando ahora, ¿no? Hibernando, digo. ¿Cuándo hibernan? En invierno. Ahora ya ni... Comen en primavera y se ponen a dormir, ¿no? Y... Bueno, comen en verano, ¿no? Dorian Key. Kind of rings a bell. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo mirar por el...? Ah, sí. Un barco se oye. Looks like you found a nice spot. We've been here before, right? Venga, ah, mira, por aquí vinimos. I feel like I've been here before. Sí, habrá un recuerdo o algo aquí, ¿verdad? Calla un momento. Por ahí vinimos, ¿no os acordáis que vimos eso en el primer capítulo? El astillero. Y el pueblo allí con las casas. Vinimos de por allí lejos. Vinimos por ahí, y llegamos allí. Ahí donde está esa casa de ahí, justo. Una antena de televisión o algo, supongo que será, de radio. Vamos a hablar con el hermano, a ver qué dice. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. Coño, ¿quién iba a ser, hermano? What'd she need? Well, we have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so... I mean, we're not signing anything in blood. It's just a showing. Claro. I know. Look, we both need this money. And it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on.
So, before Tina called, we were talking. Yeah? I'm not happy your foster father fucked up. Oh, yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. He doesn't get a pass just because this is uncomfortable for you. I'm not giving him a pass. La ha traducido mal. Hard. La han traducido mal. Le dice padrastro, ¿vale? Es como si estuviese casado con su madre, ¿vale? Pero no. Es foster dad, que son los padres all that shit about Tessa? que te cuidan cuando eres menor. This town, these people, they're just memories to you. Ella lleva viviendo ahí. It's my home, Claro. Tyler. My friends. Claro. My family. De ahora como nos encontramos con un oso. Va a aparecer un oso por ahí. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. Claro. La gente no quiere hablar y You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. Claro, obviamente, quiere decir... O sea, quiero vender la casa porque la casa no vale para nada. Hostia, no, Eddie me divirtió sobre esto, no jodas, tío. Me gusta esta vista. Vamos a decir otra cosa. Our hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. Sobre la venta de la casa. Vamos, ayúdame. Come on, Tyler, help me out here. Why do you shut people out like this? You're literally talking inside my head. Not sure how I could shut you out even if I tried. You know what I mean, Ty. Vaya vistas, hermano. Vale, ¿qué puedo hacer? Hey, you feeling this? Ah, vale. No. Ah, vale. Los recuerdos me parece un puto rollo, la verdad. Tanto seguido no mola. Found you! North Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, I won't do it again. Y pues son tonterías. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Nadie más podía jugar con nosotros, exactamente. No one else could play it with us. That was the beauty of it. For real? You never wanted any other friends? No, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Pero también tiene que ser difícil socializar cuando eres tan adulto ya, sin haberte juntado con más gente de pequeño. It's okay. You probably made the right call. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. ¿Ves? I'm all for enjoying the wins as they come. But maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Claro, tío, o sea, que decir, al final ella ha estado 7 años con él, viviendo, So siempre ha I cuidado have de to ella. warn you, I'm not sure we're getting any answers out of Eddie. You won't have a choice. We're not 10 years old anymore. También. He tries to protect me from everything. Occupational hazard. He was always so worried about how I was left out at school, so he'd make me throw these huge birthday parties and invite everyone. And they'd all have to show up because you were the chief's daughter? Bingo. But Hostia. then they didn't actually talk to me, so I felt like a stranger in my own house. I know the feeling. Can't believe the old cannery's still in business. Ah, vale, es No more una... fish in the sea. For now. Claro, Can't believe the vale, old lo mismo. cannery's still in business. Supongo No que more fish in the sea. será salmón, ¿no? Enlatado. Remember Lo that que time both the bridges collapsed? Que Yeah. dos puentes y solo hay uno. It was a week before they got the roads reopened.
And Sam had to bring us supplies with his boat. Felt like our house was on a deserted island, but way colder. Vale, ya está todo, ¿no? El puente. Ah, aquello. People come here from thousands of miles away to look at that glacier, and we get to see it from our deck. I see you have your sales pitch ready for the buyer. Oye, ¿nuestra casa dónde estará, tío? El glaciar es ese, ¿verdad? Look at that. Coastal fog's taken over the summit. No se ve una mierda. Perfect day for a spooky hike in the woods. Too bad we have to get the house ready for the showing. Yo soy muy por invierno. Yo estoy apoyado de tanto verano, la verdad. Cada año aguanto menos el calor. A ver, también es entendible porque cuando era pequeño hacía 30 grados, ¿vale? Luego empezó a crecer, hacía 35 grados, empezó a subir. Ahora estamos a 40 grados, ¿sabes? Estamos subiendo. 40 grados en primavera, ¿eh? Cuando llegue verano estaremos a 45, 50 grados. Y en el sur de España ya ni te cuento. Yo que vivo en Madrid todavía, pero hace calor. Pero look what I found. Imagínate Sevilla. Van a llegar este verano a 50 grados fácil. Y cada día aguanto menos el puto calor, ¿eh? Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin kingdom. And it still is. All it needs is a little update. Sí, pues vamos a hacer una O en una T, tú. What are you doing? What I wanted to do back then, but I didn't have the guts. Joder, ¿qué estás haciendo ahí? There, looking better already. You're right. Way better. Vámonos. Ah, vale. Ahora vas a poner OTA. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. Yo creo que no va a soltar todo, ¿eh? No lo va a decir. Ahora, pero claro, ahora está la gente trabajando, ¿no? Let's try to let him get his side of the story out. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. La Wilson. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Esta es la amiga de Yes, esta. I've Ah, got it all jugamos written como down. este. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How'd you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm going to take Dr. Torres' statement. No need for No sé por qué me Vincenzi to come imaginaba back to the que station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know La what's going Wilson. on, but he's been a little off all day. Pensaba que iba a ser... O sea, me imaginaba que era rubia. Great. He has an excuse to brush us off. I'm sure he'll make time if... Hey. He speaks. How's Delos treating you so far? It's been good to see Allison. ¿Se sube un poco el sonido de las voces o estoy flipándolo yo un poco? Audio. Las voces, hermano. Vale, esto, música, voces. Voy a bajar un pelín, ¿no? Luego sí, eso... She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Voy a subir un pelín más. Ajustes, audio... que estaba a tope, claro. Pero bueno. Ahora aquí. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juneau Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Sí. Me encantaba trabajar con esos chicos, por Thanks. ejemplo. I spent a lot of time fighting for more Con esa outdoor panda de hijos activities. de puta. De Made seguro some que enemies habría in the de todo. administration over that one. But the first time those kids summited Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE.
give lectures about police work, lead group talks when No I me deja mover can. la cámara, JCE? You know, Juneau Coalition for Equality. Oh. Oh. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from. And will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged adult. Everything all right? Your uncle said you two were Chad. Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. A ver, está bien. 213, this is dispatch. Vale, te pones así como... You can turn that car around. Chief's gonna take care of the victim. When we emptied Hasta ahí. parents' house? Who designed this building? MC Escher? Layout is totally bizarre. Good. She started working over at the high school. Hombre, no sé, tío. Es un... But she gets to see the kids every day, so. I bet Brendan's thrilled. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his Hostia, vaya mom. peinado tú. Well, I'll let you work. No worries. You're not a bother. Parece que se ha puesto un cacho moqueta en la cabeza tú. Dr. Torres. Escucha. Parece que está un cacho moqueta y se lo ha puesto en la cabeza, hermano. Voy a peinar, me cago en la puta. Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Yeah, well, welcome Does she home. live with you most of the time? No, her father has. Thanks. It's been a while. So, what brings you two around? She stays with me on the weekends. We just can't get enough of the fluorescent lights and smell of old takeout. Oh, come on. It's not that bad. So, is there anything I can help you with? ¿Qué tal tu día? Busy day around here? Well, the fire alarm went off 3 times in the span of an hour this morning. I thought the chief was going to rip that alarm right off the wall. All right. Se llama fuerte la voz de los chavales, de nuestros personajes, ¿no? De los hermanos que de los NPCs. But you couldn't stay to give a statement? Sorry, Tyler. Duty calls. Bueno, ese pesado va a decir, oye, peínate, hermano. Of course. Vete ya. Says here you work at Cottonwood Hospital? That's right. That sure is a commute. Vamos a esperar a que termine, a ver si no va a echar, Certainly is. va a What's echar la your broma. usual working hours? I'm a surgical resident at one of the only hospitals in Southeast Alaska. I'm basically always on call. Yeah, of course. Well, listen, we really appreciate you coming in after a 24-hour shift. Did you need something, Allison? Yeah. Vayan acabado. Tyler, can you come here? Sí. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We No es had a few Torres, more es questions Torres. about her mother. Con Z al final. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. A ver, que al fin y al cabo está currando. Podríamos venir cuando no esté currando y ya. Oye, escucha. Pero vamos, que nos vamos a colar los archivos de fijo. Stubborn like that. So what now? Of course, Miss Torres. Where were we? I don't know. We Hombre, no can't va a just decir say nada. we know he's lying because we saw it in a vision. Yeah, we need some solid proof. You mean like a case file? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Could you go through the full details of your morning with me? También te digo, coño, hay 4 polis en el pueblo que curren, ¿no? Es decir, aquí falta una y hay otra. Esta es la que está allí sentada, que está ocupada la gaga esa. Oh boy. Fire drills. Everybody's favorite way to slack off. Hey, Total, ¿eh? is that your desk? Huh? I didn't think so. Move on. Right. Sorry. Hostia, ¿eh? Hostia, chaval, no sabía que iba a decir eso, ¿eh?
Vale, fotos de gente. My back was to it because I was shutting the door. But Isabela is certain of what she saw. She says it was a little A ver, es lógico que también te diga eso, ¿no? Pero... around her size. She shouted. El cabeza moqueta, tú. Te voy a llamar el cabeza moqueta, hermano. A little kid. That's what she said. A ver, hay 4 polis en el pueblo y faltan 2, coño. Espabilar. Si te estás corto de... Dice que está corto de gente, que le falta gente, entonces, coño, pues... Oye, ¿dónde tengo que ir? Arriba, ¿verdad? Vale, voy arriba. Hey, what are you two up to over there? Joder, con el Grex este, hermano, no trabaja una mierda. I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency, lake water, you know, Mother Nature's juice cleanse. And there's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. At school? She's back at her father's house for the week. Could I get Mr. Henderson's information from you? I think it'd be helpful if I could talk. El mapa del edificio. Maybe we can check out that map of the building. Este. Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby, now. All right. Vale. Let's see. Sala de emergencia. Vale, estamos aquí nosotros. Entrada principal, tal. Hay una salida de emergencia por el lateral. Bueno, me lo estaba poniendo también, soy gilipollas. Soy tonto, vale. Claro. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. Exacto. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait, really? Got a better idea? Soy mal actor. Aren't cops like trained to notice suspicious behavior? I'm not exactly an amazing actor. Figure out something simple and commit. I have faith in you. Vaya lío tú. O sea, porque una cosa es que la líes tú en el pueblo y tal, vale, pero aquí, escúchame. Esta no, con esta no puedo hacer nada. El cabeza moqueta, tú. A ver si me deja hacer algo. Vale, ¿me puedo sentar aquí o algo? Dice el Tyler, dice, la mejor manera de perder tiempo, lo de lo de las evacuaciones de que no son reales, los simulacros. Totalmente, yo me acuerdo en el instituto y en el colegio cada vez que a perder clase. Perdí esa final casi toda la clase. That pile of paperwork? What about it? I could tip it over. Kind of messy, but I mean, sure. No, ni de coña. La alarma. Liar algo en la cocina, tú. No me deja. En la cocina que tenía. Liarlo o algo de alguna forma. No me deja. Vale. Apagar la luz. Guess I probably can't trip the circuit breaker, but I could turn the lights off. Just go. Improvise. Esto. Todo el mundo va a mirar aquí cuando miremos. Oh, oops. Tyler. El cabeza moqueta no se ha dado cuenta y este pues se gira hacia mí. Vale, pues. I'm in position. Bueno, vamos. Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Claro, hay que salir por el lateral, te lo ponía. Hala, vámonos. You head now? Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, I know. While you're at it, get your sister to stop too. Pues tampoco fuman tanto, Crisp winter air. Okay, I'm by the door. Come on. Bueno, espérate que aquí hay cosas, Oye, por aquí puedo subir. Hay otra puerta por aquí. Ah, vale, ahora puedo correr un poco, claro. Que se me van.
qué bici, tú, que la roba, tú. Roba la bici. Está guapa la bici, ¿eh? Who's kooky enough to bike to work in sub-zero weather? That would be Vincenzi. He's got a bike for every season. Names him too. What's this one called? Duncan Rocket. Joder, hay que ser tonto, hermano, que tiene 50 tacos, que se pone un nombre a la bici, hermano. Cohete Duncan, o sea, escucha. Those garbage cans are like the opposite of bear-proof. You know, it's actually really unhealthy for animals to eat our trash. Simmer down. We don't have time for a ranger rant. And I've got the Wildlife Channel too, you know. Aviso de servicio público. Servir, proteger es el inicio. Es el inicio. Nuestra misión es ganar tu confianza. Estamos contigo. Vale, me parece perfecto. So that mailbox bandit struck again, huh? Apparently so. Últimamente se han producido varios incidentes de robo de correos y en alrededores de los Crossing. Los residentes han reportado cartas y paquetes robados de sus buzones, particularmente en las secciones de Punto Este y Almeda. El departamento de policía de los Crossing insta a todos los residentes a poner más atención y considerar comprar un buzón con candado. Por favor, reporte cualquier actividad sospechosa mediante vale. Contate con el agente Brown, que es el sheriff, el padre de... Bueno, el padre... es que está mal traducido, padrastro. Es más... padre de acogida, exactamente, padre de acogida. Was that red warehouse part of the whole chicken farm business? You know it. It's a shooting range now. Todos sabemos lo que... Is that supposed to be Greg's? Oh, yeah. Well, no one knows for sure, but the resemblance is uncanny. Sí, con la cabeza moqueta esa que... Cold case. Vale, para que se pueda entrar... Vale, esto es una casa de pollos, he dicho. O sea, una... Fire exit's right behind me. There's nothing there. Vale. Hombre, cuando te dejan explorar un poquito así, mola ver las cosas, coño, si no tiene... Hay gente, ¿no? Shit. Where are you? Right here. Open the door. A ver, que sube, no te enrolles, si no te ve. Está la Wilson. Get in. Oh God, what did I just do? And she's back. Abre, abre. Joder, vaya puerta de emergencia. Esa es la puerta de emergencia, me jodas, tío. Ah, los archivos. Ey, hostia, voy a entrar aquí, tú. Hombre. Hostia, qué despacho más guapo, hermano. How old is Brown? Tremendo de despacho. Wow. Graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. If Eddie catches us in here. There's no turning back now. Un momento. ¿Cuánto ha dicho que tiene? Vale, no me deja, ¿no? Personnel files, apartment budgets, zero cases. Vale, estos son sus compañeros. Pero eso están en archivos, Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Edward Brown. Claro, esto no nos importa, hermano. O sea, pero eso está archivado. Eso tiene más años que la... Tiene más años que Why is Brown on a first-name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find enclosed the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. A ver, claro está... Se lo pagaba él. Por favor, mensajes. Por favor, paga el total deudado en total. Las transacciones se borrotean. Vale. Eddie Brown encontrará junto a la última factura del residente Tyler Ronan en la estación de Faro. O sea, le estaba pagando el sitio. Claro, recordad que esto es Estados Unidos, se paga hasta por respirar, ¿vale? Esto no You es del applied Estado. to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Hombre, me fía del poli, pero ojito, que está cambiando muy rápido, todo. Puede escribirse y conocer más sobre la que le espera este verano en la página web, tal. Ha sido aceptado en nuestro programa de verano, claro.
Emisión de programa de... Vale, perfecto. Fuera. C. A salir. Vale, vamos a seguir mirando. No creo que suba porque está con la otra, pero vamos. Lo mismo el juego te viene a tocar los huevos y te hace que te suba el poli y te pille aquí con todo el marrón, Bueno, abrir. O sea, la ha mentido ya. A ver. Coño, esto es un... Hey, you. Vale, le gusta astronomía, ¿no? Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh no. Oh, yes. Burn it. Huh. The Delos police force is getting a new officer. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. ¿Cómo? I don't think he has a choice. There's always a choice. Roba, o sea... Criminal tráfico, tal. Roba a mano armada, Delito menor. Culpable sin meses de Oficina Federal de Prisiones. Una de libertad bajo su número de registro, tal. Hombre, casi nada, ¿no? O sea... ¿Esto qué es? Donald Moore, electrónico, tal. Responsabilidad de responsabilidad de acciones de equipo. Ayudará a la capacitación de subordinados. Mantenimiento de equipos. Artista de sándwiches en Metro Sándwiches. De 1109 a 2000. Vale. C. Responsabilidad de sándwiches. Será caja registrada para realizar transacciones por los clientes. Líder de confianza. Estudios. Secundaria de Polo Norte. Nos existe a 99. Vale. Podría funcionar. Vale. Pero el Donald Moore es este, ¿no? Sí, exacto. Es el mismo, vale. Estuvo en el ejército, ¿no? Sí. Dice general bajo condiciones laborales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El presidente certifica que Donald Moore, soldado raso de primera clase, ejército regular, recibió su licencia del ejército de los Estados Unidos el día 27 de abril de 2012 bajo condiciones favorables. Firmado. O sea, le subió de rango. Whoa. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Pues apúntalo tú. Que yo no pienso apuntar una mierda. Hola, comisario. En cuanto a su solicitud de esta mañana sobre el caso de Ronan, todavía no se digitaliza, así que pueden encontrar los documentos originales o archivos para tener referencias sobre otros casos. Se quitaron las transcripciones de las llamadas telefónicas, pero pueden encontrar las llamadas digitales en el anexo. A mí se me necesita algo más, vale. Tom invited Eddie over for dinner? Vale. Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Buenos días, comisario. A Tessa y Miro se encantaría que nos acompañaras a cenar el jueves por la noche. Y sé que no puede negarse su salmón rostizado. No lo pesqué yo, pero es de hoy. Esperamos con gusto, no son gusto, poder verlo. Thomas Becky, Benny Bici y Tom Becky para el alcalde. Joder, no pesar notas con el alcalde, ¿sabes? Una cosa es que lo pongas en carteles, pero escúchame, tío, no seas pesado. Por favor, recuerden que es necesaria su existencia, capacitación de preferencias implícitas. Esto es un castigo, no puedo, nada que ver con el despido de Randy Spears. Todos nos podemos beneficiar de esta plática, no importa quiénes seamos. Vale. Recordatorio del evento Consejo Municipal. Nos gustaría recordarte su... vale. Una reunión del ayuntamiento, vale. Le diste a responder a todos, Sherlock. Tal. Cielo, ¿quién se orinó en su celular esta mañana? Abajo. Gente, aquí todos somos adultos. Quien sea que sigue dejando los trastos sucios trastes, o sea, hay cosas que están traducidas como el puto culo. Sucias en el fregadero, será mejor que aprendan a limpiarlo, vale. Vale, esto no es información, son... One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Es que va a estar en los archivos, es que está claro, quiere decir, aquí no va a estar, ya te lo digo. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? Claro, es que a lo mejor era buena persona contigo y tal, pero a lo mejor tiene un trasfondo oscuro el policía. Quiere decir, literalmente nos está viendo ahora, nos puede ver. Nos ve por el rabillo del ojo así y nos ve, Además que estamos hablando todos, tío, nos va a escuchar sí o sí. Oye, ponía aquí algo que puede darle, ¿verdad? No. Vale, aquí no puedo entrar. Leer, baños. Estos son baños, privado, vale.
Sí. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? 0146. How am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. Vale, otro. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. How did that tune go again? Dum da dee doo. Doom. Vale. I don't think that's the right order. Vale. How did that tune go again? Dum da dee Doom doo. da I'm sorry. dido. I don't think I got that. Doom da dido. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Doom da dido, vale. Vale, Doom. You're pressing the wrong numbers. Doom. Vale. You're pressing the wrong Vale, numbers. calla. Lo tengo. Doom. Da. Di. Do. Yes. Ole, chaval. Bueno, era muy difícil, coño. Te pone ahí el... Uy. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. Ahora tiene que I pasar remember todo Eddie eso a complaining ordenador, about ¿no? this. They're gonna have to resort everything. Ya ves. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. A ver, es que hay que entender que so esto es un fun for pueblo you. perdido, ¿sabes? I'm gonna Que go keep a lookout. Y bastante What? que tienes archivos. Why do I have to be the one stuck with box duty? Pues si la pilla ella, Because pues if metes. anyone sees me, I'll have a better excuse for Claro. being there. Reach out if you need anything. Exactamente, macho. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Hostia. Vale, si miro así me dice el archivo, ¿no? Archivo. Vale, puedo coger un aboleo mismo, ¿no? Este mismo. Vale, no, vale, me dice que no. Archivo. R6 no sé qué, ¿no? Hermano, la música me está reventando, ¿eh? Not this one either. Where's the damn box? Well, What was that reference number again? 05 R68 653. 05R6. 05R6. Vamos a quedarnos con eso. 05R6. 05. Coño, este es. No, that's not No. it. 0805R6. Este es. Lo estabas mirando tú. Nope. ¿No? finding anything? Vale. Not this one either. Here we go. Este es. Es que está borrado, claro. Tienes que ir un poco a voleo ahí, mirando un poco. Mira, voy a bajarle la música, hermano, porque me está volviendo loco, Está todo hostia. Looks like a step-by-step record of the investigation. Voy a tener que bajar más. Luego lo vuelvo a subir y ya está. Mierda, quería leerlo. Well, So far, I'm not seeing anything we didn't know already. Vale, It does reference some other files and audio recordings, though. you might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may Mi compañero already oficial have que está it. en informó su accidente en la calle Cannery de los Crossing. Mujer blanca identificada como Marianne Ronan, con fecha de nacimiento del 64. Se cayó del muelle al lago.
Brown, Holt y yo llegamos a la escena. El oficial de patrulla J. Chan, vale, y te pone el número de placa, ¿no? Nos informó sobre el accidente Brown. O sea, accidente Brown 2307. Testigo localizado, nombre de la menor censurada Ronan y nombre de la menor censurado Ronan. Fecha de nacimiento tal 94. Hijo de Merian Ronan no puede obtener una declaración de su parte, ya que estaban bajo mucho estrés y en shock. Las menores se quedaron bajo el cuidado del oficial de patrulla J. Chan Brown. Vale, perfecto. El médico forense investigador Ted Dickens llegó a la escena, tomó las huellas de la víctima, tecnología de laboratorio forense o Tully en la escena, completó las fotografías de la escena y recuperó una escopeta Rassler 321 sin registro. Se recuperaron balas de la ubicación, granadera Brown. Porque realmente el chaval no tiene culpa, quiero decir, es que iba a la madre con la escopeta, en cierto modo. El médico forense tomó posesión del cuerpo, limpió la escena. Brown entrevistó a las niñas en la estación. Declaró que después de que nombre del menor censurado Ronan le cortó el cabello a su hermana Ronan, Mary Ann Ronan amenazó a Ronan con una pistola. Cuando Ronan escapó de ella, la persiguió por los muelles. Apuñaló a M.A. Ronan, Mary Ann Ronan, quien seguía amenazando a la menor después de haber caído al agua. Los testigos declararon que llamaron al 911 poco de tiempo después. Brown cubrió la escena del crimen con una tela. No recuperó las tijeras que mencionó. ¿Vale? Brown se presentó este caso ante el fiscal de distrito B. Cruz. Acusó de homicidio a Ronan. Pero cabrón, homicidio cabrón. Quiero decir, que la estaba apuntando con una escopeta, ¿sabes? Es defensa propia. Bueno, es. A ver, la mató, pero quiero decir, coño, no es lo mismo, ¿sabes? Buenas, Cubito, ya estás aquí. Esta parte, que te quedaste pillado en esta parte. Uf. Buah, me está molando un huevo, Me está molando mucho el juego, me está gustando. Pero vamos, ya nos tenemos. Yo creo que ya está aquí todo. No sé qué más hay que hacer, la verdad. There might be other references on the computer. Ah, vale, la ordenadora, vale. All right, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Vale. Y 1 de marzo, ¿no? Aquí está. Informe de homicidio 24 horas. Información de la víctima. Vale. Y informe de autopsia. Vale. Es el 05, ¿no? Sí, 05 R61, vale. References 05 R61 889. R61, vale. R05 R61. 06 13. Este es. Y a lo mejor el otro es el otro. Vale, vamos a leerlo, a ver qué dice. Mary Ann Ronan, caucásica, género femenino, tal, 41 años. Vale. Desempleada, sitio del incidente, calle Conner. Vale, esto ya lo hemos visto. En el muelle junto al lago, la víctima amenazó con una pistola a su hijo, quien después la apuñaló con unas tijeras. Por consiguiente, la víctima cayó al lago. Informe de empleados, iniciales, apellidos, número de serie, subalcalde, vale. Blanco, dirección, tal, vale. Artículo de arma, número de serie y tal. Propietario registrado, Samuel A. Kansky. Hostia, la escopeta era del... Buah, es que tengo un montón de teorías, Vale, era del borracho, la escopeta, vale. I found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Buah, no es vale. Quite the wordsmith. Resumen del delito. El 1 de marzo de 2005, aproximadamente a las 10, la víctima Mary Ann Ronan, una mujer blanca de 41 años, salió de su casa y entró a su cochera para comenzar a cargar su escopeta Rassler 321 de 9 milímetros. Poco después, su hija
Ronan, 11 años, entró a la cochera para mostrar el nuevo corte de cabello que le había hecho su hermana. De acuerdo con la declaración de la testigo, Ronan, cuando vio el corte de cabello en su hija, Mary Ann, enfureció y amenazó a Ronan con un arma. Vale. Ronan huyó de la cochera hacia el lago mientras pedía ayuda. Mary Ann la siguió, armada, hacia el muelle, en el lado sureste de la propiedad. Después de escuchar el ruido, la testigo, nombre la menor, también salió de la casa hacia el muelle, en donde observó estaba bajo amenazas de Mary Ann y se defendió apuñalando a su madre con unas tijeras. En ese momento ambos testigos declararon que Mary Ann Ronan perdió el conocimiento y se cayó al lago. Sí, porque desangrada no creo que se haya muerto, ¿vale? A las 10:30, oficial Christian Hall del Departamento de Policía de Delos Crossing recibió una llamada telefónica por parte de nombre de la menor censurada Ronan, en la que daba los detalles del accidente. Enviaron al oficial de patrulla J. Chan a la escena. Al llegar, establecieron una contención de la escena. Comenzó con un registro de la escena del crimen y comenzó a ocuparse de los menores. Nombre, tal, vale. Consultar sus declaraciones anteriores para ver más detalles. Joder, pon ahí aquí para leer, tú. El oficial Christian Hall informó por teléfono a su compañero, el oficial Eddie Brown, sobre el incidente antes de que enviara a la escena. Investigación. Holt y Brown llegaron a la escena a las 11. Observaron que la escena del crimen era completamente en el exterior. La calle Canary es una calle solitaria que consta principalmente de algunas cabañas residenciales. Los detectives observaron una escopeta Rasle cargada en el muelle. No se había disparado. Llevaron al personal forense a recuperar los artículos. Se dirigió a los detectives hacia los testigos. Declaró que ella escuchó los gritos cuando estaba arriba en su habitación. Bajó corriendo las escaleras y se asomó por la ventana de la cocina y vio a su hermana y a su madre, Mary Ann, en los muelles. Mary Ann estaba amenazando a su hija con el arma. Intentó escapar, pero Mary Ann la amenazó con que iba a disparar. De acuerdo con ambas testigos, ella dijo: "Te voy a matar". Después apuñaló a Mary Ann Ronan con las tijeras mientras intentaba escapar. Apuñaló a Mary Ann Ronan con las tijeras y intentaba escapar, vale. Después Mary Ann Ronan cayó al agua inconsciente. Evidencia, artículo número 1, tal, consulta informe, vale. Pues ya estaría esto. Y yo creo que este es el siguiente, ¿verdad? El otro. Bueno, voy a mirarlo aquí primero. Acabo antes. Ah, vale, que hay más. No. 1 de marzo, vale. Buah, pero es que hay aquí un montón de cosas, 05 R62. Okay, I need to check out 05 05 R62 766. R63. No será este, ¿verdad? Sí, este es. Mira, justamente estaba aquí. I have her autopsy report. Okay. She... God. Ella... What is it? She drowned. Stab wound Hostia. is non-fatal. Claro, es que en la espalda no mueres. Claro. Espuma con sangre, nariz y boca. Edema cerebral. Pulmones anegados. Edema pulmonar. Y enfisema aquosum. Estómago distendido. Vale. Herida de apuñalamiento de tercer grado del lado izquierdo. 1 grado arriba de la espina ilíaca. Posterior superior parece... fluidos en senos, parasenales y tráquea, derrames pleurales bilaterales. Claro, se ahogó. Homicidio pone, ¿Cómo ocurrió la lesión? Con tijera. Después la víctima se cayó del muelle al agua congelada del lago, vale. Puñalada de 15 centímetros. Pero es que aquí no hay mucho más ya, ¿no? Porque esto son cosas... Vale, ya estaría. Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? What do I do? Voy a salir. I'm coming out. No, you're not. He'll see you. Llévalo a su oficina. Tell him you need to talk in his office. No, que... No me lo digas que la ha cagado, tú. Si me escondo por ahí, yo que sé, en el armario o lo que sea. Harás algo, ¿no? Pero no voy a estar investigando si viene. No me jodas. Bueno, voy a mirar, a ver. A ver. Quito esto. Los hijos de Ronan. Eddie Brown.
Está aquí, acuse de fax. Vale, atrás. References. Vale, nada. Esto está visto. Vale, me falta uno, ¿eh? Hostia, vale. Informe del incidente. Vale, si quito este, pongo este, quito este. Y si quito este, pongo este. Vale, tenemos dos, ¿eh? Claro, la cosa es que está aquí el tío. Está aquí el Brown, el jefe. Denuncia de robo más denuncia de negligencia. Hostia, claro, es que lo sabía que le iban a decir eso. Vale, es... Creo que se puso eso donde me acomodé. Uf, a ver, espera. Guardado 2005 2015 20... I need to check out 2005 2005-201-546. 2015, vale. 2005-2015, vale. 2005-2015. Puede ser este. Not this one either. Where's the damn box? You finding anything? No. Just give me a minute. It's a mess in here. Bueno, voy a cagar, Come on, we need to hurry. 2014 no, era 2005-2015. 2008. No. Joder, ¿dónde está? Este va a ser 2005, aquí es. Este de verdad, sí. Joder. Vale, hay que buscar a toda hostia porque viene este. What the hell? Tessa accused her of child neglect. Hostia, se pone interesante, a ver. Tal, vale, tienda. Tal, Tessa Becky, la vieja, la china, no se ha chivado, ¿no? A ver. Calle Canner y tal, vale. Merian Ronan entró a Benny Betty Vicky, propiedad de Thomas y Tessa Becky. La señora Becky informó que vio que Ronan estuvo buscando por los pasillos durante aproximadamente 10 minutos, mientras platicaba con ella de manera distraída. La señora Becky informó que ella estaba detrás de la caja registradora y no tenía contacto visual con Ronan todo el tiempo. Becky informó que después de esos 10 minutos Ronan le preguntó a Becky si tenía algún incienso orgánico para mosquitos. Becky le dijo a Ronan que no tenía, pero declaró que esta petición fue extraña para la temporada de invierno. Entonces Ronan se fue sin comprar nada. Más. Becky informó que después de aproximadamente 5 minutos fue hacia atrás, el pasillo en donde había estado Ronan, y descubrió que hacía falta una caja de detergente. Becky declaró que recientemente había reabastecido los estantes y nadie más había entrado a la tienda esta mañana. Becky informó que en el pasado ya había sospechado que Ronan había robado la tienda, y posiblemente con la ayuda de los dos hijos de Ronan. Becky informó que también tenía motivos para sospechar que Ronan era culpable de negligencia infantil. No comen ni están expuestos a todo tipo de influencias inapropiadas. Becky cree que podía haber algún tipo de abuso en el hogar. Estaba claro. Es lo que pienso yo todo el rato, que se lo llevaron a asuntos sociales, a los niños. Vale, no hay más, ¿no? Vale, ya está. Bueno, este lo hemos visto, interesante, vale. Están todos... Vale, lo ha guardado, digo, vas a dejar todos los archivos encima de la mesa y te va a pillar. Vale, ¿puedo hablar con la hermana? No, vale. Había otro, ¿no? Tessa Becky y Merian, por ejemplo. Vale, está visto. Alta del hospital, vale. Y había otro... Orden judicial. Vale, este está visto también. Joder, es que hay un montón de posibilidades, ¿eh? Un momento. Vale. Incidente. Vale, quito esto y esto y esto. Y pongo grabando. Nada, nada. Esto no tenemos nada. Aquí del 1 de marzo. Nada, tampoco. Los hijos de Ronan. Nos va a pillar, nos va a pillar el hombre este, el Brown. Vale, este mismo. 05R63, vale. References 05R6 05R63 05 R61 R68. Este es. Vale. Here we go.
A ver cómo nos sale esto, tú. Nos va a pillar, ¿eh? Well, that's a picture I definitely don't want to keep. Vale. Menor de 18 años, orden de detención. La audiencia se llevó a cabo el tal, vale. Después de encontrar posibles causas para apoyar la petición o después de haber determinado que la menor es una delincuente o violó un acuerdo de libertad, conducta condicional, el juzgado encuentra que por el predominio de la evidencia, la detención o colocación fuera del hogar de un pariente o tutor es necesario para proteger a la menor y a otros. Se ordena que la menor queda bajo custodia de División de Justicia Juvenil para detención en unas instalaciones cerradas o aseguradas como el Centro Residencial Firewood para jóvenes problemáticos. La DJJ tiene la facultad discrecional para dejar en libertad a la menor sin una orden judicial. Otras órdenes, lo antes mencionado, está respaldado por los hallazgos orales y registrados que se encuentran en las notas del secretario o escritas más adelante. Fecha de vencimiento, vale. Para adelante otra. Secretario de colocación, vale. Curtis Davis, vale. Esto no ha dicho nada. No ha aclarado mucho, la verdad. Guárdalo. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? Resolución, profundidad, formato principal. Vale, pero esto es... Vale, esto no es nada. Fuera. Esto es una hoja que han puesto ahí, pues ya está. Tessa's name came up. Search for her. Sí, la iba a buscar a esta. Vale, Merian, vale, este nada. Con Eddie Brown tampoco, con 1 de marzo tampoco, con incidente tampoco, y grabando tampoco. Entonces va a ser esta, ¿no? Hijo de Ronan. Papeles de alta del hospital, formulario de liberación, Ronan. Puede que el... O sea, no sabemos, estos chavales no tienen padres. Esta gente no tiene padre. Puede que el poli sea el padre de los niños o algo. No sé, vale, estoy haciendo teorías mías. 05 R68. Okay, I need to check out vale, 05 R68 MISC. Este 05 R68, cógelo. Cógelo, no me deja. 05 es este de aquí. 05 R68. Vale, pues debe ser otro parecido, ¿no? ...05... Este... No, este no. No, este. Este es... Es que quiero hacerlo porque nos va a pillar. Vale. Apellido al paciente, Ronan, número de registro, tal, vale. Contusión, descripción de los síntomas, presión en la cabeza, dolores de cabeza, pérdida de conciencia, náusea, mareo, alta del hospital, vale. Yo, nombre del paciente, vale. Tessa Becky, por medio de la presente deslindo de responsabilidad a la clínica San Medu por el siguiente paciente de acuerdo con los términos de este acuerdo de alta. Leí y entendí el formulario de alta, vale. Ya está, vale. Que ella afirmó que nos sacaban del hospital. Joder, pero ¿qué queda? Ya no queda nada, ¿no? Vale, vamos a mirar otra vez. Pero vamos, yo creo que ya está todo. Y Tessa Becky. No. Eddie Brown. Hombre, claro. Este ha pedido a los niños para quedárselo, ¿verdad? Este es el padre de fijo. No sé la historia porque ya sabéis que esta la estoy jugando yo, que no me sé la historia, pero vamos, huela que es el padre y pidió. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. A ver, es que es lógico, cabrón. He might not have had a choice. We need to keep digging. Vale. Got something.
Recibo info de fax. Vale, 0501. 0501.com. Reference is 0501 COMEBR. 0501, ¿no? Este es. Okay, here it is. Está bien interesante la historia. Creo que es lo más oscura del estudio. Jesus, unbelievable. No jodas. Allie, Hostia, Tessa pues. called fucking social services on us. And Eddie went along with it. Yo llevo toda la tarde haciendo teorías What's going on? de lo que puede ser. Claro, me mola. No quiero decir nada. Vale. Vale, Edward Brown. Oficina de Servicio de Protección a Menores. Destitución de la familia Ronan. Vale, esto ya lo hemos visto. Vale, que le han quitado a los hijos. Vale, le quitan los hijos. Lo que yo no sé es cómo este juego no salió para Play 5, lo he dicho antes. O sea, y para Play 4. Solo salió para Xbox y para PC. No va a pillar. Buah. Hombre, también nos ha dejado bastante tiempo, para rebuscar tranquilamente. Get out. Uncle, we didn't mean to. Vamos, nos va a echar a tomar por culo, You're a goddamn hypocrite. I said move it. Te puede detener ahora fácilmente, Get off me. Rather spend the night here? Come on. I said don't fucking touch me. Go on. And consider yourselves lucky you're family. Hablemos en privado, vamos a... Es un exclusivo de Xbox y PC, sí. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Pero que deberían de haberlo sacado para Play 5 también, para tener más mercado y vender más. Why did Tessa? Venga, va, habla, no seas tonto. Habla, Poli. Okay. Yeah, you're right. We need to talk. Bueno, ahora ya no te queda más remedio que hablar, a ver. Te hemos descubierto que te chivaste. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. A ver, es que vivís en Alaska, que ahí está todo el día nevando, claro, es lógico. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape Ya up. ves. Si tenía poco, Even con if el invierno locals had menos. found time to help her. I'm not sure your mother would have accepted. Entonces Tessa te buscó a ti o ella estaba en problemas. Tessa te buscó a ti, claro. You're saying Tessa reported our mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Claro, coño, era amiga suya. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. Es que creo que ellos dieron el presupuesto, por eso se ve tan bien, por un estudio indie. Este juego se ve increíble. Lo dije en la primera partida, en la primera parte, lo dije, se ve increíble. Lo tengo al máximo puesto, ¿vale? De gráficos y tal, y se ve increíble el juego. Y llamas al servicio de protección de menores. So you took her word for it and called child services. Cuando empecé a jugarlo, me quedé así, con los ojos abiertos. De lo bien que se ve. Inattention to a child's psychological care? Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. Just following the law, then. Right. Is that why you came over that day? The day she died? To warn her about social services? She loved you two so damn much. She deserved a chance.
I didn't see it coming. Si es que estaban en la mierda. Los niños estaban en la mierda. She. No tenían para comer, estaban en la casa esa solos ahí todo el día. Right there, she. Must have decided it was over. Hoy va. I thought always telling each other the truth Que se iba a was our pegar number one para que no rule. sufrieran los niños, ¿no? Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Esas son tonterías, Alison. Así nada más. Así nada más. Ya está. Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Venga, hombre, sé buena persona, coño, no es así. Me cae bien el policía, así que yo creo que podríamos llegar con tiempo. I'm open to getting there. But no es que sea un cabrón que diga, joder, es que se mete contigo porque eres trans y tal. Parece un buen tío, joder. Una buena persona. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Vamos, al menos de momento. Luego ya sabéis que esto da un giro de guión y a lo mejor luego es un cabronazo, pero... Group hug? No tan pronto, ¿eh? Absolutely not. Está venido muy arriba, tío, tan pronto. Un abrazo grupal ahora. No rest for the wicked, huh? Oh, yeah. Them as wicked as it gets. I'll see you both later. Puedo hablar con él, ¿verdad? Sí. Tyler, what's up? Vi la factura de Firewood. Se lo voy a decir porque ya me ha pillado, entonces. So, I saw the invoice from Fireweed. When you were going through my stuff? Right. Sí. We don't have to talk about it. Oh, actually, no. I'm not gonna let you tough guy your way out of this. You didn't have to do that, but you did. And going to Fireweed was everything. So, thank you. Okay? Okay, Tyler. You're welcome. Bueno, quisiera disculparme, vamos a disculparnos. Hombre, después de habernos pagado la factura, ¿sabes? Oh yeah, what for? Breaking and entering? Invasion of privacy? Sorry. It was messed up. Don't worry about it. Apology accepted. Just don't ever pull that shit again. Vale, te veré por aquí. Well, see you around then? You know where to find me. Vale, vámonos porque ya hemos terminado aquí con este. Should we go? Sí. Well, that went better than I was afraid it would. Vale. Hemos tenido suerte, ¿eh? Más o menos. Podemos hablar con esta, que era maja. Este es tonto. What happened up there? Long story. Ah, vale, sí podemos hablar. You know the drill. Chin up. Yeah. Chin up, stand tall. Atta girl. I could use a beer. It's noon. Which means that by the time I drink one, it'll be afternoon. I can't be expected to enjoy my pulled pork sandwich without a cold one. Are we still on for lunch tomorrow? Yeah, sure. I'll text you. Vale.
algo que no me convence del todo es que solo hay una ranura de guardado. Si lo quieres rejugar, se borra lo anterior. Bueno, pero no pasa nada, hombre, pero te haces el juego una vez y ya está. Y luego lo juegas otra vez y ya está. Sí, es un poco putada eso, la verdad, pero muchos juegos vienen así, muchísimos. You kids be careful out there, yeah? Mira cómo se peina, tú. Parece que ha cogido un trozo de alfombra o de moqueta y se la ha puesto ya en la cabeza. Vámonos. Esta no dice nada, venga, vamos. Pero sí, hay muchos juegos ya que vienen así con... Por ejemplo, el Assassin's Creed Unity, por ejemplo, viene así, con una ranura también. Que lo tengo yo y me sale además que con una ranura. You feel like shit. Si quieres jugar dos personas, Because no puede. I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she... Oh my God. Children, Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh, God. Oh, God. Buah, está cabradísima la hermana, Algo sabe la hermana, No sé por qué, creo que algo sabe la hermana, que no quiere tocar porque lleva ya varias veces que está cabreada. Where is everybody? Tessa's gotta be around somewhere. I think I'm hearing something. Well, at least we know the entire world didn't vanish. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. Vale, está nuestro amigo. I need to take a breather. Coño, y que nos I'm gonna encontramos do a en el bit of ferry shopping. también. You look for Tessa, okay? On it. Vale. Me gusta más jugar con la hermana, me cae mejor la hermana, la verdad. I was finishing up, what do I see? A big old bull moose staring me down. So, what do? I grabbed my odd six from the trunk and set my sights. And you shot it? Yes, sir. Wait, you said you were near Crystal. She's just closed up that way, yeah? Hey, man, when the Lord opens that kind of door, you walk right through. Yeah, that's not exactly legal. I got a bull moose. Hey, guys. I hope I'm not interrupting. Not at all. No, coño, que escucha la historia. Hey, Tyler Ronan. Bueno, ya nada. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. Miré a bañar regreso pronto. La canción me gusta. El inicio del capítulo 2 se me hizo muy guapo. Tampoco voy a estar mucho tiempo, tío, porque llevo ya aquí 4 orillas casi, bueno, 3 horas y algo llevo. Y me tengo que ir a cenar ya porque aquí ya son casi las 9 de la noche. Entonces tampoco voy a estar mucho tiempo. Pero vamos, que luego te lo puedes ver en resubido aquí. Doing some shopping? Estoy buscando a Tessa. Just looking for the woman who runs the place. The shopkeeper's wife? Can't say I've seen her around. Sobre tu cuento de cacería. So, I heard you were shooting moose outside your permit area. Not really any of your business now, is it? Come on. I'm not gonna report you, but it's a shitty thing to do. I think it's time to finish up your shopping and move on, brother. Yeah, I'll do that. O sea, este también está cabreado, por lo del oso, ¿no? A ver, es que esta gente de pueblo, a ver, le suda los cojones todo, ¿sabes? You two just can't stay away, En mi pueblo huh? son igual. Unfortunately, we're looking for Tessa again. Well, she took off about half an hour ago. Sorry. Tom está ocupado. Is Tom busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Está bien. Okay, thanks.
Con este no vamos a hablar más porque es un puto tonto. La hermana está comprando. Me hace gracia que no haya nadie que la entrada. Michael, how do you always end up double booked? Because I'm too much of a badass to read a schedule. You're gonna work yourself to death, you know? Yeah, well, I can't really turn the money down. That security deposit is gonna be a bitch. Oh, on that subject, we've got someone coming to check out the house in 2 days. Oh, yeah? Yep, and apparently he'd pay in cash. Holy shit. That's what I like to hear. So what have you two been up to today? Limpiando la casa. Just cleaning up the house. Trying to decide if it's worth salvaging anything. Anything good? I don't want any of it. Allison will probably take some of it to Juno, though. I hope you guys are planning to burn some sage in that new apartment. You alright? Yeah, just clearing my head a bit before I talk to Tom. Vale, ya estaría. Ya hemos hablado. No creo que me deje hablar mucho más. Tom está aquí. Come in. Tú, que te van a robar y no te enteras, estás ahí metido. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hablar. Hey, hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Vale. Porque estaba Tessa en la estación. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Vale, pues ya está. Tampoco va a decir mucho este, ¿no? Okay. Thank you. Look. Vámonos. I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Eso lo entendemos. Vale, perfecto. I guess that makes sense. Tampoco vamos a darle más we vueltas, need ¿no? to know what really happened. You deserve that. And I'm sorry if some folks have been less than helpful, but you've got to give people time. Especially Tessa. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Bueno, por lo menos es majo, yo que sé. Hey. Ya vino Tessa, ¿no? Yes? You said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who our father might have been? Hostia. Not exactly. Claro, es que de eso hablan de mucho, pero no sabes quién es el padre. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say.
But look, oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Una polla. Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery. Hostia, creía que había muerto tú en... Oh. Si estás en el cementerio, pensaba que había muerto tú en un Hey, segundo. tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together. I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Ahí está la tumba de la madre, ¿no? We don't have to visit her grave. Claro. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Uf. Bueno, gente, yo creo que lo voy a ir cortando por aquí porque llevo 3 horas y cuarto y tampoco me quiero estirar mucho. Así que subiré estos días, subiré la primera parte al canal de YouTube y tal, aunque lo tenéis ahí unos días aquí en Twitch, así que yo creo que lo podéis ver ahí. Así que ayer estuve bastante lío y como que se me ha olvidado todo. Vale, ¿qué descubrimos ayer? ¿Os acordáis? ¿Qué tenemos que hacer? A ver si tengo aquí la lista y me dice algo que hacer porque no me acuerdo. Los coleccionables, tú. Duendes traviesos, que se supone que somos nosotros, ¿no? Nuestra hermana y nuestro hermano. El pelícano. Buah, me faltan muchos, El fornido alce. Me faltan muchos, fíjate. Pero es que no sé cómo se encuentra, la verdad. Escuchar. The crafty goblins are two cunning little thieves. The pious pelican is the princess's vale. generous. Eso ya lo vi. Vale, ayuda a Michael a cerrar. Vale, es verdad. Nos dijo el dueño que se iba y que tenemos que... Dejaba a Michael, que era el que trabajaba con él, aquí, a que cerrase la tienda. Y le vamos a ayudar. Así que, ¿dónde está Michael? Hay que buscarle. Es que está súper bien ambientado, ¿eh? Es que la polla. Estos juegos, tío, tienen un mimo también y un trabajo. Fíjate, todo lleno de posits. El ordenador, ¿sabes? La taza de café ahí. Está todo bien hecho. La tienda, ¿sabes? Mira, mira. Es que la polla. Me encantan estos juegos. Estos de historia son la polla para mí. Y como ya dije en el anterior directo, vamos a jugarnos todos los que haya de historia y me da igual. Alright. I already counted there. But I just need you to double check a few things. Vale. It's not complicated. I've got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh? Es broma. I'm clowning. I don't even know where to begin. What do I do? Yeah, let's start with an easy one. Alright. Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye aye. Remind me where I'm going. And Vale, vale, le repite lo mismo, vale. Back of the room. And we're looking for Molto Bene tomato sauce. Molto bene, hijo de la gran puta. Vale. Vale, que tienen aquí una zona de descanso, qué bueno. Coño, tienen aquí más espacio que en toda la tienda, ¿no? Normalmente el almacén tiene que ser más pequeño que la tienda, ¿no? Normalmente, vamos. Mira, una figurita. Is that the mangy muskrat? Me la llevo. Aquí hay cosas que cotillear, vamos a ver qué hay. Yikes, that's unsettling. Hostia, hermano. Why didn't he try to make himself look a little more mayor-like? He looks like a cartoon college professor. Sí, ¿Qué necesidad había de eso, tío? Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah. That's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. Whoa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages. But he is very, very hot. Shit. Yeah. I remember him from when we were kids. That's Father Batista. Yeah. He's got that silver fox thing going on now, see? Yeah. Yep. I see it. Vale. Mary United.
¿Por qué tiene este cartel? Vale, la dueña, la Tessa, ¿no? La que decíamos que era un poco no tan abierta a todo esto, ¿no? ¿Por qué tiene un cartel LGBTQ más Community Analyze? Vamos a juntarnos todos para compartir buena comida y compañía. Claro, no sé, quiero decir, si está en contra de eso, porque tiene un cartel, ¿entiendes? Sentarse, me va a echar la bronca, pero bueno, vamos a sentarnos a ver qué pasa. Tired already? Sí, tío. Tired already? Vale, no me deja. Es solo un... Está guapo, ¿eh? Una zona así como de descanso, que por cierto, el sofá tiene... Ya tiene traqueteo, ya tiene tiempo. Me cago en la puta, cámbialo, coño. Cabrón. Oh, I drank this at a party once. It did not end well. Cabrón, si eso es. I mean, probably. Eso es... But nothing I remember really makes sense, so... Monster, supongo. Examinar. Vale, tenemos que mirar aquí, ¿no? Why am I standing here looking at this? Coño, porque ha dicho que tenemos que buscar la salsa de tomate, ¿no? Bueno, claro, aquí no, esto es zona de limpieza y tal, ¿no? O botella, no sé. Aquí tampoco, vale. Esto, aquí es. Hold on. Let me count this. Ah, que tengo que contarlo ya. Vale, son... que lleva tiempo. 4, 8... 4 por 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. There's 14 cans of Malta Bene tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, I'm so good at this. Oh, me cago. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. De cloro. On it. Bueno, le hace falta que se lo pregunte. Quiero decir, lo buscamos, coño. Estará en el otro lado. Esta zona de comida y tal. Pero vamos a investigar por aquí, a ver qué hay. ¿Pintura? ¿Venden pintura o qué es esto? ¿Qué mierda es esto? We could use some of that at the house. Sí, es pintura, vale. Joder, es que venden todo. Claro, es una tienda de pueblo. Quiero decir, tiene que tener todo para la gente, ¿no? Al fin, la gente que vive en estos pueblos no se puede mover al centro comercial más grande, porque claro, se está tomando por culo. Y tiene que tener de todo de la tienda, ¿no? Harina. Eso es harina, ¿eh? Eso es harina y lo otro... ¿Dónde está? Vale, el otro estará en el otro lado. Que yo también soy tonto, no sé qué hago buscando aquí. Aquí, lejía. Pues 6 botes ahí. Esto no tiene nada. Vale, venga, vamos a mirar aquí. Cloro será lejía, ¿no? Bleach. Ha dicho bleach. En latino, lo habrá dicho en latino, que es cloro, pero... He entendido. 6. 6? Alright. Y si le digo 5 o 4. Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Vámonos. Tired already? Vale, esto ya está, ¿eh? Y eso. Hey, you remember the ad for this? What was their Hostia. slogan again? Huh. Something poetic about time travel and life being weird, I ¡Hostia! think. Vale, qué bueno. Mira, un guiño a Life is Strange. La ha hecho el tío, ¿no? De algo de que tiene que ver con los viajes en el tiempo y que la vida es extraña encima. Y encima, mira, la mariposa azul y una cámara. Qué guapo. Justamente iba a comentar eso. Digo que sí, iba a decir que si este universo está también con el de Life is Strange. Pero bueno, parece ser que sí, por lo visto. Creo. What's up? I need your opinion on this masterpiece. Vale, venga, a ver. Is that supposed to be me? Yeah, come on, look at the hair. Nailed it, right? Se puede mejorar. There might be a little room for improvement. Ouch. Hey, I just said a little. That means it's mostly good. Man, I pour my heart out into this, and this is what I get? Cold, Tyler. Ice cold. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker. I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir. Toma. What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Alright, anything else you wanted me to check?
Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Okay. Será aquello, ¿no? Lo que You hemos found the visto box antes. of plushies? This entire room is full of boxes. It's gonna take me a while. It's way in the back, not too far from the restaurant door. Pues aquel es, coño. El que hemos visto antes. Que era un peluche del tío, del Tom Becky este, o sea, no sé quién cojones va a comprar esto, la verdad, pero bueno. So... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vamos a decir 11, por ejemplo. You've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? Michael? Veo como mucho... Ouch, what the fuck? Hey, sorry. It was just too tempting. Hermano, ¿qué hace? Que tiene 20 y pico años, cabrón. Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Gotcha. Hostia, qué pelea más tonta, hermano. Súper tontos, ¿eh? Oh, come on. Is that all you got, Ronan? Me pongo aquí. Just you wait. Espérate, anda. I've got a strategy. Asómate, tonto, que We'll te voy a dar see. un pelotazo. Hermano, ¿quieres venir? Gotcha. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. Corny, ha So dicho is this a corny, que es typical workday infantil. for you? Hombre, estoy jugando, Nah, I cabrón. usually don't have such good-looking company back here. Hostia, vale, que es... ¿Es gay también? I'm gonna tell Allison you said that. She's usually stuck in the office. Besides, your sister, while a hottie, isn't my type. Coño, ¿dónde está? Hasta aquí, asómate. Si le puedes dar en la puta jeta, dale. Asómate, pringao. Este chaval es tonto, ¿eh? Vamos por acá, anda. Joder, ya se cambia, de verdad. ¿Qué haces, Hey, tonto? is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys gonna, like, sell them? Nah, supplier made a typo on Becky. Can't sell any of them. Cool. No harm, no foul, then. Venga, asómate, pesado. Oye, no estará bugueado esto, ¿no? Y se ha quedado el tío ahí pillado. Yo, we better wrap this up soon. Vale, pues acaba ya. Si esto es una gilipollez. Cambia de cobertura, vale, ¿y qué? Cabrón, no puedo hacer nada. Y ahora se cambia el retrasado. Me cago en tu puta madre. Pero es que se... Ahora. Ah. Hombre, ya era hora, ¿no? Me dice que decir. ¿Dónde se ha metido? Dale. Boom. Joder, qué pelea más retrasado, macho. Joder, no compro yo ese muñeco, vamos, escúchame. Haz un muñeco de... Man, you're la good. mascota de la ciudad o I lo que told you sea, not to tío. doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay. I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. Sí. Here. Let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. También te digo, tampoco creo que curren aquí a lo bestia, porque, quiero decir, es una tienda pequeña de pueblo, o sea, escúchame. Oh, hey, see that container? That's for you. Huh? It's the trout I caught yesterday at the buzzard hole. Grilled it up with my world-renowned marinade. Vale. That's actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for Venga, me. va, We'll píllalo. have to fix that. ¿Lo vas a pillar o no? No, parece ser que no, o sea, no me deja...
No me deja comer, me lo hago, yo qué sé. Mira los muñecos. Hombre, lo que te digo, o sea, quiero decir, esto a lo mejor los puedes dar, ¿no? Todavía quedan muñecos de estos horribles. ¿Sí? Why didn't he try to make himself look a little more mayor-like? O sea, esto es para regalarlos, Looks like a ¿sabes? cartoon Oye, college para professor. dárselo a los niños y tal. Regalarlos como alcalde que eres, ¿no? Un incentivo para que te voten. Para los niños, lo regalas a los niños. Pero escúchame, cabrón. Michael's waiting for me back at the couch. Habrá que avisar a la hermana, ¿no? Pero escúchame, yo no pienso pagar por esa mierda, escucha. Vamos a sentarnos. Vale, tenemos una charlita o algo, ¿no? I'm surprised Tessa let you hang Claro. this up. Yeah, she hates vale, it. As vale, long ha as I colgado don't él. promote my lifestyle in front of the customer. Vale, también es gay. O sea, bueno, no Man. es gay en realidad. Must be exhausting to spend your days Well, educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the mines of this town will be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Te has sentado, o sea, te ha llegado a sentir solo Do aquí. you ever ¿eh? get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm Eh. always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Right. I feel you. ¿Has estado con alguien de aquí? Hey, I hope this isn't too personal. A ver, es un pueblo pequeño, ¿no? Have you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but Ya, en un we had to pueblo, keep it pues, quiet. ya me dirás. Been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? I mean, assuming you're into guys, which I guess I kind of did. Es verdad, no sabemos. Bueno, nunca conocí a la persona correcta. No sé. Never really Es que nunca la dejé been claro with eso. Pues. anybody. Guess I was too busy. Yo también estaba processing asumiendo trauma que era or gay whatever. también. But if I met a guy I was into, who knows? Ah, vale. Sí. Vale. Como sea. Vas a preguntarle por eso. Anyway. And I'm done. No way. You like Duplex Duo too? Yeah, Allison got me into him. We were supposed to go to his show in Juneau a few months ago. Tiene buen gusto, a decirle. All right, you know what's up. You listened to his earlier stuff, The Dark Arc of Destiny. Not yet. It might be a bit experimental for me though. Yeah, definitely. One of the songs is like 9 minutes of the same MJG drum machine sample. Fucking brilliant. But not for everyone. Échame para atrás un poco así para relajarme, porque este juego no es que requiera estar a tope ahí, ¿sabes? Mirar. So, you think Tom's got the chops to be the mayor of Delos Crossing? I don't know. The guy's sweet and not entirely incompetent, but it doesn't really matter. Vote for him to vote for Tessa. She'd be the one running the show. Hostia. No te cae muy bien Tessa, ¿no? So I take it you're not Tessa's biggest fan? Yeah, you know, every time I put up flyers for queer events, she accidentally covers them. Queer, ¿qué es queer? O sea, ¿tú queer es gay? O es que no sé cómo va eso, la verdad. Yo lo respeto todo, pero no sé cómo va. No sé qué significa. ¿Alguna vez lo confrontaste? No way. Have you ever confronted her about it? Nah. I just keep my head down and count the days until Juneau. Man, that has to be rough. It is. But out here, just surviving is a form of protest. ¿Qué de las políticas de Tom? Claro, a ver qué dice, porque lo mismo What do you think about Tom's policy ideas? He's got a few surprisingly bold stances. Yeah, like his gun regulations. I gotta admit, I'm pretty impressed he's pushing for that out here. Exactly, but I'm not totally sure how I feel about that though, to be honest. Really? Really. Historically speaking, the government taking weapons away from my people has not gone well for us. Oh, yeah. I never thought about it that way. ¿A qué gente, cabrón? So is he a cool boss? Cool? I'm pretty sure that's not a word anyone has ever used to describe Milquetoast Tom. But he's alright, I mean, not the worst boss I've ever had. No sé qué se quiere referir con mi gente, quiero decir, por él es gay, o sea, gay o porque como él es negro, o a lo mejor es indio, ¿no? Quiero decir, nativo o algo, no sé. Alright. Vale, ya está, ya hemos terminado. Una foto. Is this Chief Brown? Yeah. Are you guys related or...? Nah, but same clan. Lo sabía, ¿ves? Vale, son indios, o sea, son nativos. ¿Cuál es tu clan? Esto mola, tío. Which clan? Octopus Clan. Raven Moiety. Huh.
Badass. So, you close with everybody in the clan? Hostia, qué Yeah, guapo. we're pretty tight knit. I mean, we're all kind of spread out, so I don't know everyone that well, but they're still family. I was really close to my Uncle William until he passed. He's the one whose grave I want to visit. La verdad, tenemos que ir al cementerio, Of ¿verdad? course. Vale, entonces el jefe de policía, el Eddie, y el Michael, son de una tribu, claro. Pues decía, ha dicho a mi gente, claro. Yo digo, ¿mi gente qué dice? Pues ya está, ¿no? I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. A ver, es algo que figures. habrá que, yo que sé, That la lady gente is te pregunte, thorough ¿no? and she loves you like crazy. I know. So, yeah. La gente siente curiosidad. You were hacia probably el the first person to know about it other than Allison. I'm glad you trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Gracias. Thanks. Todos That's acaban nice liados, of you ¿eh? to say. I mean it. I'm glad Allison has you back. You're gonna be a positive influence for her. I know it. We are not gonna let her die a slow death in QuickBooks. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. Me molaría ir a la casa de la hermana. No. O sea, la hermana vive en un piso, no creo que I've got viva, a no vive en community. la casa, obviamente, la Could be casa yours nuestra, too. de nuestra madre. ¿Sabes? Vivirá por aquí, molaría ir, ¿no? Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juneau? Look, like I said, I want to get to know you. Because I'm just that Lo que falla, fascinating, me huh? estoy dando cuenta que falla un poco es la sincronización labial, ¿a que sí? Honestly, No está yeah. muy bien conseguida, la verdad. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. A veces sí que encaja bien, pero otras veces no estamos buscando lo mismo. Mismamente, ¿eh? Thank you. Vale, el otro está ligando for al that, saco, but está echando todas las I fichas. think you might be looking for something I'm not right now. Uff. Oh, shit, did I make this awkward? No, you didn't. Don't worry. I'm just all over the place right now. Of course. Yeah, I get it. Sorry about that. It's really fine. I appreciate the compliment, though. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two Claro, es que lo dum-dums to estaba come diciendo back. yo. Esto es Are you guys descansando, ready to go? ¿sabes? Así va a España. I think we've done about as much damage Una as we trabajando y dos can back mirando. here. Yeah, let's go. Es que claro, lo habéis dejado ahí, ¿sabes? Vosotros contando vuestras historias y metiendo fichas los dos. Bueno, el otro, porque a ti te suda la polla. Bueno, en realidad puedes elegir, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? Here we are. ¿Vamos a llegar a casa o...? Ah, vale, al cementerio, claro. Joder, se ve todo bien el puto juego. Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, feel like stretching my legs. It isn't far. And anyway, can't put the wind in a bottle. Ah, de coño, All este. right. No nos lo ha dicho, ¿eh? Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Vale, ahora Look creo que for a cogemos con la big, hermana, ¿no? crooked tree. You can't miss it. I'm gonna go check in with my uncle. Ah, vale. Good luck. ¿Qué coño le For pasa a la real. hermana? Está todo pillada, ¿eh? No está muy contenta. No está muy contenta de lo que pasa. Vale, nos jugamos con él. Con Tyler. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries, especially after, you know. I promise after this we can chill at the house. Cool? Nuestra casa estará por ahí al fondo, ¿no? Bueno, el glaciar. ¿Dónde está el glaciar? A ver.
Es ese, ¿no? ¿O cuál es? Bueno, no sé, buena mierda, no sé dónde está. Eso The que es una pearl presa. of a runlet that never ceases. With a hollow, boiling voice it speaks, and has spoken since hills were turfless peaks. Vale. Nos ha contado aquí un poema el colega. ¿Por dónde hay que ir? Por la derecha. Hey, graves are back that way. Ah, vale. Yo qué sé, hay un camino ahí, pues yo tiro, a ver. So, did you ever come back? Keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, what? Monkey see. Ese es ruso, ¿eh? You do. Yeah. Immanuel Boel. Anyway, have you been back here at all? Since the funeral? No. Never had a reason to. Vale, aquí no hay nada. Oye, hay mucho ruso, ¿eh? Mira, mira, está la cruz de los rusos, me parece, ¿no? Pues esa es la cruz de Caravaca, ¿eh? De Murcia. A ver. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No. It's El just padre está weird muerto, because ¿no? we don't know any of these people. Y se trae aquí a los niños, ¿no? I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes. Buah, yo creo que va a tener una historia oscura este juego de cojones, ¿eh? In here. Always here. Mom? Always. Venga, va. A ver si está el padre aquí. A lot, but sometimes it was like loving us hurt her. Sí, sí, algo pasa, She tío. was just algo. really scared of losing us? Maybe. Yo creo que al final no. Él echa la culpa de I don't que... know. I mean, most parents are scared of losing their kids. Yo pienso que a lo mejor Tyler y la hermana le echan la culpa a que ella le odiaba, los odiaba en cierto modo y les quería, ¿no? Pero los odiaba también por ser Tyler transexual o algo. Y a lo mejor es otra cosa, ¿sabes? A lo mejor, no sé. A lo mejor estaba mal de la cabeza o algo. A ver. Debido a la proscripción nacional de las religiones y costumbres nativas, se ha perdido mucho de nuestro conocimiento sobre la vieja costumbre de la práctica espiritual. Ah, Tlingit. Esto es lo que habíamos leído al principio, que digo yo, ¿qué cojones es eso? Vale. A continuación se muestran dos ejemplos perpetuos del amor y veneración que le seguimos mostrando a nuestros difuntos en la tradición de nuestros ancestros. Vale, de acuerdo. Vale, no hay nada, ¿no? Ah, vale, hay aquí más, ¿no? Vale. Guardar luto por aquellos que emprendieron el viaje hacia el otro lado. Como el amor trasciende todas las barreras, la muerte de un miembro de la tribu es un evento que siente toda la comunidad. Las personas se reúnen para lamentarse por la muerte de un ser querido y animar a los miembros de la tribu contraria. Cuando se está de luto por un águila, los cuervos le muestran su amor y fuerza al clan que está de luto por el águila. De la misma manera, cuando se está de luto por un cuervo, las águilas están ahí para ello. Vale, quiere decir que hay dos, están los águilas y los cuervos, que es lo que había dicho el otro, que era un cuervo. Y cuando muere uno de la tribu, pues van el otro. Bueno, tribu rival, pero en realidad no sé, ¿no? Eso es más de tiempos antiguos, ¿no? Hoy día rivalizar los clanes y tal es un poco tontería, ¿no? Deben de estar unidos. Después del funeral se acostumbra a que los miembros de la tribu contraria consuelan a la familia que está de luto al llevarles su aot. Joder, parece que han puesto letras ahí al azar, tú. Una manta de la tribu, para que simbólicamente atrape las lágrimas antes de que lleguen al suelo. ¡Qué susto, tú! Estornuda las manos y me pego un susto. No lo lees. Y consuela a la tribu que está de luto con apoyo, ¿vale? Le dan una manta para que atrape las lágrimas y tal, ¿vale? Celebrando la vida. La ceremonia de los 40 días se puede observar 40 días después de la muerte para rendirle homenaje al fallecido. Algunos creen que es una tradición más reciente. La familia organiza una comida compartida en la que un platillo se quema para nutrir y consolar el espíritu del difunto. Hostia, está chunga, ¿eh? O tiene el COVID o se ha puesto mala. Un año o más después de la muerte se lleva a cabo una Quex, fiesta, primero para velar y después para celebrar la vida del difunto. La lleva a cabo la tribu del difunto. Esto es para honrar a los miembros fallecidos de la tribu por medio de una ceremonia tradicional, mostrar gratitud y pagar las deudas a la tribu contraria, quienes apoyaron a la tribu en sus tiempos de luto. Vale, hacen una fiesta para demostrarles que... ¿Esto se estira de verdad? La tribu Quien está ahí y será todo esto verdad o se lo ha inventado. Supongo que se lo ha inventado, ¿no? Pero está guapo, ¿eh? Building a house right next to the cemetery. Hard to think of a worse idea than that. Well, look at Michael.
Some people actually go to cemeteries willingly. People with functional families, I guess. Hermano, quiero You let decir, me know if you ever meet one of those. ¿qué tiene de malo? O sea, es un sitio de que no vas a escuchar ruido, escúchame. Y yo vivo al lado de un cementerio, ¿eh? Cruza la carretera y ahí está el cementerio y no pasa nada, ¿eh? Obviamente no veo las tumbas desde mi casa, pero estoy al lado prácticamente. Well, here's the crooked tree. ¿Dónde? But no Tessa. Let's check around for her parents' grave, just to make sure this is the right spot. You think it's possible Michael Vale, déjame leer las tumbas, coño. Well, I've done inventory with him before, so yes. Guess again. Trevor Phillips, tú. No, vale, ¿qué? Taylor Phillips, del 81. 1934-1981. Vale. Es que está en la... ¿Dónde está Michael? Vale, ahora voy, déjame... Coño, hay una cabaña. Bueno, será del que guarda el cementerio. Esta cruz es rusa, ¿verdad? De los ortodoxos. Yo es que como... Ronnie... No dice. Aquí ya hace Robin Becker, tal. 1930-2010. Vale. Bueno, esto es leer por leer, ¿no? Un poco tontería porque... Vale, esta tiene más. De Leon. That's the one. Don't tell me we missed her. Ah, vale, es aquí. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. Pero espérate, coño, que quiero leer la tumba. A ver qué pone, joder. Qué ansias, tío. A ver. Lorna Elena Corazón de León. Ojito, Roman Gabriel de León. Corazón le falta acento y de León supongo que también en la O, porque será de León, no de León. Vale, la mujer y el marido están aquí. Joder, chaval. Es que suena fuerte, Te pegas un susto, hermano. ¿Esto de quién es? Esto está todo mío, 1941-1976. Julie Simonsen. Ya ve, aquí hace tiempo que no viene. Mira cómo están las velas, todo podridas y todo. Vale, aquí un recuerdo, ¿verdad? Vale, voy a mirar esto, Wait, is this the one we called the Big Crookedy? The exact one. A Why ver, didn't we call it Gnarls Branch? Total missed opportunity. a ver, está torcido, pero Guess tampoco we tanto. weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going all the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. Ah, es aquí, vale. Pero antes no creo que pueda entrar aquí. Obviamente esto es del guardabosques, o sea, del que guarda el cementerio, ¿no? Donde guarda las tumbas y cosas de esas, ¿no? You really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. A lo mejor no me he enterado desde el principio, pero vamos, yo no sabía que eran de una tribu, joder, lo podía haber dicho. Okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to relive what went on behind that gate. ¿La tumba de la madre dónde está? I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. A ver. Vale. Aquí yace Adriel Jassy. Vale, descansa en paz. Del 43 al 2007. Vale. Son de madera, Sí, sí, sí. Todo eso se va a pudrir en nada. Quiero decir, eso en un par de años, ¿no? Hace el Salazar. Alive. Una vida medida en recuerdos. Hace el Salazar. 43 al 99. 60 y pico años, ¿no? Por ahí. Si no me falla la matemática rápida. Lost in the chaos of history. Vale, para honrar a aquellos que ya no están con nosotros. Vale, espérate a ver que se calle el trailer, coño. But Michael should know. Vale, para honrar a aquellos que ya no están con nosotros, el Comité de Conservación Tingley y la comunidad de Delos dedican este monumento como una eterna conexión entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Que el recuerdo de nuestros amados difuntos nunca se pierda en el caos de la historia. Que este sea un lugar de descanso para nuestros seres queridos, quienes emprendieron el viaje a la otra costa. Que nuestro eterno amor alivie las heridas de los días pasados hacia un horizonte más brillante, ¿vale? Perfecto. A ver. Acá hay otro.
Joder, tampoco colocas ahí como has llegado, fíjate, aquí en medio de la caseta esta. Escúchame, hermano, por el otro lado. Ven Correira. Este portugués. Hasta lo vamos a encontrar, vale. Yo que sé, para que la coloca aquí, mira, entre dos piedras aquí, ¿sabes? Como yo que sé, escúchame. Este es el padre, ¿no? Justin Lewis. Hay una caña de pescar ahí, lo mismo yo que sé. Vale, vamos a ver. Vale, por ahí se puede ir, ¿verdad? Don't step on Grey, hombre, ya. Es que quiero ir a hablar con otro, pero también quiero ir por aquí, no sé si podremos. Vale, sí. Déjala abierta, porque quiero hablar con el... No, vale, no. Ah, vale, sí, se queda abierto. ¿No? Es que lo que no me gusta... Es que lo que no me ha molado de los juegos es cuando hay zonas de... Ah, el año pasado. No me mola, tío, que en los juegos cuando estás jugando y vayas a pasar a otra sección, ¿sabes? Ya te cierre esa sección en la que estaba y ya no puedes explorarlo, ¿sabes? Eso me toca los huevos. So, how are you, holding up? Mira esa tumba, hermano. O sea, escúchame. Joder, vaya nombre, tú. Sucanex. Sucanex, William Thomas Collins. Vale, sí, supongo que sería el idioma. O sea, no me entero lo que ha dicho, Hey, you do realize I can hear you, right? Cover your ears, the grown-ups are talking. Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Vaya tirada I de get to ficha, see your hermano. ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? Cómalo tu tío. So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? Sí. I think I'm getting the picture. Not yet, you aren't. As grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. Bueno, sí los hay, la verdad que claro, hay que buscarlos. Sobre este lugar. Hey, can I ask you something about this place? Shoot. Homenaje a Tinglit. What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy. You just dug up our ancestors. Claro. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. Como siempre, Vale. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Vale, hablamos luego, ya hemos terminado. Talk to you later. You bet. Bueno, Anyway, vale. girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Juna's gonna seem real boring after all this, huh? God, boring sounds so good right now. Binging terrible shows while my amazing roommate cooks something delicious. Heaven. Delicious food for tax returns? You got yourself a deal, mister. Vale, vámonos. Mira, tiene otra chaqueta llena de nieve, Está guapo ese detalle. Lo que decía antes, quiero decir, podríamos ir a la casa de la hermana, ¿no? O algo, a ver cómo es, dónde vive. Vivirá en un piso o algo así, ¿no? Un piso normal, ¿no? De esta zona. Porque, oye, ¿vienes o qué? ¿Te quedas allí en pan? Vale, ya viene. Ya se activa la animación. Porque en la casa no vive, obviamente. Allison, please. I'm not going. Allison, vale, come back. Hostia, qué guapo tú. Yeah,
And he hoped that this would be easier than last time. Qué guapo esta estatua, tú. At Bueno, a least ver, this guapo, time ¿no? no one's sending me away. I'm holding you to that. Es un tótem. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Pues claro, sí, aquí tenéis todo. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. Vale, está jodida, ¿no? I know I'm supposed to get over this Brown thing, but I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. Vale, más tumbas. No vamos a leerlas todas porque decir, es una tontería, ¿no? Quiero decir, no. This spot's familiar. Carol Brown. La madre del otro, del poli. Merian. Hay algo ahí, ¿eh? Un libro o algo así, ¿no? Una caja. I forgot how hard Marianne took it when Eddie's mom died. Well, we were only 4, but yeah. She lost one of her Ah, only bueno, friends. hace un She was huevo que always murió, saying ¿no? that she never would have found a place in En el Delos 29. Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know? It definitely didn't help, but no. It was years later. Oye, ¿eso qué suena? ¿Que es un avión? Sí, vale, creía que era aquí. Creía que era en mi pueblo, porque como están los antifuegos y tal, los aviones que van patrullando para que no haya... Como hay un bosque aquí al lado, pues claro. We did cover it in like 100 layers of glue. Ni de coña va a estar ese ahí en campamento, o sea, en un cementerio después de 1000 años. Vale, otra figura. Y el pelo, lleno de nieve, qué guapo el detalle. Pensaba que era aquí el avión, por eso digo. Finn Andresen. Que son los que buscan a ver si incendios o algo. Están pasando todo el rato. Entonces eso es el helicóptero y el avión. Los antifuegos, esto. O bomberos antifuegos. O yo que sé cómo se llama, tío. Ha dicho que había agua, ¿eh? Vale, no creo que sea esta. Será aquella, ¿no? Marité Reyes. Vale, yo bien, mira. Va a ser esta que sí. No creo, ¿no? Esto lo están arreglando. No, esta no es. Vale, tienes una de estas, ¿eh? Sí, esta es. Joder. 2005. Allison. ¿Qué? Is that her? What the hell was going on with you? What broke? ¿Cómo? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Obviamente por eso no venía la hermana aquí, porque sabía que se va a venir abajo, vamos. Tessa? Tú, la vieja que nos está espiando, ¿eh? Kids, I wasn't expecting to see. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? En las escenas se sube el volumen un huevo, de cuando hablan. Se sube muchísimo. Vaya gafas lleva, tú. When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by.
Bueno, si te incineran, no, ¿eh? Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Joder, cabrón, Marianne a was ver. getting worse all the Querido niño, time. I was ¿sabes? afraid that if things kept going the way they were, then one day... Claro. We were going to end up dead? Look, Sí. I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to... Enough with the excuses. Cuéntaselo ya a What the todos, hell que son happened to her? adultos. Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her. And the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. Claro. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down Claro, with coño, her. es que eres muy She had you pequeño. stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in Es the que no woods. sabemos nada. ¿Quién es nuestro If padre? she ¿Quiénes just son settled nuestros down abuelos? No with sabemos someone nada. instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh Hostia. God. What happened between them? Claro, algo había. I wasn't thinking. Please, just forget I Para que no said sea nuestro anything. padre, ¿sabes? El borracho del pueblo. Tessa. All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about Vamos, that. I que se acostaron. promised I wouldn't. I'm sorry. Por eso cuidaba de la casa y tal, porque claro, al fin y al cabo... Hiciste lo que tenías que hacer, o sea, no toco los cojones, hermano, o sea... Quiero decir, la madre estaba en la mierda, la casa mira cómo estaba y eran pequeños, que lo van a dejar que se mueran ahí. You were worried. Claro, coño. And you did what you thought you had to. Get it? We both do. The situation was so fucked that, well, there probably wasn't a good answer. Thank you. No. I could have done more. Marianne was fragile. She needed help and I failed her. It's my fault. En realidad lo que hizo fue buscar ayuda, claro. Servicios I know sociales. I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your life, Vale, perfecto. Hombre, I'd like to be there. la hermana trabaja, la I Alison have to trabaja en know la something tienda. first. Sube Are el you sueldo. good with who I am? I've been thinking about that. Pero qué since más da, you ella qué came. más le da, lo que I seas. believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. Amar al prójimo, hermano. Bueno, hermana en este caso. ¿Qué I más prayed da? for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. Claro, It coño. means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Sí, nos ha contado todo. Esto es fácil. Obviamente lo vemos de la Done losing perspectiva people. que a nosotros no nos afecta esto, ¿no? Pero And quiero if decir, we can't let people grow, si fuéramos nosotros. then what the hell kind of chance do we Pero bueno. have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Perfecto. Lunch is on me. Vale. Oh, vamos. Ahora sí que pasamos. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. Hermano, I'll buena see you persona, two tomorrow, cabrón. Y then. claro, We'll be ¿qué there. va a hacer? Quiero decir, tú como persona, ¿qué haces? Tú intentas ayudarla. Dentro de lo que cabe. O sea, la ayudas, porque es tu amiga. Pero no puedes hacer mucho, tío. O sea, entonces, ves que los niños están sufriendo. That was something, huh? Yeah, it was. I had pretty much given up on her. But I guess sometimes people change. I Hostia, que know. bajada de FPS, ¿no? I feel Que like a va. total ass right now.
Realmente sientes igual. I bet Tessa's thinking the same thing. Yep. Things are gonna be real awkward my first day back in the office. Oh, I'm sure you'll both manage to never talk about today. Exactly. Awkward as hell. Qué guapo, dejan el rastrito y todo. Bueno, ya lo vimos en el You wanna episodio sit anterior. down for a bit? Bueno. Aquí ya se sienta gente, que está de esto limpio. Qué guapo, los bancos con un pavo real aquí tallado, mira. Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting Está off. guapo, la verdad. Gracias por venir. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey. Brothers and sisters. Right. But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait. La verdad es You que still acabó blaming peor yourself for that? la verdad. Don't. It was my choice. It's just... ¿Y qué más da? Si ya I ha pasado. stole your life, Tyler. No, en realidad, no, tampoco. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Deja de menospreciarte, coño. Nothing. You've been working on that accounting degree, and your art's good. Really good. Stop Corteduría, putting ¿no? yourself Mejor down. contable. As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull Lo que through. yo no sé es por qué no okay? se van juntos, Yeah. You're right. Hey. Wherever mucho Ranger fácil. Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, it's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, Claro, a ver. she Gave up. But killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing. Right? No, en realidad no. A mí me cuadra. Está rayado porque ya sabes todo, supongo, pero la verdad es que a mí no me... You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. It's probably always gonna feel that way. Bueno. I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Hostia. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. Vale, ya sé qué va a ser. Eso se ha provocado por el... ¿A que sí? ¿Cojones? Eso, ese es de una tribu o algo, ¿eh? No creo que sea la vieja, ¿no? Tyler, are you alright? Allison, barn. Stay there. I Claro, got it. coño, que, apágalo. Joder, qué rápido lo ha apagado, tú.
Algo estaba quemando, There was a guy. He smashed me in the face with the door. No sé por qué me da la What guy? sensación. What did he look like? Hay algo, I'm not sure. I couldn't see straight. Porque no será he la was all in vieja, black. ¿verdad? Why would someone try to burn down our barn? La que acabamos de ver, la de... I don't know. La Tessa. But I'm going to find out. Yo pensaba que era esto, que había dicho el Sam este, el borrachín, había dicho, cuidado como lo pongas mal, lo mismo hace chispazo y puedes hacer un... ¿sabes? Pero no ha sido eso por visto. Well, at least he left us the junker. Vale, quiero mirar aquí, que hay, que aquí no hemos entrado todavía, escucha. I might have found something. Sí, ya supongo que hay algo ahí. Ya. Examinar. At least you were spared. Me habías salvado todo, no está mal. La bruja de la luna. Asshole even dumped the drawers. Hostia, vaya viento, ¿no? Examinar. Is that a box under the barn? Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Hombre, yo qué sé, estás en un granero, aquí hay cosas para arreglar, cosas, ¿no? Mira, gasolina, una manta. Aquí habrá algo para... Did he really have to smash everything? Es verdad. None of the valuable stuff's missing. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope, I taught myself. Claro, joder, es echar eso, o sea, tampoco muy complicado. Coges el extintor, lo abres, ¡pum! Y al fuego, cabrón. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. Hombre, a ver. Aquí hay algo, ¿no? Sí. Un hacha, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah, es una palanca. Guess we know how he made the hole. Vale. Aquí que hay nada. Venga, vámonos. Vamos ahora. He went looking under the rug? Es que hasta que lo... Ay, vale. Bueno, eso valdría, ¿no? Una palanca, coño, para arrancar 4 tablones quemados. Step back. I'll be fine. Ahora saltará, hostia, la cara. Ahí va a haber algo que hemos encontrado, ¿no? Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Vale. Let's open it. Pues a ver qué hay tú. Mira. 3 digits. Any ideas? Oh, no. Marianne was never really a numbers kind of person. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Hey. Doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Guardiana de los... ¿Cómo? Guardiana de los no sé qué. Hey. Doesn't that carving look like Guardiana the de secret los keeper from the Book of Guardiana de los Finding secretos. Anything? Just give me a sec. We wrote a shit ton of stories. Guardiana de los secretos, vale. Nada. The Moon, no, vale. That's it. Look, Ah. it's the same symbol. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Vale, hay que leerlo, ¿no? Vale. Los duendes ganan su voz. Eres una vez un oscuro antiguo bosque de unos duendes traviesos que espiaban a la guardiana de los secretos mientras ella hacía sus rondas, reuniendo todos los secretos que los animales del bosque tenían para vender. ¿Cómo es que obtienen los secretos de la gente? ¿Crees que les abra la cabeza? ¿Crees que les abra? No entiendo eso. ¿Cómo crees que le abra la cabeza? Dijo el primer duende. Vamos a averiguarlo, dijo el segundo. Así que los duendes observaron a la guardiana de los secretos. La observaron hasta que el fornido alce se acercó a ella, con la cabeza agachada. Fue mi culpa, yo elegí un camino irregular, no soporto recordarlo. La guardiana del secreto se sintió y miró fijamente los ojos del fornido alce. Aunque los duendes no podían escuchar nada, sabía que ella
que ella estaba hablando con el alce, pues hablaba en la mente de la gente con el don de la voz. Después de unos minutos, el fornido alce parpadeó. Me siento más ligero. Acabo de dártela, exclamó. La guardiana de los secretos se sintió y le dio una moneda. El fornido alce sintió y miró y siguió su camino. Vio a los duendes escondiéndose en el bosque y le lanzó una mirada, pues sabían que los duendes normalmente buscaban hacer travesura. Los dos duendes chiflaron inocentemente y el alce no tuvo más remedio que seguir, porque no estaban haciendo nada evidentemente malo, ¿vale? Vale, ni nada de aquí de... Hostia, el largo de cojones, Necesito saber cuál era el secreto, dijo uno de los duendes. Vamos a comprarlo. Así que los duendes se acercaron a la guardiana de los secretos antes de que pudiera irse con el secreto del alce. Queremos comprar el secreto del alce. ¿Qué tiene para ofrecer?, le preguntó la guardiana de los secretos, llenando sus mentes con su voz. Los duendes le dieron un cepillo de plata que había robado de la princesa, y la guardiana de secretos se sintió. Y así fue como los duendes se enteraron de que la pareja del alce había caído por precipicio. De que la pareja del alce había caído por un precipicio a su muerte sería. La guardia de los secretos siguió su camino. El primero de los duendes dijo: quiero saber más. Así que la siguieron esperando encontrar donde escondía los secretos en una nube. Cuando se fue, treparon por un espinoso árbol que desapareció dentro de la neblina del cielo. Levantaron las manos y apenas alcanzaron a sumergirlas en las nubes. Sus cabezas se llenaron de agua y recuerdos. Quitaron las manos como si acabaran de meterlas en agua hirviendo. Lágrimas caían sobre sus mejillas. Así fue como la guardia de los secretos se encontró, llorando en el árbol. Robaron mi secreto, dijo enfurecida la guardiana. Regrésenlo. Los duendes traviesos dejaron de llorar porque vieron una oportunidad. ¿Qué nos darás a cambio?, preguntaron. Le regresaré el cepillo de cabello de plata, ofreció la guardia de los secretos. ¿Por tantos secretos? Va, tendrás que ofrecer más que eso. ¿Qué tal?, dijo la guardia de secretos. Si comparto con ustedes el don de la voz, los duendes traviesos se emocionaron. Eso será suficiente. Así que la guardia de los secretos compartió el don de la voz con los duendes e inmediatamente descubrieron que podían escuchar los pensamientos del otro y sentir lo mismo que el otro. Los duendes traviesos regresaron los secretos que habían tomado y recorrieron de vuelta a la gran casa de madera. Ahí encontraron a la princesa preparando comida. Intentaron leer su mente, pero la encontraron vacía. Intentaron hablarle solo usando sus mentes, pero ella no podía escucharlos. Parecía que la guardia de los secretos era más astuta que ellos, pues solo les había dado suficiente poder para que usaran el don de la voz entre ellos, y no con todo el bosque. Y así fue como los duendes robaron el don de la guardia de los secretos. Me he enterado, pero que... O sea... Que sea con claro, tío, para abrirlo. O sea, escúchame. I think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open. Preferably without destroying the box. Hey. A ver. Doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Es que... Vale, pero es que no sé, tío, o sea... Era este. Le damos a leer. Pero es que yo sigo sin enterarme, ¿Qué nos darás a cambio? Preguntaron. El anillo de cabello de plata. El cepillo, digo. Bueno, es que yo sí mazo de malo por esos acertijos, Pero valdría con la llave inglesa de antes, ¿no? O sea, si lo podemos abrir a la fuerza, ¿no? Escúchame. Sí, vale. A ver, vamos a ver, no estamos para tonterías. That'll break a lock. Córtalo. Let's not waste time. Claro, sé, tío. Me he liado todo el pedazo tochazo ese para nada, porque no me he enterado. No decía ni combinación ni polla, hermano. Para 2 notas. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Querida Merian, necesito verte otra vez. Sé cómo suena eso, y no quiero que pienses que te persigo a ti y a los niños de los Crossing. Siempre me he tomado mis votos muy en serio. Mis votos. Un cura puede ser. Pero algo pasó cuando te conocí. Cuando estamos juntos siento como si fuera manejando a 100, con las luces apagadas y no quiero parar nunca. Sé que no está bien y ambos tenemos mucho que perder, pero necesito estar contigo otra vez. Espero que tú sientas lo mismo. Símbolo de corazón. Por data, te compraré algo para la próxima vez. No puedo esperar a ver cómo te queda. Vale. Fuck. That's rough. Vale. Merian.
This guy tried to push Marianne to get an abortion. Hostia, Marianne, lamento even que though she wanted to keep us. Marianne, lamento que estés en esta situación. Ya sé que piensas que serías una gran madre y no dudo que algún día lo seas. Pero en este momento tenemos que asegurarnos de no arruinar 3 vidas. Vale, es el otro, coño. Es el Sam. Mi matrimonio no ha estado bien desde hace un tiempo, pero ella no se merece esto. Pero más que nada me preocupas tú. A la gente le gusta hablar y yo no quiero que tengas que pasar por eso. Yo sé que el dinero es escaseado, pero haré lo que pueda para ayudarte a hacer lo correcto. Solo avísame cuando necesites. Es el Sam, ¿no? Dijo que estaba casado y que ya se lió con él y tal, ¿no? That's everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the Joder, barn. pa' 2 hojas A de box mierda, full of ¿sabes? letters from our deadbeat dad. Hombre, He claro que turned vino the por whole ellas. place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. Buah, se pone súper You know interesante. what it all means, right? Yep. A ver, yo digo que That es el Sam, guy pero a lo mejor had an no. affair with Marianne, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Va a ser el Sam, yo creo, No tengo ni puta idea. También puedo pensar... Bueno, no creo. Son ideas, vale, es una teoría. El que va a venir a ver la casa puede que sea alguien relativo, ¿no? Un primo... Bueno, un primo, quiero decir, alguien con el que estuvo Marianne, mejor dicho. Un primo, digo, anda, que yo también. ¿Sabes? A lo mejor puede ser un familiar, no. Nuestro padre, en realidad, ¿no? Que venga a ver la casa. No, os dejo un momento, que voy a echar un meo. What a mess. Where did he even come from? I didn't notice any cars on the way in. He bailed behind the barn. After that, your guess is as good as mine. Should be easy to see where he went because of the snow, right? Unless, you know, he was wearing hover shoes. Did he have to throw everything on the ground? Vamos a seguir. A ver. Estamos aquí con el recuerdo, ¿no? Un recuerdo tenemos aquí. Bueno, ya está abierto, ya podemos irnos, ¿no? Supongo. Me dice que hay un recuerdo, pero yo no lo pillo. Vale, estará aquí fuera, ¿no? Sí, aquí es. ¿Dónde va? Pero como grita el puto niño, tú. Vale, ¿dónde se ha ido tú? Aquí. Vale, hay que seguir, ¿no? ¡Ah, coño! Esto fue cuando le perseguí a la madre. La noche que le perseguí a la madre. I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but La madre estaba aquí, ¿eh? something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing.
I'm not sure I Vale, do. hay que ir, ¿no? Y la huella del tío que escapó, ¿eh? Let's go. Hostia, que la... Vale, ya está borrada. Some kind of work boot. ¿Y si seguimos las huellas? This is where I tripped. Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. Sí, bueno, pero... Hey, are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Pero ¿cómo que se fue, pedazo de gilipollas? Ir detrás de las huellas, coño. Y se quedan ahí con dos cojones. Hermano, vete para Did you see a allá. car anywhere on the way home? Nope. He must have gone off-road. I guess it makes sense why he was able to get in and out Coño, so rodea fast. por ahí y sube. He must have been out here visiting Marianne. Vale, está hecho para que digas, ay, qué secreto, ¿sabes? O sea, lo lógico es seguir las putas huellas, ¿no? A ver, también, quiero decir, no sabes quién puede ser, lo mismo es un puto loco con una escopeta, ¿sabes? Pero bueno. Vale, aquí se cayó el niño. Y venía la madre por ahí con la escopeta, me acuerdo. Estaba el cazador loco ahí, Y si vamos para allá, ¿saldrá algo? Estaba aquí, el cazador loco ese, o como le llamen. Estaba aquí. Que de hecho iba vestido igual que el que hemos pillado quemando la casa, ¿no? Vale. Otra teoría. ¿Puede que el Sam sea nuestro padre, el borracho del pueblo? Y se vistiese así con la gabardina para que no le Do you remember viera? anything about his face? I couldn't see it. He had a hood on. Pero porque sale otra vez este, ya lo he visto. Vale, porque estaba ahí, ¿no? Mira, ves, está allí. Puede que fuese nuestro padre de alguna forma. Wait. There was someone here that night? Claro, coño. In the woods? No. It was just... I saw... Who the hell did I actually see? Está aquí, mira. Sí, no, les tira el brazo como para ayudarlo, ¿no? No. That... Se le puede That ver was la the cara. Mad ¿eh? Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? Y A few conocía el days sitio. before Marianne died? Maybe? Hold on. Do you feel that? Hombre, yo qué sé, hermano. Escucha, ¿dónde está esto? No lo veo. Vale, hay que venir para acá. Jodas, tío. Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock about us. We Bueno, need pues to quédate know aquí, if it yo was voy. the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... Cuando lo mató. I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. La hermana está jodida. I'm not going on that dock. Solo una vez. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, Claro. just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Hostia. What? Se va a picar, How can you Ojito, say that to me? A lo mejor ahí I es didn't. el padre, But I did, right? Ese fue tu Earlier, pensamiento Daddy. interno, But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Eso fue un pensamiento que dijiste tú, Alice. vamos. La cosa como se lo has dicho tú, tu voz. I'll do it. Let's go.
Claro, es que ya he vivido toda la vida aquí, ¿sabes? Entonces... Aquí, ¿están hablando aquí? Estos somos nosotros. Vale, claro, tenemos que verlo los dos. Ella nos quiere. Está reticente, entonces pues no sale ahora. Costaba. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot. Can you hear what they're saying? Quiet. We don't want Mom to catch us out of bed. Ese es el... Ese es... I told you that would happen. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, all right? Claro, Don't think enfócate en about él. anything else. I'll try. Espérate, este no es, ¿eh? ¿O sí? No, solo hay uno. Aquí es cuando cae, ¿no? O es el tío que está ahí con una barca o algo. Está en el agua, hay uno en el agua. Venga, va. So you're here to make sure I've been keeping my mouth shut? I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. ¿Ves? Si va en una barca, digo, coño, está en el agua y irá en una barca. What happened? Vale, sabemos que tiene una barca, Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. Esta sabe algo, la hermana sabe algo y no quiere decirlo algo, I'm sorry. But I'm done. That's it? ¿Estarán cubriendo You're algo a just la giving hermana o up, algo? just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. La hermana está hasta la polla, hermano. Algo pasa con la hermana, Vale, esto es el pasado, ¿no? Que se empieza a ver ya borrosillo. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot. Can you hear what they're saying? Quiet. We don't want Mom to catch us out Eran of bed. gemelos, o sea, son gemelos. Porque son iguales. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children. Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Vaya liada, tú. I'm going to kill you. No. No. I'm going to kill you. Lo he oído un poco. I'm going to kill you. Vale, final del capítulo 2. Vale, el tercero no sé cuántos capítulos tiene. Al final no dije que le iba a buscar, pero se me ha olvidado. Vale, lo que elegimos, ¿vale? Tyler se sintió confiado cuando Allison eligió su recuerdo la casa. Vale. Tyler no se sintió escuchado sobre necesitar tiempo cuando Allison aceptó mostrar la casa. 34 aceptaron la cita, 66 rechazaron. Allison tuvo esperanza de convertirse en una familia cuando Tyler perdonó a Eddie.
80% claro, verlo. Eddie se conmovió con el perdón de Tyler. Escúchame, si es que yo qué sé. Michael se sintió incómodo cuando Tyler lo rechazó. Yo qué sé, tío. Michael Avila se llama. Tessa Becky. Tessa está agradecida de que los gemelos la mantuvieran en sus vidas. El 71%. Obviamente estos juegos me hacen gracia porque siempre lo vemos desde nuestra perspectiva, como jugadores. Pero si nosotros estuviéramos en esa situación, será muy diferente. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Pretendo estar hoy un par de orillas, 3 orillas o así, ¿sabes? Y mañana me pongo otra vez. Mañana estaremos otra vez. ¿Cuánto llevo? Llevamos 1 hora y media, bueno. Otra hora y media, así, 2 horas, ¿sabes? Vale, continúa, seguimos. Once upon a time, in a deep and ancient forest, crafty goblins faced the truth about the darkness in the big wooden house. Obscuridad. Le pone la B. ¿Por qué cojones le pone oscuridad? It had come for the wise princess, driving her mad and causing her to attack them. When they started asking questions about the princess in the darkness, the goblins realized that no one else in the forest wanted to know the truth. So they dug and searched and asked hurtful questions, learning more about the wise princess than they had ever hoped to. But the search took its toll. The darkness was proving too much for Sister Goblin, and yet Brother Goblin kept diving deeper and deeper until Sister Goblin finally said, enough. And that was how the goblins found themselves separated again, hurt and confused, with so many unanswered questions and too many open wounds. Bueno, a ver cómo está este nuevo capítulo. La hermana está jodida, ¿eh? ¿Se viene pesadilla o algo? Allison, wake up. Ya te cuento. En toda la nieve, tú. El Capitán Pescanova, tú. You kill me, pone. Tú me mataste. You killed me. La culpabilidad, ¿no? You killed your mother. Matas a tu madre. Acabarás como yo. Hostia. Pues esperemos que no, ¿no? Pobrecilla. Pesadilla, tú. Hostia, eso ha sido... ¿Se está quemando la casa? Se está quemando la casa. Eso es fuego, ¿eh? Joder, que bien se ve este juego, de verdad. Vosotros no lo veréis tan bien porque siempre se pierde calidad al grabarlo, pero escúchame. Ah, vale, sigue siendo pesadilla. Digo, no joder, que se va a quemar la casa también. Hostia, empieza a ser un poco paranormal, ¿no? She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown.
Ahí vas tú. but a wan woman, alone in a deep and ancient woods. Este juego para jugarlo tranquilo, así te echas para atrás. Porque es como una película. Es ella, tú. Qué rayada, tú. You killed me. You killed me! Vaya rayada, hermano. Herencia, vale. Supongo que ahora se vendrá cuando vamos a vender la casa y tal, ¿no? Claro, pero duermen en la casa. Quiero decir. Pero vamos a ver, la hermana trabaja allí en Delos, ¿no? Con el otro, con el Michael y tal. Pero ella no vive en la casa esta. No, o sea, ella está ahí. Pero ella tendrá ahí un piso o una casa compartida o algo. No creo que viva en la casa, porque la casa está abandonada desde hace 20 años, lo ha dicho. Que la cuida el Sam, el borrachín. Ah, mira, coño, mira, está la casa, ¿no? Hostia, la bandera, tú, menos 3 FPS, va. Buah, cómo me molan estas casas, tío, sí. Toda de madera, ¿sabes? Ah, sí, aquí es donde vive, claro. Que es lo que vemos al principio del juego, bro. Esas casas de madera están tú guapas ahí, con el nevando fuera, ¿sabes? Haciendo frío, dentro calentito y todo en la polla, ¿no? O sea. Claro, cuando vamos a buscar al hermano que sale vistiendo y tal, claro, ese es el cuarto. Vale, sigue viviendo con el padre, claro. Con el jefe. Bueno, está todo rayado. Después de la pesadilla esa... Vale, parece que vamos a jugar con ella un rato, ¿no? El hermano no sé dónde estará. Supongo que dormirá ahí también, ¿no? Joder, tiene una camiseta de los Beck. Ah, bueno, claro, es el uniforme, ¿no? De donde trabaja. Pero el Michael no lleva uniforme ni nada, van a su bola. ¿Ves? El cuarto del principio. Ahora, a ver la foto, ahora entienden, ¿no? El Michael ahí. Vale, vamos a leer, a ver qué dice. Buenos días, comencé a juntar los documentos que necesitas para tu solicitud de renta. ¿Cómo? De renta. Será de alquiler, ¿no? Pero que... Bueno, claro, pagará, ¿no? Te dejaré la carpeta abajo en el mostrador de la cocina. Si aún irás a almorzar con Dee, puedes dejar los documentos y me aseguraré de sacarte algunas copias. Hoy tómalo con calma, tío Eddie. Mis famosos waffles de alforfón se están enfriando lentamente en la cocina. ¿De alforfón? ¿Qué cojones es alforfón, tío? My famous bad wheat. No sé ni puta idea. Será alguna cosa que se come allí, ¿no? He's right. Time to get my shit together. Hostia, tiene un baño propio. Hostia, qué pedazo de casa más guapa, ¿no? Claro, esto que vimos al principio, que estaba todo cerrado. Mira, el tabaco. Lo tenía escondida. Ya ves tú, vaya pedazo de cuarto, hermano. How did we go from being so alike to total opposites? I gotta think about something else. Vale. Wish I could just book a one-way ticket to the other side of the world. Ya ves, con su propia ducha y todo. O sea, escúchame, chaval. Mira qué pedazo de cuarto baño. Más grande que
que mi cuarto donde duermo, ¿sabes? There's not enough concealer in the world to erase the night I had. Lógico. Pesadilla, o sea, escúchame. Good to know I look just as bad as I feel. Vale, ya está, ¿no? O sea, ropa I could sucia. do my laundry. Vale. Ugh. El baño no pueden mear o algo, Maybe ¿no? later. Ya está. Vámonos. Quiero mirar... ¿Esto qué es? Never could bring myself to send these. Whenever I tried to tell him how much I missed him, it felt... Hola, unfair. Tyler. Sé que no hemos hablado por teléfono desde hace un tiempo y creo que en gran medida es mi culpa, así que lo siento. Eso es lo que he estado tan enfrascada en mis problemas que a veces olvido que estás tan lejos. El último año ha sido el peor de todos. Salí con un chico hace unos meses, Bobby, ojalá no lo recuerdes. Solo para darme cuenta de que es un completo idiota a quien no le importa lo más mínimo. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta o porque dejé que se llevara todo mi año escolar. Honestamente, me siento como un idiota. Pero también me siento idiota por sentirme idiota. Como sea. Creo que lo que intento decir es que la vida apesta sin ti. Te extraño tu presencia y extraño hablar por nuestra voz. ¿Quieres venir a mi fiesta de graduación el próximo viernes? No es nada impresionante, eso celebraremos con el tío Eddie y algunos vecinos. Tal vez Tessa pase un rato. De verdad, me encantaría que estuvieras aquí. Me acabo de dar cuenta de que simplemente podías llamarte e invitarte. No sé por qué te estoy escribiendo una carta, pero tal vez con todos estos tiempos separados ya se me olvidó cómo comunicarme contigo. Lo siento, espero pronto podamos regresar donde estábamos antes. Con amor, Alison. Vale. Vale, esto de hace tiempo, claro, de cuando estaba allí. Examinar. No quiero mirar la foto otra vez, claro. I never imagined Uncle Eddie was hiding so many things from me. Vale, ahora comprendemos que no es la foto. Lo vemos al principio y decimos quién son estos. Vale, este es el tío Eddie. Y este es el Michael. I could use a Michael pep talk. ¿Y esto qué es? I guess I'll have to start fresh with these in Juneau. Vale. Ya estaría, ¿no? Esto era lo que hemos leído antes, que nos lo ha mandado el tío. El tío Eddie. Vale. Esto ya está visto. Vale, creo que podemos salir. Voy a mirar esto. Now would be a good time to stop smoking and maybe do a detox for 12. Pues ya sabes, mira, cógelo y tiro por la ventana, que estás. El puto tabaco, qué asco, hermano, qué asco. Cómo dio el tabaco, el olor y todo. Ah, tiene aquí el este. Hombre, tiene aire acondicionado, pero hay aire acondicionado aquí, o yo qué sé, ¿no? Escúchame. Qué guapo el pueblo, tío. A los de Donut, ¿vale? Son mucho de pueblo, ¿eh? De pequeñas ciudades y tal. Ah, bueno, claro. Vale, soy gilipollas, vale. Vale, lo de Alaska. Claro, por eso digo, ¿por qué hay tanta... ¿Te acuerdas que he dicho? ¿Por qué tantas tumbas ortodoxas? ¿Ves? Y allí hay una iglesia ortodoxa, que es donde está la tienda al lado, ¿sabes? Claro, es porque era ruso, Alaska era rusa, coño, que se la vendieron a los americanos por un par de millones de dólares, claro. Y que habrá rusos viviendo aquí, obviamente. Ortodoxos, claro. Vale, que soy gilipollas, se me va la cabeza. I miss the slopes. Eddie looks so young here. Hombre, pues 35 años, ahí no me The jodas. days have gotten so short. It's gonna be a long winter. No, sunset, sunrise. Ah, lleva como la lista de horarios de cuando sale el sol o cuando se quita. Pero sí, lo que decía, en Donut le gustan mucho los pueblecitos, como en Arcadia Bay y todo esto. What? ¿Qué? Espera. I should probably eat something. God, I feel so weak. Vale, hay una visión. Qué guapa la casa, tú. Pedazo de casote, chaval. I always loved this one. Es un pez. Pedazo de casa, hermano. Claro, no me acordaba que vivía con el tío Eddie también, coño, se me olvidan las cosas. Pues, He doesn't like this kind of attention, but he really does so much for the community. Vale. Estimado comisario Brown, muchas gracias por traer a salvo a nuestros niños la semana pasada. Sin usted, tal vez hubieran conducido y quién sabe lo que les hubiera pasado a ellos o a alguien más. Siempre estaremos agradecidos por su sensatez. Gracias de nuevo por no registrar esto. Son buenos chicos que cometieron un error y Dios sabe lo mucho que los antecedentes reales pueden comprometer el futuro de un niño. Sabemos que recordarán sus palabras por mucho tiempo, pero, por favor, pueden estar tranquilos de que haremos todo lo posible para asegurarnos de que entiendan la magnitud de lo que pudo haber ocurrido, para que puedan crear conciencia entre sus compañeros de la comunidad. Que Dios los bendiga. Gail y Toby Locklear,
Karen y Brody Moore. Vale. I need to get all that paperwork together. Vaya Maybe that'll casón. help me focus and clear my head. La polla, hermano. Vaya casa. I wish Eddie's mom could have taught me how to do this. ¿Pero qué? I wish you could just change your mood as easily as a Vale, record. tenemos que ir a comer algo, ha dicho. Mira qué casa tú, qué guapo, chico. I wish I thought shooting some hoops would help me forget all this. I wonder what Michael would think about all this. Ya o sea, se criaron desde He even pequeños, get ¿eh? it? Todo pequeño, Michael, ¿eh? I don't feel like listening to anything Fíjate, right una now. máquina de discos de estas. Cobra pasta, el poli. O eso es corrupto. Lo mismo, te I imaginas. haven't had any time to sketch lately. ¿Esto qué es? Ah, flores, vale. Vale, más fotos. I so don't want to go back to the station. Not after yesterday. Después de la bronca que os cayó, Must be great to feel like you belong somewhere. iba a decir, ¿qué cojones hacen vestido de Halloween? Vale, que van vestidos con los trajes de nativos, ¿no? De los tribu... No me acuerdo, tribu liting o así. I almost wish the house had burned down last night. Tina West, Then la I'd que nos never fueron have de la to casa. see it again. What if I just packed a bag and left? Never looked back. Sí. ¿Esto qué es? La cartera, ¿no? Alaska, USA, North to the Future. Licencia de conducir. Un apellido Ronan. Nombre Allison. Fecha de nacimiento del 94. Género F. Ojos verdes. Peso 141 libras. No sé cuánto es, porque como esta gente va al revés del mundo, no sé cuánto son las libras. 5,7 pulgadas. Tampoco sé las pulgadas, porque como va al revés del mundo, nada. Clase D. Cuarta fecha de expedición. 10-18. Vale. Titular Bells Square. Vale, perfecto, ya está. Vámonos. Un par de monedas ahí y ya está. Mira qué guapo, tío. Es que es increíble, ¿eh? Es que se ve todo bonito, tío, de verdad. Eddie loved his Mishka so much. God, the world feels so fucking small right ¿Esto now. qué es? I've got to Seattle. find a way to get out of my head. El platillo de Seattle. Yo tengo uno de estos, pero en vez de Seattle, lo tengo de Segovia, que es el acueducto romano. Hombre, me vas a comparar, ¿no? Hombre, el acueducto romano le da 1000 vueltas, escúchame. Una cosa milenaria con un cacho de Eddie metal says ahí there's arriba, a ¿sabes? plant for every pain, except heartache. Vale, camomila, tal, vale, patés y cosas de esas. Here's the file. Just need my ID and pay stubs. Último recibo de pago, vale. Family, Allison? How could you do this to me? Hostia, hermano. I've got to think about something else. Focus. ID and pay stubs. No me jodas, hermano, que le pasa eso también aquí. Escúchame. Pobrecillo. Mira, le ha hecho la comida. El desayuno. Buah, qué locura, hermano. Vale. El guisado cremoso de cangrejo de Michael. Cebolla rallada, salteada. Claro que recordad que Michael era un cocinero de puta madre. Que iba a ser cocinero y tal. Cebolla rallada, salteada y ajo en mantequilla derretida a fuego bajo. Agregar apio y zanahoria y esperar que estén en blandos. Agregar papas, caldo de verdura y condimentos al gusto. Sal de apio, pimienta negra, paprika, pimienta roja molida. Pimentón sería paprika, ¿no? Cubrir y hervir a fuego lento hasta que las papas se cuezan. Agregar crema de maíz y cangrejo. Perejil fresco, calentar y dejar hervir a fuego lento. Servir caliente el recipiente con raja de limón. Vale. Bueno, que está que te cagas, con el hambre que tengo ahora. Examinar, a ver qué hay aquí. I should have let myself enjoy these trips more. Maybe if I make something for Dee, it'll help calm me down. Comida con Dee, vale. Es hoy, ¿no? Había dicho, don't forget her birthday gift, vale. No olvides su regalo de cumpleaños, vale. Esto está por aquí mirado. Esto es esto es lo del té, ¿no? Sí. Joder, no sé cómo a la gente le gusta el té, la verdad. Yo nada más que me lo tomo si es necesario. Cuando estoy mal o algo, ¿sabes? Pero si no... Joder, es que está guapa la casa, escúchame. A comparación de la de arriba, tú, de la de donde vivió... ¿Esto qué es? El baño, ¿no? El baño de abajo, puede ser. Ah, no, vale, este es el Eddie cuarto looked de... pretty concerned when I came home last night.
I should have talked to him about what happened, but what the hell was I supposed to say? Ah, mira, tocar saxofón. Creo, ¿no? Dwight es Ruth, tú. Don't think Eddie's worn this since that terrible blind date 2 years ago. Dwight es Ruth de The Office. Es la misma ropa, cabrón. Una carta. I don't think I know any Claires in Delos Crossing. Hostia, but I shouldn't be snooping in here. Ya, bueno, que más da, no pasa nada. No, o sea. Ah, que la ha cogido, vale. No lo cojas, coño. Vale, ya está. La deja ahí, no sé para qué. Otro que va sin cuarto, ¿no? Madre mía, qué pedazo de cuarto, qué guapo, tío. Haven't heard him play in a while. It just sits there collecting dust. Pesas. Secret keeper in her secret keep. ¿Esto qué es? Ah, otra mierda de estas. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. Vale, esto luego es para conseguir un dibujillo de esos, ¿no? Vale. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this ¿Y cómo out. cojones voy a saber yo? Ah, por el ojo, ¿no? A ver. Exacto. Pero claro, mi pregunta es... Vale, sería este. Vale, mi pregunta es... ¿cómo se descifra? Looks like this is coin operated. Looks like this is coin operated. Había monedas en la entrada, ¿eh? Teníamos monedas, ¿eh? Hay que ir a por ellas. Vale, ahora miramos eso. Vamos a intentar abrir esta mierda. Funciona con monedas. Oye, mira qué guapo el muñeco ese. Otra vez, tío. Le está dando la rayada, ¿eh? Stop sulking. Madre mía. Come on, Pasa. Don't start. Bueno, tan fácil como no darle, también te digo. Dame una moneda. Solo una. Vale, con una vale, ¿no? Vale. Ya está, no le das y fuera. Ya ves tú qué problema. Por eso a lo mejor no quiere meterse con... Mira qué guapo, tío, la casa. Por eso a lo mejor no quiere estar mucho... Meterse tanto lío, porque le sale esto, ¿sabes? A lo mejor... Claro, el hermano le suda la polla, ¿sabes? Por cierto, ¿el hermano dónde estará? El hermano duerme solo en la casa, en la otra. Secret keeper in her secret keep. Vale, echa la moneda, ¿no? Ah, vale. No way. It worked. I wonder why it needed a coin. Joder, que... También te digo, eran unas máquinas. Escúchame, has visto que elaborado, ¿eh? Le echas una moneda, cae, se abre la tapa, joder. Para ser niños pequeños, escúchame, vaya a nivel, ¿eh? This is personal. Vale, esto no debería leerlo, pero soy una cotilla. Mi querido hijo, sé que esta vez no estoy mejorando, así que quería escribirte algunas cosas. Lamento dejarte tan pronto. Te tuve a una edad avanzada, pero aún así pensé que tendríamos más tiempo. Me hace feliz saber que tendrás al clan cuando yo me vaya. Estará tu tía para cuidarte. Parece que siempre has sabido cuándo es hora de irse, desde que tenías 1 año. Supiste qué zapato pertenecía al pie correcto y solías traerme los míos cuando me estaba arreglando para salir a algún lugar. Nunca te di cómo sabías que estos... Nunca te di cómo sabías que estaba lista para irme. Pero ahí estabas, siempre con mis zapatos. Nunca lloraste ni te quejaste, simplemente me ayudaste. Espero que esta partida sea igual de fácil. Y aunque no necesitaré que busques mis zapatos, sé que me ayudarás. Tu fortaleza siempre ha sido aceptar lo que es y hacer lo que se necesita hacer, vale. Estoy muy orgulloso de ti por unirte a la policía. Las personas te verán como un líder y sé que no los decepcionarás. Por favor, ayuda a los jóvenes a recordar nuestra forma de vida. Hemos prosperado como pueblo desde el inicio de los tiempos. Por nuestros valores culturales, no dejes que pierdan eso. También recuerda la importancia de ayudar a todos, no solo a quienes encajan. Esa es nuestra forma de levantarnos. Todos tienen algo que ofrecer en la comunidad. Quizá ni siquiera ellos lo vean, así que tendrás que enseñárselo. Ayuda durante su camino como siempre lo has hecho. Recuerda, cuando levantas a alguien, eso también te hace más fuerte a ti. Ye Wak Jawan. Chegre y Chikchan, o casi pone. Mamá, vale. Perfecto. Vale, vamos a ver. Joder, somos unos cotillas de cojones, o sea. That was a good memory. Claro, Even though Tyler couldn't come. Es que realmente, estuvo él siempre estuvo en su vida. O sea, es que
Eddie must have been back and forth to Juneau all the time to these shows before he got stuck here taking care of me. Claro, fíjate, o sea, el tío se ha desvivido por ti. El otro ha llegado porque al otro le suda la polla, ¿sabes? Al Tyler, ¿sabes? Él se ha criado allí en el centro de menores, ¿sabes? Y está viviendo una vida de puta madre. Quiero decir, fíjate, en una casa guapa, ¿sabes? El Eddie le ayudaba, le hacía de todo, ¿sabes? O sea, claro, para él es muy fácil, para el Tyler decir, me suda la polla, ¿sabes? Pero para ella no, obviamente. Still can't believe Eddie never told Y me yo me he pongo was de paying parte for de fire Allison porque tiene razón, joder. Para conocer más información sobre el programa, una segunda oportunidad, pónganse en contacto con Aaron Cook. O sea, a mí el personaje de Allison me gusta más que el de Tyler, la verdad. I'm glad he never pushed me to change my last name. En la Corte Suprema del Estado de Alaska, en la Corte Familiar de Delos Crossing, en cuestión del procedimiento de protección de Allison Ronan, menor de edad. Fecha de nacimiento, tal, vale. Número de caso para designar un tutor a la menor, vale. Según lo dice sobre el tema ante el juez magistrado J. Hernández. Estuvieron presentes... la menor estuvo presente, vale. Abogado de la menor, Gail Oliver, tutor... Note, señor Edward Anthony Brown. Veredicto, la Corte determina que... Joder, que... Vale, tal, niño oriundo de la menor no es oriunda conforme al significado de IQA 25 USC, no sé... Eso no sé qué coño es. Vale, tal... Derecho parental... Vale, que sí, vale, esto es el formulario de que ella está adoptada por el Eddie. Vale, este será su baño, ¿no? Que no podemos entrar. Eso está mirado, vale, perfecto, vámonos. Hombre, salir. I can't leave without all my application stuff. Bueno, y aparte que tendría que desayunar, ¿no? Que esto está más tiso ya. I can't really eat anything Vale. right now. Entonces cogemos esto, ¿no? Vale. Hija no, hoja. Hoja informativa de arrendamiento. Allison, nombre Ronan, tal. Sí, donde vive, vale. Género F, vale. Ciudadana norteamericana, empleadora actual, miscelánea, Becky. Vale, de los Crossing, vale, fuera. Lelo. Vale. Fecha del 1 del 10 de 2015. A quien corresponda. Con respecto a la solicitud de renta actual, confirmo que la señora Allison Ronan lleva empleada la miscelánea Benny Betty Vicky desde junio de 2013 y actualmente sigue trabajando como asistente de contabilidad. Este puesto implica captura de datos, proceso y registro de transacciones, contabilidad, preparación de los presupuestos y reportes. La señorita Ronan es empleada de tiempo completo en este puesto y obtiene un salario anual de 24.000 más bono. 24.000, 2.000 pavos al mes, ojito. No tiene expediente disciplinario. Hostia, pues entonces, quiero decir, tiene 2 empleados la tienda, 2 empleados. Más el tío que curra allí. Entonces tiene que hacer buen dinero, la tienda. Pero para ser de pueblo... o sea, normalmente las tiendas de pueblo las llevan los dueños y ya está. No suelen contratar a nadie, ¿sabes? Si los dueños tienen hijos, pues llevan hijos, porque son tiendas pequeñas en un pueblo, ¿sabes? No es lo mismo que en una gran ciudad. Pero claro, que tenga 2 empleados cobrando 2.000 pavos al mes. Disciplinario está, vale, más información, tal, vale. Dueña de la tienda, vale. Perfecto. Vale, esto la firma la Tesa, supongo, ¿no? O el padre, tal. Bueno, el padre, el marido. Bueno, pues ya está. ¿Y qué hacemos con esto? Examinar, mirar. Where did I stash my pay stubs? And where did my wallet end up last night? Coño, la cartera está aquí. Que la hemos cogido antes. La cartera está aquí, vale. Esto no lo pillamos, venga. Abrir, ¿no? No me deja cogerlo. Vale, nada. Vale. Por cierto, voy a mear otra vez. Me estoy meando, tío. Estoy todo el día bebiendo agua, pues claro. Voy a bajar un poco. Joder, que por culo da el puto aire, hermano. Venga ya. Bueno, dejo aquí con las vistas, ¿vale? Mira, mira. Ahora, cojones.
Why can I never remember where I put things away? I think I dropped my bag around here somewhere. My room's probably a good place to start looking. Vale, vamos a seguir. Que no paro de mear porque no paro de beber agua, pero es que hace calor, tengo la garganta seca, entiéndeme. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Oye, podemos salir aquí fuera, ¿no? Al fresquete. I wonder what Tyler's up to out at the house. Ah, está en la casa. Hermano, y dejas al hermano dormir allí. Quiero decir, yo que sé, la casa está ruinosa, ¿sabes? Que menos que decirle, oye, vente para acá. Hay un muñequito, no sé si puede cogerlo, ¿no? Es que está súper detallado el pueblo, escúchame, la polla, hermano. Se le ocurren estos juegos, obviamente estos juegos son todo visual, ¿no? Y entonces se tienen que currar bien, pero está muy chulo, la verdad. Vale, habrá que subir arriba, ¿verdad? Esto no lo he abierto. Paperwork's not down there. Vale, esto debe ser el Paperwork's sótano. not down there. Me resulta raro que estén aquí una habitación, ¿sabes? Lo normal es que aquí haya un baño, ¿no? Y arriba estén las dos habitaciones. No le voy a dar, escúchame. I told him I wanted to stop messing with those memories, but he wouldn't listen. Vale, ella la afecta, ¿no? La afecta. Brother, sister, we look out for each other. That's what you said. Es ella, claro. Cuando la You trajeron don't aquí, mean supongo. what you say, do you? They're just no. words. You left me, Allison, all alone and scared. Niño, no me toques los huevos, que dijiste tú que te la jugabas por mí. Anda, puto tonto, cállate, anda, que eres tonto. Vámonos. I can't deal with this right now. This isn't real. He isn't real. Hostia, es que la entiendo, de pobrecilla, tío. Vale, vamos a abrir. Están aquí los documentos, ¿no? God, where is it? Puede que tenga que ver ese poder de hablar entre hermanos y esto de ver el pasado, puede que tenga algo que ver con los nativos o algo, con los indios, los nativos de aquí. ¿Sabes? Como que es un poder o algo. Vamos a mirar por ahí, a ver. Hostia. La foto de graduación será, ¿no? Hostia, déjame verla, coño, no me jodas. No me deja verla, vale. Para hacer la foto de graduación, ¿no? Hombre, el baño no creo que estén, ¿no? O sea, escúchame. Es que se ve súper bien, fíjate, hasta la camiseta, ¿eh? Se ve que es de tela, tío. Se nota la tela, se nota que está... Joder, está todo bien hecho, está currado, la verdad. Aquí debajo puede estar, ¿no? ¿Y dónde cogemos las llaves? Not here. ¿Seguro? Coño, pues si no lo sabes tú, ¿dónde lo sabes yo? Ah, ahí. Una carpeta, claro. Vamos a leerlo. Recibo de honorarios, vale, tal. Alison Ronald, vale, periodo de pago, fecha del cheque, ingreso. Ingreso bruto, 11,50 horas, 40. Hostia, echa 40 horas a semana, ¿eh? Son bastantes en una tienda, ¿no? Encima en un pueblo, o sea, normalmente siempre cierras antes. Tal. Seguro médico, ¿no? 6 pavos. Seguridad social, 28. Impuesto federal, madre tú. Total, 460 pavos. Deducción, 104. Pago neto, 355. Pero yo no sé, la seguridad social que pagan allí, ¿para qué? Si tienen que pagar por todo, ¿no? No, cógelo.
Aquí paga seguridad social, pero se va para los médicos y tal, pero ahí que tienes que pagar por todo, no sé, no entiendo. Here they are. Ya está para abajo, ¿no vamos? ¿O dónde? A ver. Aquí. Toma tu identificación y recibo de pago para solicitud de renta. Ah, bueno, claro. Para la otra casa, ¿no? Está todo guapa, todo bien. Bueno, nos tenemos que vestir, ¿no? Pero primero habrá que coger esto. The paperwork's not down there. Me molaría bajar. Y vas a dejar eso ahí. A ver, si no tienes hambre, es lógico, ¿no? Bueno, podemos coger ya, ¿no? ¿O qué? No, o sea, no sé. Entonces no sé para qué es esto. Vale, pues entonces nos tendremos que ir porque salen las botas. Vale, perfecto. Que van calcetines, ¿no? Sí. Hombre, lógico, ¿no? Debe estar calentito el suelo con calefacción de esa de... So many months of snow boots ahead. Pero póntelas, ¿no? I can't leave without all my application stuff. Pero está todo ya, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, bueno, a lo mejor queda la cartera y todas esas cosas, ¿no? Y la llave del coche. Abrir, no. La llave del coche y tal, ¿no? Una caja. Vale, aquí no puedo salir. You swore, Hostia. Allison. Cállate, niño pesado, hermano. Qué pesado, This is chaval. nothing. Bueno, a ver, que no es el hermano, es... Eso es su cabeza. Pero ya está todo, ¿no? Toma tu identificación. Y recibo de pago para la solicitud de renta. Tu identificación. Mirar, examinar, es que no me deja cogerlo, o sea, escúchame. I can't really eat anything No quiere right comer, now. vale. Vale, vamos para arriba otra vez. Esto no creo que sea, ¿no? Esto no, estos son cupones de café y tal, ¿no? Aquí no hay nada. La carta. Te dejé la carpeta abajo. Puedes dejar los documentos. Si aún irás a almorzar con Dee, puedes dejar los documentos y me aseguraré de sacarte algunas copias. Hoy tómalo con calma. Mi famoso Wolf, vale. Pues ya está. El mostrador de la cocina está, joder. Pero ya estaría, ¿no? My driver's license should be in my wallet. Or in my bag. Ah, vale, joder. A ver, pero cuando tú coges eso... Y aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí. Claro, aquí tendría que estar el cuarto de... suyo, ¿no? Vale, no dice nada de esto. Aquí lo lógico es que estuviera su cuarto, ¿no? Ojo, la casa me mola un huevo, ¿eh? Vamos. Vamos a coger... Aquí, ¿qué coño había? Vale, hay que coger la cartera. Vale, esto, vale. Es que está todo lleno de notas, ¿eh? Vale, la cartera, abrir. Cógelo. A ver, pero no entiendo por qué lo sacas. This place was never much more than a bachelor pad, huh? There was so much I planned to do. All those sacrifices I made. And how do you repay me? Lying to my face? You're not my child. Tiene una escopeta ahí, ¿eh? My clan deserves better.
¿Y qué cojones tiene que ver tu tribu, hermano? Si esta es tu casa y tu vida. This never happened. Claro. It's just brain vomit. En las escenas se sube un huevo la voz, tío. Yo no sé por qué. Vale, venga, vámonos, anda. No te rayes. Where's that coming from? Phone should be somewhere nearby. Aquí va a haber pesadilla de fijo, vamos. Yo te cuento, ya la música empieza, Va, al hermano está pasando todas las visiones estas le está pasando factura a ella. Al otro, pues, no sabemos, parece que no, pero vamos. ¿Ves? Pero eso es ella, ¿no? Ah, la madre, tú. Qué rayada, tú. My dove. Only thieves and monsters hide in the dark. Fly back to the light, Allison. What the? Vale. Vamos a buscar. No. I cannot deal with you right now. No, ahí no está. Suena por ahí, No. No phone here. Está aquí. En uno de estos dos, Not here. En el otro. No phone here. ¿Dónde cojones está? Buscar. What's it doing here? Es el hermano, ¿no? O la de la casa, ¿no? Hey, Dee. Finally. Ah. I was starting to get worried. Why didn't you pick up? Yeah, sorry. I didn't have my phone on me. Okay. Well, I just wanted to make sure we were still on for lunch. Yeah, of course. I'm getting ready right now. That so? Because it kind of sounds like I woke you up. That's just how I sound. Anyways, I still have a few things to do before I can leave, but I'll be there. All right, hun. See you soon. Get it together, Allison. Joder, pobrecilla, tío. Grab the file, get dressed, and head out. Sí, anda, vámonos porque... It'd be nice to make a gift for Dee. Hostia, mira, para hacer... Tallado de madera Not es. enough time to carve something for Dee. No, hombre. Eddie can't cope with getting rid of any of Carol's stuff. I've been pretty grinchy about Christmas since I came here. Eddie tries so hard. You should have taken care of yourself first, Marianne. We deserved that. This is a totally different life. Y se supone que la da arriba la madre o algo, ¿no? Hace un regalo. Pero ahora, escúchame, no te da tiempo ni de coña, ¿sabes? O sea que es esta la que sí le da bien. No es del... Hombre, el regalo se te lo compra hace ya un tiempecito, ¿no? Un lobo, ¿no? Ah, claro, le va a hacer el perro, ¿no? Hostia, qué guapo, tú. Un llavero o algo. Vale. I miss you, Pup. Ah, el perro que tenía el otro, claro. Oh, mira qué cosa. Ah, de pesca. Mirar. Licencia será, ¿no? Claro.
Vale. Alison Ronan, vale, es de ella. Vale, perfecto. Vale, esto es una caña de pescar, tampoco está, yo qué sé. Escúchame. Sube. Coño, justo han llamado, ¿sabes? Mira la raqueta de nieve esas. Es el hermano, ¿no? Supongo. No. Morning. Hey, Allie. Hey. Hi, guys. What are you doing here? Tessa and I were worried after you called in sick last night. She's busy at the cafe, but she sent over some coconut cake, since you won't be making it in for lunch. That's nice, Tom. Thanks. I'm gonna head on inside. Hostia, qué pedazo de pastel. Freezing my butt off up here. Okay, thanks. Is Tyler not around today? Está ocupado. Es majo y tal, No, pero quiero decir... He's, busy. Out at the old house. I see. It must be hard to sell the place you grew up in. So many memories, right? Oh, it's okay. We'll get over it. I really hope so. So, Tessa told me a little bit about what happened at the cemetery. Yeah, I'm sorry it got so intense. It's just, we really needed to understand why Marianne did what she did. Especially Tyler. Oh, of course, of course. She gets that. You two didn't say anything she wasn't already thinking. She spent years blaming herself. Well, she wasn't the only one involved. There was a lot of blame to go around. I'm glad you're able to see that. It seems like your brother, well, he's not nearly so forgiving, is he? Hombre, la perdonamos, coño, con el Tyler. He has joder. been pretty harsh. Especially on Eddie. A ver, But pero porque we no both tiene got relación con tired nadie of de people aquí. lying to us for our own good. Yes, of course. Totally reasonable. Though, I am sorry you're the one taking all the repercussions. Ya ves. I heard about the fight with your uncle. I really hope your brother appreciates your sacrifices. He will. I mean, he does. I'm sorry, but I'm pretty beat. Oh, of course. I'll let you rest. Tell Michael there's no need to hurry back. Okay. Hermanos, son la Thanks for polla, stopping tío. by. O sea, Bye es tan now, malo take care. y te llevan un pastel a casa. El otro no. Tranquilo, cuando vuelva a Sorry for trabajar, cuando se haga abandoning los you out huevos. there. Pro tip: avoid catching a ride with Tom at all cost. Did he talk about the new spicy chocolate bars? Yep. And exactly what they do to his digestion. Well, Ahora he libre. said you don't have to rush back to the store. Oh, good. Because I did not plan to. I've been overdoing it on double shifts this week. I'm beat. I know the feeling. Cabrón, que es una tienda de pueblo. Que vas a vender aquí? Ni que fueras Mercadona, ¿sabes? No me jodas. Help yourself to some waffles if you want. That's Eddie's way of saying I'm worried about you. Oh, that's cute. But I had a ridiculously huge breakfast, so... Mira qué guapo el I'm regalo, good. tío. La deja ahí. I don't know about you, but I just really need to get out of Delos Crossing. Well, we're on our way soon, Yo haría right? como Right. el tío y me metí a la poli, ¿sabes? I don't Tomar por know. culo, hermano. I've just got this feeling it's gonna fall through and I'm gonna be stuck here forever. That's not happening. We've got a plan. Vamos a ver I'm qué glad dice. you're here, Michael. Thanks for coming. Coffee and a friendly face is just what the doctor ordered, right? I just feel like cuddling up in front of the TV all day. Maybe finally binge that last season of Witches of Eldom. Then do it. Se la polla, I hermano. gotta drag my lazy ass out to have lunch with Dee. Allison, what's going on? Se lo contamos. Ah, bueno, creía que le iba a contar lo de que ve fantasmas. Vale, le vamos a decir a este la verdad porque este es colega de hace mucho tiempo, entonces es un amigo, entonces se lo voy a contar. Tyler and I had a El fight otro nuestro last night. jefe, más o I menos, was bueno. so excited to have him back, but Aunque es buen tío, pero what bueno. if 10 years was too much?
and we're too different. I don't think so. You just need to get to know each other again. Start with the small shit. Figure out what each other's favorite foods are, you know? And then build up to the big stuff. Yeah, that makes sense. The last few days have been a lot. And it's totally okay to be overwhelmed. You're gonna figure it all out. Families are fucked up. They're basically fuck-up factories. You're right. I just need to relax. Hermano, qué raro, mira así como de lado, ¿sabes? Es un poco raro, tío. So, La cara, tío. maybe this will cheer you up. I think I found the perfect place. Check it out. ¿El sitio perfecto para qué? ¿Para pescar? Pretty cool, right? Deposit's a bit high, but it's got 2 large bedrooms and a view of the channel. Ah, casa, dice. Honey, you're really going to give up our home to live in this ugly box? A ver, aquí. Allison, look at me. You okay? I'm just... I need to... I just need to sit down. It's okay. I got you. Pues supongo que por eso se querrá ir, ¿no? Porque tiene estas visiones, pero claro. ¿Las tendrá de siempre o no? No creo, ¿no? Vamos a contárselo que más da, tío. Parece buen tío. God, everything? Bueno, de aquí todo el mundo parece buena gente. My anxiety's through the roof. I can't eat anything without getting sick, and I've been seeing things. Memories. Of Marianne, and me, and Tyler when we were kids, and Eddie, and... It used to just be stuff I'm pretty sure really happened, but... Sí, pero lo que está viendo son visiones, ¿eh? Now I see them everywhere. Shouting every shitty thought I've ever had about myself. I don't know how much more of it I can take. That's intense. I'm sorry, Claro, pues esto es todo a partir de ahora, de que ha venido el hermano. Y estáis anything investigando like y tal. this happened to you before? A ver, que nos lo va a decir si le había pasado antes. Right after Marianne died, I had a lot of panic attacks, but nothing exactly like this. Sí. Hermano, al Tyler, o sea, que le den por el puto culo, escucha. Vamos, yo tengo que hacer eso y le dan por el puto culo. I hear you. Ha empezado todo desde que se lo ha dicho. You must think I'm completely nuts. No. I think you went through some really bad shit. You never saw anyone about it, right? Yeah, I've looked into therapists a few times, but they're all so far away and so expensive. Well, you know what I went through in 2011. No. I don't know if I'd still be here if I hadn't gotten help. You got that money coming in from the house. For our apartment in Juneau. I don't want to bail on you. Ah, vale, se van los dos juntos, coño. Look, I know you hate letting people down, but you gotta put your own oxygen mask on first. Al hermano, le dan por culo, I get that. And so does Tyler. Thanks. I'll try. Desde que está el hermano va... I really need to work on the house today, but Tyler's crashing out there. Not sure if I'm ready to face him. If you want, I could go out there, see how he's feeling, and if he's ready to talk. What do you think? Vale, eso podía funcionar, vete tú. Yo me quedo aquí en casa. Yeah, maybe that could work. I hope he'll talk to you, though. He's never been the best at opening up to new people. You sure? Como que no, si estuvimos... Yeah, of course. I don't mind trying if it might patch things up between you two. Joder, con la puta silla de los cojones, I'm gonna be hermano. late for my lunch with Dee. I still need to change and stuff, but I can drop you off at the store if you want. Sure, thanks. Ah, vale, este no tiene carné, ¿no? Michael, thank you for listening. No tiene carné de conducir, por eso tenemos que llevar a todos lados.
Cómete los waffles, esto. ¿Cómo se dice? Gofres, ¿no? Eso es. Cómete los gofres si quieres. Vaya casoplón, hermano. El poli, ¿eh? ¿Cuánto cobra el poli? 5.000 pavos al mes. O más. O sea, me dan esa casa, hermano, me voy para allá echando hostias. Hi, Dee. Hey, beautiful. You okay? 'Cause, girl, you look like shit. I haven't been sleeping well. But here I am. That's how much I love you, right? Aw. Well, I appreciate us having a girls' lunch anyway. Just give me 5 minutes so I can finish off this paperwork. Oh, no rush. I need to drop off some stuff with Eddie. All right. Oh, help yourself to some cobbler. Mrs. Romero sent it over after I caught her flasher. It's in the break room. You better hurry before Greggs kills it off. Mrs. Romero's cobbler? I'm on it. I'll meet you in there when I'm done with this. Morning. Hola, Miss Ronan. Cabeza alfombrilla. Hey, Greggs. Hey, Allison. What brings you here today? Just needed to drop off some paperwork with Eddie. Chief's busy right now, but you could leave him in his mail slot. Hey, Greggs. Going around in circles? Nothing really. Just waiting for Dee. Then pull up a chair. Jala una silla. No tiene hambre, Ooh, ¿no? these look like wild berries. Mrs. Romero must have frozen them over the summer. Oh, yes, she takes her cooking seriously. Tiene buena Very pinta, Me seriously. cago en la puta. Ooh, these Vale, look pero like wild berries. no creo que puedas comer, Mrs. ¿no? Romero must have frozen them over the summer. Oh, yes. Is anyone ever gonna clean these up? Hermanos, tirar la basura, ya está. Vale, no me va a dejar comer, ¿no? Quiero decir. A ver, si no se puede comer los gofres, supongo que no podrá comer eso, tío, por hecho. God, I hope no one got hurt. Días sin ver un oso, 0-0, vale. Vale, o sea que ya han visto uno, ¿no? Utilizar. ¿Para qué se quiere lavar las manos? Sí, ¿no va a comer, no? ¿O sí? What was going on with me this morning? So fucking scary. Joder, que tenías un lío. I love the smell of this soap. Ya, o sea, fíjate, la van aquí los uniformes. No tienes que gastarte tu dinero en lavarlos en casa, lo van aquí, ¿sabes? You alright, kid? Yeah, just super tired. No me deja comer, A ver, está hasta la polla, ¿no? Es decir, estoy mirando por aquí, no me deja coger plato ni nada. Vamos a ver al tío. Está arriba. Try not to hang out upstairs too long. Chief's orders. Sorry. Claro, después de la que liamos, normal. Está aquí. Sounds like Eddie's busy. I shouldn't bother him. ¿Puedo mirar? Uncle's in there. Vale, no me deja entrar. He's really letting that guy have it. I should probably drop the paperwork here. Eddie's gonna be busy for a while. Mr. Gerkel, can you confirm the reason for your visit to Devil's Cross? I probably shouldn't eavesdrop. Calla, coño. But Maybe you know him. Works at the post office. Name's Danny. no more snooping. So you're here to visit family and also to hunt moose, correct? You had a tag for up near Miller. Correct. Season's closed in Mm. most places around here. Lucky Ya sé draw. quién es. Sure was. So that moose we found in your truck, you harvested that in your permit zone, did you? Of course I did. I'm not some goddamn poacher. El hijo puta este, ¿no os acordáis? El que estuvo en la tienda, que nos encontramos también en el ferry. Que estuvo diciendo, maté al ciervo. Thing is, some troopers out near Crystal reported finding empty cases by the highway in a closed season zone. Gonna need to inspect your rifle and hunting gear. What? Está Why would pillado. you think those cases were mine? Well, we got a tip that you were bragging about down in a moose up that way. Claro. This is some bull. Que estuvo diciendo, I lo should grab a maté. piece of cobbler before Greggs inhales all of it. Ah, vale, ahora quiere pastel, vale.
A ver si vas a desayunar con la otra también, ¿no? Now look, officer. Chief Brown. Que dijo, se me puso enfrente y le metí. Lapse in judgment. But you're free to keep the meat if you want. And I swear it won't happen again. We all good? Is that a bribe, sir? Look, you're already facing multiple misdemeanors here. Permitting violation, unlawful possession of game. I'm pretty sure you don't want to add felony bribery to that list. Sorry. Anda, que vaya pieza el hijo puta, ¿eh? Me quedé escuchando, pero bueno, ya hemos visto, ¿eh? I wonder how Uncle's feeling about me moving away. We haven't really talked about it. Vamos por el pastel, luego ya... Ahora sí. Dessert for lunch. Pretty cool, right? Pretty cool, yeah. I've always had a sweet tooth. Got it from my mom. She baked darn near every day. Need to start being a little careful, though. Doctor's orders. Luego te haces cambiarte de peinado, hermano, que madre mía. God, that kid can eat. Linda's pretty concerned, but, growing boys, right? You were not kidding about the cobbler. This may be her best batch ever. Right? What are you having? Trout pie and, black radish. I'm on a diet. A cobbler diet? Hey, shh. I won't tell if you won't. Vale, hermano, me suda la polla, ¿eh? Hey, Gregs. So, what's the criminal underbelly of Delos Crossing been up to lately? Poachers, vandalism. What are they talking about? They're talking about none of your business, young lady. We haven't had a three-pointer coffee break in a while. You remember how that one shot of yours went wild and smashed the picture of old Chief? Straight away. On my way there next. I'm gonna have to tell the whole hospital what happened. So, I have that Me está dando el little pesado. criminal locked up in a kennel in the back of my car, and I really kind of need to get to work. I'd appreciate it if you could take him to animal control. Hermano, cállate ya, que eres un pesado, cállate. Yeah, sure, I'll handle it. You did the dirty work, so I can take it from here. Thank you. Thank you. You can't imagine how many hours we've spent on this case. Ahora va a decir, me I think I'll need to requisition your dog's talked about kennel for the day, eavesdropping. though. Joder, no eres pesado, hermano. Cállate ya un puto mes, hermano. Que eres más What you pesado. Oh, about that dock strike and the trouble these folks are causing for everyone else. Ugh, I hate strikes. What is this, Paris, France? Come on. It's the only way most people have to get anyone to listen. Hey, Gregs. Anda, pírate, pesado. Never mind. ¿No nos podemos ir? Vale, tenemos que esperar, vale, ya está. Si es que eres imbécil, cállate, anda. Vámonos con esta. Que no podemos. Hey, sorry I kept you waiting. Ah, vale. No worries. You'll never believe it. We caught the mailbox bandit. And guess who it was? ¿Un niño? Let me guess. Some bored kid? Wrong. It's a raccoon. Delos Crossing's most wanted turned out to be some trash panda stowaway. Ya ves, eh. And this is how legends begin. Quiero decir... Anyway, I'm so sorry to bail, but I gotta run this little guy to animal control now. Troco, que lo lleve el Probably otro. best I take a rain check. Oh, it's okay. Totally, I understand. Duty calls. Aunque claro, está reventada de no dormir de las putas pesadillas. I brought you a little something to make up for missing your birthday. It's not much, but... You're kidding. I love it. guapo. Did you make this? How did I get so lucky? A lo mejor le falta un poco de expresión a las Delos caras. Crossing's not going to be the same without you, girl. Oh, come on. Right, I'll call you later. And try to get some sleep, all right? See ya. Vale, y ahora vuelve este para darme la chapa, ¿no? Well, there go my lunch plans. Hey, your brother didn't tag along today? No,
He didn't really want to show his face around here after the mess he made yesterday, huh? Lamento eso, vamos a ir. Yeah, I'm sorry about that. It got kind of out of hand. Don't worry. We know it wasn't your idea, but look, we're all worried about you. This isn't the Allison we know. The Allison you know? Yeah. The sweet, smart girl who'd never hurt anyone on purpose. A ver, que no he hecho I know nada, you two and the chief made peace, but I gotta say, it ate at him all day. A ver, está cabreado, ¿no? No quiero hablar. No seas pesado tú. I'm sorry, but I really don't want to have this conversation right now. I had a rough morning. Claro. Vámonos, anda. Vamos para casa, te tumbas ahí. Aunque bueno, a lo mejor vas a estar viendo visiones. All right. I just want you to be careful. I've been doing this for a long time. And people, they mostly don't change. Even when we really want them to. Look, I'm really tired. Can we not do this? Allison, I like you. I really do. I've known you since you were a kid. You're honest, stable. You're not a troublemaker. ¿Qué le pasa tú? Está entrando. I mean, if he goes down, don't let him take you with him, okay? I can't do this. Oh, you okay? Please just let me go. I need air. I need some air. Hostia, tú. ¿Está el pueblo maldito o algo, tío? Está todo el mundo... Digo, Pues que tengo teorías aquí muchísimas, pero vamos. Ty, are you there? Tyler? Answer me, please. No le llega, coño. El wifi. Fuck. Why is he ghosting me? God. I can't breathe. Please stop. Hostia, está mal, Okay. I've been here before. ¿Qué tiene que hacer? This will pass. Mide el tiempo que mantienes presionado y sueltas para olvidarse. I just need to breathe in and out. Follow the circles. Vale. Es darle a clic cuando aparezca. Ya está, muy difícil. Just a little longer. Vaya ataque de ansiedad más gordo, tú. Está dando, vamos, de escucharla ahogarse, ¿sabes? Vale. My heartbeat's slowing down. Hold on. Es una aplicación para el estrés, ¿no? Para la ansiedad. You're getting there, Allison. You're getting there. Me está dando a mí de solo escucharla, ¿sabes? Me estoy poniendo malo. I'm okay. I'm okay. What's happening? Are you okay? Yes? Are you fibbing? I'm scared. I don't know what these people are gonna be like. Or when I'm gonna see you again. We can still undo it. We can tell them what really happened. No way. It's done. Yo se lo diría, de todos modos al hermano. Le diría, oye, escúchame, que me están dando ataques de pánico. Y estoy viendo cosas. Vamos a parar ya, porque desde que hemos venido... It's time to get going now. Come on. Wait, Chief. Just a sec. Hey, Borracho. kids. I went back to the house and got a few things for you. I know how much he's meant to you. Thank you. Thank you, Sam. Oh, kids,
This is just goodbye till next time, okay? Allison? What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? I think I had a panic attack. Eso, ataque de pánico, no de ansiedad. Que no sé qué diferencia habrá, pues será más o menos parecido, ¿no? It's gonna be okay. Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. I'm sorry. This morning has just been so... Está apagando el aire. God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? I've just been so wrong. About everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No. It wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back, and your big move, you know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. Vamos a decírselo. That's not true, Uncle. I was there. You were 11 years old. There was nothing you could do. Parece que debe de ir en Chirona, lo mismo. You can't go on letting it haunt your every waking moment. A la cárcel. Look, you're not your mother, okay? What do you mean? La madre veía visiones, ¿verdad? I mean, something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but it never left her. You can't make that same mistake. You've got to tell those ghosts to move on. Hostia. Y se la ha pegado a ella, Uncle, ¿no? it was me. A lo mejor no se tendrá que haber dicho. I was the one who had the scissors. What? Buah. What are you saying? Vale, ahora tengo que elegir, ¿eh? Escúchame. She was Bueno, threatening no, Tyler. So I stabbed her. A ver, fue en defensa propia, coño, no me jodas. I killed her. I killed my mother. But Tyler confessed. He went to Fireweed. We lied. Se va a cabrear, We ¿eh? lied to everyone. No. De todos modos, una cosa. ¿No vieron las huellas dactilares de las tijeras? How could you let him take the blame? It was a mistake. Si estaban las huellas dactilares de Alison fue, obviamente, But we con were in tijeras. shock. Pero del hermano no había, entonces es lógico, Tyler ¿no? wanted to take the O sea, blame. no sé, vamos. O sea, creo que es algo And I básico. let him.
should have told the truth. Must have really hurt. Keeping that inside all these years. I pretty much just bottled it up. And now it's all I can think about. Everywhere I look, she's there. I can't take it anymore. Es que se tiene que aspirar del pueblo, yo creo. El estar en el pueblo la está volviendo loca. It's not easy to admit something like that. It takes a lot of courage, Allison. I should have seen it. So sorry. None of this was fair to you two. Thank you, Uncle. How are you feeling now? Any better? Relieved, actually. And really tired. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah. Yeah, that's right. He did. Nuestro ¿dónde? A ver qué dice. I remember he brought us our goblin figurines. And we had a big group hug. Yeah. He borrowed the house keys so he can go out and get them. He was over at our house a lot. Fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so Te he dicho que no, cojones. It's a possibility, but I never found any proof, no. Coño, una prueba de paternidad de esas. Are you sure that's a good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. Pero vete tú sola, deja al Tyler, porque si no te la va a liar otra vez. I'll call you later. Vete tú sola. Vale, venga. Vale, supongo que vamos sola, ¿no? Vamos a dejar el hermano por ahí. Que esté en la casa con el otro. Coño, el pelo negro, ¿no? Ahora. Okay. You can do this. Hostia, se le ha cambiado el color del pelo, tío. Si la pelirroja y ahora tiene pelo negro. Vale, iba aquí, ¿no? Good. He's here. Va. Vale, a ver. Mira glaciar, se puede ver. Ya, vaya vista. Vale, parece que se está descongelando un poco el puerto, ¿no? La casa es aquella, ¿no? Aquella de allí al fondo, no creo, no sé. Vale, no podemos hacer mucho. Vamos a ver ahora con este, ¿no? Let's do this. A ver, sé que trabaja aquí o vive aquí, ¿no? En el puerto. Oh, Allie,
Ahora tiene pelo naranja, ¿os habéis dado cuenta? Sam. Pelirroja. Are you okay? Yeah, I'm fine. What are you doing? My cousin Arreglando, Billy ¿no? bought an old motorboat, but that fool drowned the engine taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Can't put any of the chain or the valve covers back on. So, did you need something? Quería hablar. I was hoping to. I actually wanted to check out your boat, is all. Yeah. All right. Laura, la mujer que tenía, ¿eh? Here she is. I haven't seen your boat in the water for a while. Yeah, it was time for her annual haul out. That seems like a long time for routine maintenance. Well, you know, I mean, it's not like I can take her out anyway. They want old Sam to, dry out a bit. Oh, yeah, that seems sensible. Vamos a cotillar. Impressive collection. You want some? Take them. I don't really navigate anymore. Thanks. So, how's she doing? Huh? Oh, that's a really nice sextant. Well, it sure is. It's a present from my old crew for my 30th birthday. Hey, an encyclopedia of astronomy. I have this one. Oh, yeah. That's a good one. Real detail. Vale. Oh, I know this one. The introduction will be forever burned in my brain. Yeah, your mother gave that to me. Really got me thinking about things. Where's your brother? En la casa. Back at the house, I guess. So, what's he getting up to today? Who knows? All right. Vale, está aquí, pero... Mira la ancha aquí. Sí, supongo que dormirá arriba, ¿no? O algo. Tiene como una oficina o algo, no sé. Vale, quiero hablar, pero bueno, vamos a ir primero a ver qué pasa tú. El Instituto de Océanos de Alaska advierte sobre la... Oh, besados. Despacio. Slow. There's a lot to do. Of course. I mean, there's a whole lives in there. Real shame. Hay una carta rota ahí. Tal. Lucky Lane, Samuel Kansky, resuelve de su cuenta. Pago recibido. Le pagan dinero. Ah, no. Goddamn Billy buying some corroded, rusty-ass junker. Corte judicial, tal. Se conversación en la corte. Conducir bajo la influencia de alcohol estupefaciente. Boleta, Asociación de Pescadores de Alaska. Elección de los representantes regionales del sureste, miembro ejecutivo nacional. Instrucciones para votar. Vote marcando una X y la casilla junto al candidato que elija. Solo puede votar por un candidato. Nombre candidato: Jonathan Shelby, Michael Wong. Vale. Y esta carta rota. Hola primo, te dejé mi bote hace un mes y por lo que veo lo único que has hecho es probar cuánta cerveza le cabe. Te pagué por adelantado como un favor, porque sé que lo necesitas pero necesito mi bote. Maldición, la familia es familia, pero tenlo listo para este fin de semana. O lo reportaré como robado y sé que estás cansado de tener a Brown detrás de ti. Contesta a tu maldito teléfono. Claro, esto es lo que estaba diciendo al principio cuando hemos entrado. Dice, familia es familia. Hermano, pues arréglalo, coño, ¿sabes? Pues te va a meter en la cárcel. Ah, vale, esto lo puedo coger. Vale, los ostiones están desapareciendo en una velocidad impresionante debido al aumento de la acidificación del agua de los océanos. El incremento de los niveles de dióxido de carbono y una elevada disminución en el pH están amenazando la supervivencia de todos los organismos del océano, lo cual está provocando que el científico marino esté mal lo peor. Claro, a ver, es que lo que hay, ¿sabes? Más mierda en el océano, pues se refiere a menos
animales y tal. Toma tú, échale esto, anda, que me haces tonto. Would this help? Oh, thanks, princess, but that ain't it. It's in a red can. Not a princess. Lata roja esa de ahí, ¿no? Bueno, pues nada, tronco, o sea, escúchame. No bananas on board? Really? Damn right. It's not just superstition. This one time, this greenhorn brought one on board. Well, you wouldn't believe the day we had. I'm listening. Boat was 50 miles south in the Pacific, and our hold was full of the morning's catch. Started pulling in our nets when they got all tangled up in our propellers. Made the damn things useless. Stopped us in our tracks, miles off land. ¿Qué culpa del plátano, hermano? So you blamed the banana and not the fact that you had a brand new crewman? Bananas are bad luck, sure as hell. Every single time I throw a banana off board, the fish start biting. All right, if you say so. Oh, damn it. What happened? I busted my finger with that stupid wrench. Grab me a gauze. Should be in that cupboard over there. ¿En dónde? ¿Aquí? Ahí, ¿no? No. No sé dónde coño está. Me dice el armario de ahí. ¿Pero dónde está ahí? Uy, ahí hay algo, ¿eh? No, eso no puede ser. Debe estar aquí, ¿no? Ah, aquí es, ¿no? Esto debe ser el botiquín o algo, supongo, ¿no? Sí, este es, vale. Ey, eso no vale. Lo rojo, ¿no? El bote rojo. Bueno, esto no creo que haya ahí, ¿no? Claro, supongo que eso será todo de curas y mierdas para curarte. Toma, anda. Hostia, vaya corte, tú. Lávate las manos. Sam, are you our father? ¿Qué haces? Figured you'd ask me that question someday. A ver, todo el día por nuestra casa y conocías a la madre, pues ¿qué te voy a decir, tronco? Well, pero coño, así de repente. I wish I was. What the hell kind of answer is that? I'm sorry, Ellie. But the man you're looking for, he ain't me. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here getting angry at me for something I got nothing to do with. Pero estabas tan cerca. No vamos a liarla, tío. No quiero liarla. You two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but I'm no coward. You must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Mary Ann would ever think twice about a guy like me. I'm so sick. Hombre, a ver, porque eres un borracho, cabrón, no porque estés gordo, perro. I'm so tired of trying to unravel all of Mary Ann's fucking secrets. Hermano, o sea, que den por culo a la Mary Ann ya, hermano. Coge de las cosas y vete. Vamos. I don't understand her. Deja a tu hermano ahí y a todo. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Ya está, por culo, Come with vámonos. me. I want to show you something. Vale, ve aquí, duerme, claro. Y si tiene esta zona aquí de puta madre, ¿no? Come in, come in. Sí, bueno, voy. Pero espérate, que voy a echar un meo. When was the last time you cracked it? Bueno, voy a llenar la botella mejor. La tengo vacía, vamos.
¡Hala! Toda la botella al suelo. Joder, con la silla de los cojones, hermano. Esperaros. Que tengo una puta alfombra, hermano. Que con la rueda de la silla no avanza, ¿sabes? Y se queda todo arrugado. Ya está, joder, qué puto asco. Window. Vamos a seguir. Vale. A ver qué nos cuenta este ahora. Bueno, vamos a cotillear antes de entrar. Vale, ¿para qué tiene dos hijos? A ver. Looking sharp, First Mate Kansky. What's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that was long time ago. Sí, se puede ver. Where all did you travel to? Mostly worked the Southeast Asia route. Vietnam, Cambodia, around those parts. Wow. I had no idea you were so worldly. Well, I worked on a cargo, so I didn't get much shore leave. But, you know, there's really nowhere my legs feel as steady as on the deck of a ship, steering her toward a deep blue horizon. What do you do on board? Oh, I worked the deck. Started out doing maintenance. Collecting the garbage, cleaning the hull. Ranked up to navigation after a while. Right. Hence the sextant. ¿Para qué vas a abrir eso? Bueno, para que... Much better. Porque huele aquí a cerrado que flipan, ¿no? Claro, Vale, pues una carta astral de estas, ¿no? ¿O cómo es? Somos unos cotillas, hermano, mirando en el ordenador y todo, ¿eh? Hey, come have a look. Voy. If it gets the house sold, it gets the house sold. Ah, vale. Ah, esto es lo que ha escrito. Vale. 200.500 dólares. Vale. Grupo de bienes raíces warehousing, encantadora casa escondida. Calle Canary, vale, tal. 200.000 pavos, vale. 2 habitaciones, un baño, 2.830 pies cuadrados. No sé cuánto será. Aquí hablamos de metros cuadrados, no de pies. Inicio tal, vale, sobre la propiedad. Esta encantadora casa hecha de madera. La medida está escondida en el bosque al sur de la calle Canary, justo afuera del hermoso centro de Delos. Justo afuera del hermoso centro de Delos. Cuenta con cocina. Vale, ahora voy. Cuenta con cocina abierta, una sala de estar espaciosa con una hermosa vista hacia el lago y balcón. Totalmente. Esta 1,3 hectáreas paradisíacas. Cuenta además con un granero, cochera, un enorme muelle y un cobertizo para lanchas. Tiene mucha privacidad gracias a los árboles que la rodean. También cuenta con acceso fácil al riachuelo Delos. Disfruta caminar por el sendero y del hábitat de vida salvaje protegida que puedes explorar. Solicita una muestra, Taltina West, celular, vale. Perfecto. No, la casa es la polla. Hey, come have a look. Uy, qué pesado, espérate. El capitán de barco es un héroe y salva a la tripulación. El capitán de Anachiak Rose, Samuel Kansky, de 29 años, no lo pensó 2 veces antes de saltar a la helada y picada agua de Mitchell Point para salvar a su tripulación después de que su embarcación se volcó frente a la costa de Juneau, Alaska. Ah, vale, ahí es donde nos vamos a ir. Vale. Esa foto con 29 años, hermano. Joder. Yo sé que en el mar se pasa mal y... Pero hostia, para que tienes 45, ¿sabes? Madre tú. Ole. Mira, la moneda esa de 3 meses limpio, mira. 3 meses limpio lleva de alcohol. Bueno, que eso será de antiguo, porque por lo visto sigue metiéndose... Sigue bebiéndose hasta el agua de los floreros, ¿sabes? Pero bueno. Sí, hasta la basura. Why is there a burnt up pan in your garbage? Oh, yeah, that. Might have fallen asleep cooking dinner. Glad you're still with us. Hostia, hermano, a ver si limpiamos, hermano. Mira toda la mierda que tiene la estufa, ¿sabes?
Guisado de salmón. Pasta en forma de concha pequeña, una zanera grande, tal. Vamos a leer esto es una gilipollez, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis por si lo queréis leer vosotros. Lo paráis el vídeo cuando lo suba a YouTube y tal, o aquí en Twitch lo veis después. Y lo veis si os interesa. Es una tontería, ¿no? Desayuno, huevo y queso con pan tostado. Ah, vale. Una dieta la han puesto, ¿no? Almuerzo, sándwich de atún, espagueti y albóndigas. O sea, para comer te comes un sándwich de atún y para cenar espaguetis. Tendría que ser al revés, ¿no? Comer fuerte y cenar ligero. Avena con yogur, sobras. Vale, sándwich de pavo, guisado de salmón, huevo y queso con pan tostado, sándwich de atún, sobras, vale. Desayuno, vale. Es lo mismo. Ponía no sé qué de tesa. Cena con tesa. Bueno, tú, que este se acuesta con todas, ¿no? Con nuestra madre, con esta. 21 de octubre de 2015. Páguese la orden de Samuel Kasky. 155 de Richard Kasky. Firma. Ah, lo que le dio el hermano, claro, por arreglarle el... Sí, voy. Vale, me siento aquí, ¿no? En la mesita. What's all this? Here, I kept a few things. Can I? Claro, si te estaba enseñando antes. Me apuesta que el poli es el padre, yo diría. No sé por qué. Happy. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Mary Ann's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. El granero donde That estábamos, roof ¿no? was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Yo creo que se fue a la bebida, se echó la bebida cuando murió la yeah. madre, ¿no? You didn't know? Oh, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah. She had me close the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? Hermano, no bebas. I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Vaya pedazo Well, de we're gonna have to empty it out for the sale, so chupitazo se ha I metido. guess we'll know soon enough. Ellie, you really going to go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. Que me queda, iba a decir, ¿eh? A ver, es que se quiere pirar, tronco, y la casa al fin y al cabo es suya. Throw it away. Sí. Dejar a Merian, lo siento. A ver, es que ella tiene que hacer su vida, que tiene 20 años o por ahí, ¿no? O sea, tampoco de flipes. I'm sorry. Parece que tiene más, parece que tiene I 25, know how hard 27, this has been on you, Sí, 27. but you need to move on. El hermano sí que parece más pequeño, aunque sean gemelos y tal, pero... What's done is done. Maybe it would help to talk to someone about it. I ever tell you about the time I broke my leg? Shin bone snapped in 3 different places. Dios. Su puta madre, tú. It stuck in my ass for a month. Durante un mes y te rompes No el hueso, use te tiras anybody. meses, cabrón. Y I te was queda roto, so claro. down I couldn't even bring myself to get out of bed. But your mama, she has having none of that. She got me up one morning and drove me to a nice spot by the harbor. We watched the boats come in and out all morning. You can't let yourself be defined by the parts that are broken. That's what you told me. You gotta find a way to work with what you got. I think about that a lot. Gotta Se duerme. Joder, chaval. Hermano, te duermes de edad, ¿eh?
Está ahí contando un momento, coño, algo emocional, ¿no? Y se queda dormido el cabrón, joder. No me extraña que se te quemase la sartén, cabrón, si te quedas con nada. Sí, hay que subir al techo, A ver, la foto la puedes dejar allí y sabes dónde está, coño, es en el techo. Pero lo que le pasa es que es un borracho, ese es el problema. Porque fíjate, tiene un lugar ahí todo guapo, coño. Obviamente el que se lo está diciendo es al padre, ¿no? Bueno, y este está flipando también, Hey, está con el Michael, claro. Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa. Esto es por la tarde, ¿no? Hey, let's Joder, get you pues off anda the que no field, tardará okay? en llegar, ¿sabes? Desde esta mañana, ahora llega, o sea, ¿dónde está la casa? Escúchame. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, A ver, ya se lo hemos contado lo de la hermana, ¿no? O sea, ya lo he contado. You saw Allison? How is she? yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. Limpia la As casa. a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Hombre, no está ahora para pescar, ¿no? I don't know if I'm in the mood. No way. After all that talk, you're not backing down on me, are you? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Esto es por la mañana. Where are we gonna go? Eso es Why la go tarde. anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, Vale, entonces... fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious? I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Escúchame, tío. Que está en la mierda. O sea, se va a poner ahora. Stage is set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Pues nada, a esperar ahí, ¿no? Hasta que salga. Vaya rollo, hermano. Got everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau with school and the JC and everything. Right. Bueno, no puedo So hacer did any mucho, of o the sea, people estoy you mirando came por up los with lados, at pero... Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? Some of them were straight up awesome, but we just weren't that close, you know? None of them really got, like, family? I mean, I guess I got pretty tight with my counselor, Aaron, but I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, hey, I think I've got a bite. Ahora sí. You got this. Reel them in. Pescar.
Sacarse delante de... Vale, como lo saco, ¿ve? Come on, pull up on the rod. Ah, bueno, fácil, hermano. No, give it a nice pull. Bueno, fácil, tío, o sea... I got it. Ole, chaval, que pedazo pescado, ¿eh? Slippery little. My goodness, Lord. Bravo. Vaya bicharraco, tú. Y ya está, lo saca y tan tranquilo, ¿sabes? Yo Pace estaría, hostia, yourself. que pesca un pez. It's a marathon, not a sprint. ¿Sabes? Thanks, Sensei. Está el tío todo tranquilo. Oh, hey, ¿sabes? did you El want to primer make pez que solid pesca- plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Sí, claro. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. Vale, mirar. I should have said this earlier, but thanks for doing all this. You're making it sound like it's a big deal again. This is what friends do. Besides, I wanted to see if all this talk of yours was just that. Your verdict? You're doing pretty well, but don't let it go to your head. Still plenty of time También for te ego digo, va to muy get the ligero de best of you. ropa, Yes, sir. Escúchame, que estamos en invierno. You got anything good in there? Maybe, but who says I'm willing to share? Te meto con la Okay, caña, como no ves una fine, be cerveza, that ¿no, way. cabrón? Alright, here we go. Buah, chaval. La verdad es que molaría pescar. Hostia, este es gordo, me cago Come en on, su puta pull madre. up on the rod. ¡Ah! Dale, cállate el tío, no tieso. Hostia. Ah. Hostia. No sube, no sube. Reel Joder, him in. puta. Vale, despacio. Sí. Ah. Don't let it escape. Se pira, Now give it a nice pull. Cabrón, que esto está duro. Vamos, vamos, vamos. La última. Reel him in. Come on, No sube pull el up on the cabrón. rod. Dale. Ah. Vamos. Ah. Y decía que era fácil, me cago en mi puta vida. Don't let it Otra escape. Now vez. give it a nice pull. Este cabrón me lo llevo yo por mis huevos. Ah, vale, que... Vale, es gilipollas. Okay. Okay. How about Joder, them puta. apples? Oh, nice job. So, you weren't all talk. Impressed? Su I only máquina. see 2 fish in my cooler. For now. Hermano, son 2 peces así, cabrón. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. Hablar. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. La presiono demasiado. Somos muy diferentes. But what if we can't? If she doesn't understand why all this is important to me, then maybe we're just too different. We were finally about to get some answers and she fucking ran off. Well, can you blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her. Claro, Start tampoco es que se fresh. quiere ir, coño. Es que... Shit, I'd be pretty eager too. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live out here. You mean outside of fireweed? Yeah,
When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Venga, vamos a pescar. Thanks for listening. Don't mention it. Don't Otro. you say anything. I got... Vale. Joder, ahora esto es fácil. Facilísimo, hermano. El otro era súper duro. Le estoy dando despacito. Para que está bailando el personaje. Hijo de puta, se ha quedado nada. Vamos. Ole. Pilla los peces con una mano como si se nos ocurriese, ¿sabes? Well played. I got Vámonos, nothing. That was clean. Pesca todos los peces, un logro desbloqueado, vale. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you were ready to trust anyone enough? A ver, tampoco te flipes que le conoces desde 2 días, ¿eh? Que no es como tu hermana, que le conoce hace años. Yeah, Desde pequeño, claro. That is a hard question. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Difícil pelear contra eso. Hard to argue with that, but it's pretty risky, right? I mean, yeah, but you only get so much time. So when I see a chance, I take it, even if he might shoot me down. Sería tonto destruirte. Simplemente no es para mí, ¿no? Vale, sería tonto destruirte. He'd have to be kind of dumb to shoot you down, wouldn't he? Well, now I'm not judging anyone, but I am, you know, kind of a catch. Was that a pun? Some people are worth making puns for. Vamos, que sale otro pez. Lo lamento, pero... I'm sorry, but I just... You don't have to finish that. I wasn't expecting anything. Hermano, somos You colegas, miss all the coño. shots you don't take, right? Still fishing buddies? I don't know. You gonna catch anything? Toma. Oh, Lo just pesca una you mierda, wait and echar la see. red ahí. Me mola más como colega, tío. O sea, no sé. Como novio, tío, no sé. No lo conoces de casi nada. Le conoces de hace... ¿cuánto? Una semana en total, a lo mejor. Hey, you're missing the show. Si se van a liar igual, ¿no? Me cago en tu puta madre. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? ¿Sabes lo que te digo? Somos colegas, coño. Whoa, Colegas de pesca. careful now. You look like you might be enjoying yourself. It's an act. Obviamente, claro que tendrá But repercusión. seriously, lo que tenga. thanks, man. This is exactly what I needed. Almost. It's just Cerveza. missing one tiny thing. Ben Chip, you read my No me mind. jodas, hermano. You know Allison Helado. refuses to eat anything cold in the winter? It's their loss. From now on, you've got someone to call if you want to fish or slam a pint of Ben & Jerry's in the snow. A pint? Small fry. Hermano, venden los helados por litros. Madre mía. Luego que si obesidad en Estados Unidos, ¿sabes? Medio litro, ¿sabes? Aquí venden por tarrina normal, pero por litro. Medio litro, 1 litro, 2 litros, 5 litros de helado. Madre mía, hermano. Qué brutalidad, coño.
We should try to do this again while I'm still in town. For sure. You have my number now. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay. Bueno, Sorry, tienen cena, don't ¿no? be. Pescado ahí. I'll see you two later. De cena. Pero hermano, colega, coño. Que no sea para liarse ya, va a ser novio, escúchame, que no conocí de nada. O sea, Sorry for interrupting. ser amigos y luego ya por lo que sea, ¿no? No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Joder, que si pescamos. Mostly ice, but yeah. Como que Tyler, hielo. I'm sorry for freaking out Sí, cogí yesterday. 4 o 5. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Joder, es que está sufriendo la hermana, ¿eh? A mí me da pena la hermana, tío. Porque yo sé que él quiere descubrir la verdad, pero escúchame, ella está sufriendo como su puta madre, ¿sabes? Y nunca mejor dicho. Why did I miss you so much? Ha pasado lo mismo. It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're ¿Te kind of imaginas weirding que lo me que le out. pasaba a la madre es que veía Can we sit visiones down de for a esa? sec? Y por eso se volvió loca. Y coge la escopeta y quiere matarlo. ¿Te imaginas que a la Aliso le pasa lo mismo? Que se vuelve loca con las visiones y mata al hermano de un escopetazo o algo. Puede ser, ¿eh? Yo no es que no tengo ni puta idea, ¿eh? So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? Vale, vamos a entrar I en asked him, el granero, point ¿no? blank. La piromanía de su estilo. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Mary Ann's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. Sí, sí, What sí, do lo he you visto think? ya. Should we give it a shot? Hombre, claro. You've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Vamos. Ahí está, en ese triangulito tiene que ser. Ugh, Coño, what a anda que no se mess. ve, ¿eh? That's Hombre. not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad to thank for that. So obviously the ladder's gone, but what about that handle? Is it still here somewhere? Joder. Tampoco se quemó mucho, ¿eh? Había más... You want to take another look at the picture? No. It might help. Bueno, a ver. A ver si veo... Si sé dónde está. Si la veo aquí. Mira, está aquí. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. Just a regular old light switch. Vale. Esto no es nada. Just a regular... Nothing here. The handle should be behind this. ¿Y por qué iba a estar detrás de ahí? Ah, por la foto. Se ve la foto. No me he fijado. Coño. Ah, there it is. Joder, vaya tecnología, It's ¿no? opening up. Madre Secret mía, tú ni Keeper la always NASA. did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up Pues there. una escalerita o algo, yo que sé, o... Te subes encima del coche, ¿no? Puedes subirte encima del coche. Vale, aquí debe de haber algo, ¿no? La escalera, o sea, tampoco... Ah, coño, mira, aquí está. Coño, esto no estaba antes, ¿no? O sí, no me había fijado antes. Hostia, tú. Es un altar, ¿eh? Esto es lo que vimos al principio de capítulo. Qué rayada, hermano. Can you see anything? Nope, nada. ¿Cómo que nada? O sea, estás viendo eso ahí y no dices... Hombre, lo raro es que hubiese trastos ahí, ¿sabes? O algo. Trastos viejos, pero coño. Here, found a switch.
Joder, a lo mejor estaban haciendo una zona de juego, Holy coño. shit. Well, that shaved a few years off my life. Hermano, que es un dibujo de niños pequeños, cabrón. O sea, el gato de Alicia en el País de las Maravillas, del clásico, de los dibujos, se parece a eso. Wow. Se viene puzzle, ¿no? It's her story. E hizo un... She left us something. Ya ves, puzzlecito, joder. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah. Let's start here. Vale. Examinar. It looks like that little piece should move, but it's stuck. Maybe these need to be done in order. The Mad Hunter seems to be first. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Habrá que ir aquí, ¿no? Here it is. Sí. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Mary Ann, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to... Okay. Spot the differences. No, coño. Hermano, ¿qué cojones? Figured anything out yet? Nah, still figuring it out. Creo que lo voy a hacer esto mañana, ¿eh? Gente, cortamos por ahí y por aquí y seguimos mañana, ¿eh? Mañana es... ¿sabes? Porque esto es una liada. ¿Sabéis qué vamos a hacer, no? Vamos a cortar y mañana vamos a seguir. Verdad, nos quedamos en el... Que corté aquí ya, vale. Nos quedamos en el puzzle este. Vean, vamos a ver cómo va. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check... Sí, voy a mirar el libro. De hecho no iba a hacer directo hoy tampoco porque estoy bastante cansado, pero he dicho, coño, no voy a hacer hasta dentro de 2 semanas, por lo menos, ¿sabes? Por lo menos que me vea la gente, ¿no? Quiero decir, vamos a acabar, no lo voy a dejar el juego aquí sin completar hasta dentro de 2 semanas, porque luego lo quiero subir a YouTube y tal, entonces... The book. It moves. Oh. Some of these parts are buttons. Actually, I'm not sure. Oye, vaya curro, ¿no? O sea, esto lo ha hecho la madre, ¿sabes? The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Lady. Wait. ¿Cómo? Huh. A pink flower. Was that in the original picture? Never mind. That's nothing. The Mad Hunter still has 2 hands here. So this was either before the Gold Lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before or not. Figured anything out yet? No, a ver. I'm totally stumped. Well, first off, the title's different, right? A ver. Ah, que está aquí, vale. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Once upon a time there was a young princess who felt hopeless. Ah, bueno, tengo aquí, vale. Eres una vez una joven princesa que se sentía desolada, vale. Vamos a leer la historia, ¿no? Pero ¿es esta por cojones? ¿O es esta? Here it is. Aquí está, vale. Me la Why ha do you dicho. think she changed the picture? I don't know. Es verdad, es diferente, fijaos. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Mary Ann, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Pero habrá que leerlo, ¿no? Vamos a leerlo.
Los duendes engañan al cazador loco. Había una vez en un castillo, al fondo del antiguo y profundo bosque, un loco cazador que fue castigado por la Dama Dorada por no haber regresado con la sabia princesa. Por haber fallado, dijo la Dama Dorada, te cortaré la mano izquierda, regresarás al antiguo y oscuro bosque y cazarás a la sabia princesa. Si la traes de regreso, te regresaré la mano. Si vuelves a fallar, te cortaré la mano derecha. El loco cazador el cazador loco, ¿no? En serio, es que es un poco, la traducción está un poco pocha. Podía cazar solo con la mano derecha, pero si perdía ambas manos, nunca podrá volver a cazar y se convertirá en un hombre loco. Entonces el loco cazador regresó al antiguo y oscuro bosque buscando con su ojo siniestro a la sabia princesa. A ver, si te quita una mano, ya no puedes cazar, ¿vale? Porque cazar con una mano es imposible. O sea, no me digas que no. Y con las dos ya, pues obviamente no. Los duendes traviesos salieron a buscar travesuras cuando se encontraron. Es que es muy repetitivo todo, ¿sabes? Los duendes traviesos salieron a buscar travesuras. Cuando se encontraron al loco cazador merodeando, no podemos dejar que se encuentre la princesa, dijeron los duendes, y entonces hicieron un plan. Era el día en que la princesa lavaba, así que había colgado su hermoso vestido para que se secara. Se lo robaron del tendedero y lo rellenaron con paja y después regresaron a donde estaba el loco cazador registrando los caminos del bosque. Mientras que el loco cazador rechazó seguir un camino que lo hubiese llevado hasta la enorme cabaña, los duendes llevaron de un lado a otro a la princesa de paja en la dirección opuesta. El truco funcionó, el cazador fijó su ojo siniestro en ellos y los siguió. Durante todo el día la alejaron de la verdadera princesa. Conforme caía la noche, los duendes se dieron cuenta del error de su plan. Ahora el cazador loco los estaba siguiendo a ellos. Si los atrapaba no sería amable. Así que juntaron sus ideas para hacer un nuevo plan. No les tomó mucho tiempo determinar a dónde deberían ir. Vale. Llevaron al cazador loco al borde del profundo lago congelado y cuando lo vieron aumentaron el peso de la princesa falsa con piedras y la lanzaron al agua congelada. Con cuidado para no caer ellos también en las profundidades, por miedo a que la bruja de la luna se vengara de ellos. El cazador loco se quitó la ropa y se metió a buscar a la princesa falsa. Siguió la figura de la princesa mientras se hundía en el agua helada. Más abajo, donde el hielo cubría la superficie del lago, finalmente la atrapó. Pero cuando la giró hacia él, se dio cuenta de que no tenía cabeza y su cuerpo estaba relleno de paja. Después sintió una escurridiza aleta en su hombro, mientras la bruja de la luna se le acercaba. También tenemos que pensar que tenemos que encontrar quién es el que quemó el granero, donde tenemos el coche y tal. Donde está la zona de donde se arreglan, ¿no? La zona de fuera de la casa, ¿vale? Porque lo quemaron, ¿os acordáis? En el anterior capítulo. Un tío con una capucha y tal, como el cazador loco este, ¿no? Entonces hay que buscar a ver qué pasa. La mañana siguiente la princesa fue por su vestido al tendedero y se dio cuenta de que ya no estaba. Inmediatamente sospechó que era una travesura de los duendes y le gritó: «¡Duendes! Se llevaron mi vestido». Los duendes salieron de sus cuevas y tristemente asintieron con la cabeza. «¿Y ahora qué me pondré?», preguntó la princesa triste y enojada por haber perdido su único vestido. «Déjanos explicar», dijeron los duendes. Entonces le contó a la princesa la historia del loco cazador y después le hicieron algo de ropa, la cual estaba un poco grande para la princesa, pero mucho más cálida que su hermoso vestido. Los perdonó de inmediato. Uy, que me da lipo, tú. «Gracias, amigo», le dijo, «por rescatarme y por mi ropa, que me mantendrá mucho más caliente en el invierno que mi vestido». El loco cazador se vio obligado a permanecer bajo el lago con la bruja de la luna. Pero ella no lo mató, porque aunque tenía una sola mano, era un esclavo muy útil. Planeó el día en el que surgiría por volver a cazar a la sabia princesa y recuperar su mano izquierda. Y es la historia de cómo unos duendes traviesos rescataron a la sabia princesa del loco cazador. Vale. Okay, spot the differences. Ah, vale, la diferencia, vale. Las diferencias en torno a esto. Vale, hay que mirar en la foto, ¿verdad? ¿Veis? Vale, la mano. Vale, el ese está bien. El castillo. Why do you think she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be her mother's castle. It looks like the princess is running away from it. So, Marianne ran away from home. Vale. And la mano. She grew up kind of rich? Vale, creo que no había que leer la historia, sino fijarse en la viñeta, ¿verdad? Vale, la mano no tiene y la princesa tampoco está. Ya está. Does his smile look different to you? Sí, ¿no? Se ve brillante. No. Ah, aquí también hay 2 copos de nieve. Sí, o sea, hay 2 nenúfares de estos porque son como nenúfares. Ya estaría, ¿no? Figured anything out yet? Sigo descifrándolo, pero está No, ya, ¿no? still figuring it out.
The Goblin Tricks. Vale, vamos a ir por partes. Esto es la flor, ¿verdad? She had that flower? Is that like a innocent... really grasping at straws. Ah, el árbol este, tú. El arbolito. Huh. No goblets. Yeah. Ahora sí. In the original. That's it. Whoa. What's in there? Oh, una letra. Pictures, letters. Have you ever seen any of these? All the pictures of Marianne I've ever seen were the ones hanging on the walls. Estos son secretos que tiene la madre o algo, ¿no? También te digo, vaya curro, hacer todo esto. I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. West Covina Ballet, segundo lugar. Vale. Un dibujo. Oh, poor thing. Why would she keep an old Mi drawing pajarita of a pet Polly, in te here? enseñaré por siempre. The gold lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Hoy va. Would've been nice to have some of that. Bueno, podéis ir a reclamarlo, ¿no? Sois sus nietos. Bueno, sois sus hijos. Did you know she studied engineering? No. But it looks like she changed her major to visual arts. University of I California. don't think she actually got it Ojito. changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Ojito, Universidad de California, Berkeley. O sea, es una de las más prestigiosas del mundo. Declaración de especialidad. Plazo otoño del 84. Nombre de la estudiante Marianne Ronan. Nada. Lucky Lane. Especialidad original ingeniería. Nueva especialidad arte visual. Firma. Vale. Esto ya está. A Berkeley, nada más y nada menos. Madre mía. An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Marianne's Ese va a ser nuestro exact padre, kind of ¿verdad? catnip. Hostia, esperemos, supongo que al final descubrimos que es nuestro padre, ¿no? Si no, vaya puta mierda, sinceramente. O al menos saber qué pasa. Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. Ella bailando, ¿no? That's her mom in the background. ¿Cuál es? ¿La que está sentada o la que está bailando en primera... que se ve la primera bailarina? Supongo que será la bailarina y la otra será la madre, ¿no? Vale, una carta, a ver. A Marianne, yo no puedo seguir con esto. Te mereces algo mucho mejor que un cliché de porquería como no eres tú, soy yo. Pero la verdad es que ha sido demasiado y me di cuenta de que simplemente no estoy listo. Quizás si lo hubiéramos enfrentado nosotros solos sin tu madre, presionándonos constantemente, las cosas hubieran sido diferentes. Pero el daño ya está hecho y probablemente ya es muy tarde. Lo lamento, eres una persona increíble y me hiciste un mejor hombre. Me odio por hacer esto. Pero siento que los dos estaremos mejor separados. Y aquí voy de nuevo con el cliché. Por favor, nunca dejes de ser quien eres. Aquí pero me voy. Brent. Could this guy have been any more cryptic? Aquí pero me voy, es muy raro eso, ¿no? Vale, ya está, ya hemos visto toda la foto. Tyler, see that little light? No. I think we need to solve this one next. ¿Cuál? Ah, esto. Buah, pues anda que no hay, chaval. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con este, Madre. Sus crueles padres la tenían encerrada en su mohoso palacio. Puede que fuese rica, sí. There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Vale. Hay que ir moviendo, ¿no? Y elegir, ¿no? Vale, el primero era un pájaro. Hey, el I pajarillo can Polly. move the piece next to the gold lady. All these pictures. Vale, They la look like obligó. images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. Bueno, este es We fácil. need to figure out which ones are real. Pues esta la siguiente, bailar. Fijaos, que ella iba a Princess estudiar ingeniería. dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun. Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having any fun. Vale, será una balanza que será de de derecho, ¿no? Dinero, que será monetario, tipo... Será la carrera, ¿no? Salud, ¿vale? Sale la vara de... ¿Cómo se llamaba esa? La vara de... Bueno, es este, ¿no? The Ingeniería. wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. Vale, y ahora el marido, claro. Vale, un caballero, un herrero, parece. Un pintor, este es. Y un leñador, claro. Es este, ¿no? What's the gold lady do? Is that it? It's Ah, opening. ole. Ah, pues esto es difícil. O-L. Vamos a What's que... in there this time? Esto supongo lo hizo ella para que los hijos viesen la casa. Esta es la casa.
Vale. Supongo para que lo descifrasen cuando se fuera Is that mayores. Carol? Yeah, and Sam. Hostia, todo joven, ¿eh? Look at him. He's so young and happy. Vale. ¿Esto qué Wow. es? She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Ah, claro, vale. Entonces, claro, ella quería ser ingeniera, pero la prohibió la madre y la puso a bailar, ¿verdad? Se refiere a la reparación de la hora del reloj, tal, fecha de inicio, impuestos federales, pago neto, 1.565 pavos, ¿eh? Arreglar un puto reloj, 1.500 pavos, chaval, vaya precio. Oh, so that's how she found the house. Aquí está el teléfono de mi amigo en Delos Crossing, 55, vale. Le dijo que estabas interesada en la casa que está vendiendo, Tammy. Vale. Vamos a mirar primero las cosas así pequeñas y luego la carta. A ver, ¿esto qué es? Salmonberry Park. Salmonberry Park, Isla Kodiak, Eco, Alter, talleres. Hostia. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. De parte de la So buena weird persona. to imagine her living in a community like that. With, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Mary Ann when the whole town was turning on us? Vale, de parte de la buena persona de Salmonberry Park, Isla Kodiak, junio de 1992, coño, cuando nací yo, en el 92, pero en febrero nací. No desaparezcas, sigue buscando las respuestas a las preguntas que dan vueltas a tu cabeza. Shelly, ya te extrañamos, Sol y Bronwyn. Lamento que te hayamos perdido por la civilización moderna. Extrañaremos tu actitud positiva y tu espíritu aventurero. También tus salvajes habilidades para elegir comida. El guapo Marcus. Buen viaje, Marianne. Marianne, tienes el aura más cálida y hermosa y sé que seguirá brillando en donde sea que esté. Paz y bendiciones. Jarita. Gracias por nuestro pequeño rayo de luz. Buena suerte, Cabot y Wati. Me gustan tus fotos. Con cariño, Kamala. Vale. Pues ya está. A ver, ahora esto. Father. Hostia, el padre, vale. Pedazo de texto. Merian, espero te llegue esta carta, pero como no dejaste ninguna información de contacto, se tendré que mandar a tu tía y esperar lo mejor. Te escribo por informarte que tu madre murió la semana pasada. Acabamos de terminar su funeral. La casa ha estado llena de gente todo el día. Amigos, familias, colegas y miembros de la iglesia. Ahora son las 11. Y estoy sentado solo en la mesa de la cocina, rodeado de docenas de bandejas de comida, flores y tarjetas de pésame. Coño, como en Gran Torino, ¿eh? Tu prima Heidi trajo un hermoso álbum lleno de nuestras fotografías de vacaciones en la Conner. No es lo que es. Tú estás en todas partes, será una ciudad o algo. Tú estás en todas, pero hoy no estuviste aquí. No hemos sabido nada de ti en 4 años y solo puedo esperar que hayas llegado a Alaska, donde sea que estés y que tanto tu hijo como tú estén a salvo. Tu madre llevaba años enferma y deprimida y puedes imaginarte el porqué, el dolor de ser rechazada por su propia hija, saber que nunca podría ver crecer a su nieto, se esparció en su cuerpo como un cáncer y la consumió por completo. Todo este sufrimiento solo porque tú decidiste huir como una niña pequeña temperamental, en vez de aceptar su ayuda cuando quedaste embarazada fuera del matrimonio. Vale, da a entender, o una de dos, o no, una de dos no, supongo que serán muy cristianos de esto, muy católicos, ¿no? De que si quedas fuera del matrimonio y tal, ¿no? Supongo, no sé. Después de salirte de la universidad y sin un centavo. Solo os he ofrecido ayudarte porque sabía que no estabas preparada para crear un hijo apropiadamente, Marianne. El deber de una madre no se termina cuando su hijo se va de la casa. Ahora que eres madre, espero que comiences a entender que ser un buen padre no es acurrucarse con tus hijos. Se trata de mantenerlos y formarlos para que se conviertan en las personas que se supone que se deben de convertir. Les guste o no, no volver a molestarte, dejar claras tus intenciones. Simplemente pensé que debes saber enterarte. Papá. Vale, tampoco hay mucha historia, ¿no? O sea, What the hell? Mary Ann was pregnant in 1992, before o sea, she que tuvo even otro got niño, here. ¿no? Porque ellos son del 95. Before us. Es Do verdad. we have a long lost sibling out there somewhere? It's possible, but Hostia, puede que sea el she could have hermano, given it up or miscarried. Who knows? el que estaba... Yeah, you're right. El de la capucha, lo mismo, ¿eh? Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having Sí. more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Escuchando un ruido. Let's keep digging. Coño, ¿tienes familia, cabrón? Y si son ricos, quiero decir, os ayudarían financieramente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Este, ¿no? Sí.
What's this? Some sort of map? Vale. Hostia, este es jodido, ¿eh? O se ve jodido. Un día tomó su tiara y huyó hacia el bosque. Vale, te está contando su historia, pero mediante un cuento, ¿vale? What's that plant thing on top? Oh, Son fresas. those are definitely salmonberry flowers. Ah, Hey, ni that puta idea. degree in outdoor studies is paying off. Vale, un reloj. ¿Cómo? A ver, ¿esto qué es? This is the princess's house. Vale. Hay que ir eligiendo, ¿verdad? Luego fue aquí. O sea, no tengo ni puta idea, ¿eh? ¿Qué? Sobre la carta esa que nos ha escrito el padre. Some sort of clock? Joder, fíjate, con lucecita y todo. Qué bien hecho, tío. El castillo. That's the Gold Lady's castle. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Vale. Hay que hacer un recorrido. Si quitas uno, se deshace todo, vale. Hay que leer la carta otra vez. A ver, ¿esto qué es? La del centro, quiero mirar la del centro. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Vale, es castillo, yo creo que es la de la madre, ¿no? That's the Gold Lady's castle. Exacto. Luego, reloj. Some sort of clock. Luego, casa, que esta es nuestra casa, ¿veis? This is the princess's house. Exacto. Luego, la cena con la castora y el oso, que son la otra, la dueña de la tienda. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Y yo diría que esta, ¿no? What's that? It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? A ver. Vale. Es que no sé qué significa lo de las flores, tío. O sea, lo de las flores... Vale, porque hemos leído que estaba en su casa, se fue... ¿Sabes? No pone nada del libro. Entonces va a ser de la nota esta. Vale. Mira, vale, coño. Vale, te lo pone aquí. Vale, hay que mirar la fecha, ¿verdad? Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young. Ah, vale. Vale, está aquí las pistas, joder, que parezco imbécil. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Vale. Vale, ¿la carta lo decía o no? No, no decía Both nada. of her parents kind of sound like jerks. I would have run away too. A ver, tal, su funeral, tal, tu prima Ida trajo, tal, vale. Temperamental, en busca de aceptar ayuda cuando quedaste embarazada por el matrimonio y después de salir de la universidad. Vale. Casa, ¿no? Vale, diría casa. Luego es castillo, ¿verdad? That's the Gold Lady's castle. Luego flores. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Vale, yo diría reloj. Some sort of clock. Casa. This is the princess's house. Y this looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Ole, somos unos putos máquinas. What's in there? Pone Another ole. letter? O-L-E. Ole. Vale. Hostia, está en... The princess's no. laws. Is Espera, this que from the venía. Book of Goblins? Not Vale, that I que letra know más of. rara, tú. Well, sure looks like it could be. Vale. Vale, es un relato nuevo, ¿no? La pérdida de la princesa. Es una vez en un antiguo oscuro bosque una sabia princesa en una enorme cabaña.
logró llegar al bosque y a la casa, cargando sobre la espalda su ropa y un solo objeto de su antigua vida, una tiara espectacular. Perdió prácticamente todo en su desesperada huida del loco cazador. Los árboles le desgarraron el morral que cargaba en la espalda y le rompieron el vestido y le dejaron un patrón de abones rojos en la piel. Pero a pesar de todo apretó con toda la fuerza la tiara contra su pecho, con miedo de tirarla en un mal paso y que se le rompiera. La tiara tiene su propio lugar en la enorme cabaña, un cojín cerca de la ventana en donde recibe el sol para hacerla brillar. La princesa podía ver la tiara durante horas, maravillada por su belleza y deslizando el dedo por sus curvas. Cada mañana se despertaba y se dedicaba a ello, a pulir su superficie para asegurarse de que brillara lo más posible. Después la levantaba y se la ponía en la cabeza y caminaba por el bosque sintiéndose de alguna forma más completa. Porque después de todo, ¿qué es una princesa sin corona? Todas las noches la colocaba en su cojín, le daba un beso y se iba a dormir. Joder. Un poco de psicópata, ¿no? De camino se detenía y le echaba un vistazo para asegurarse de que seguía ahí. Odiaba separarse de ella, pero sabía que no había otro lugar más seguro que el cojín mientras ella dormía. Vale. Un besillo, claro, obviamente. Ah, vale, hay otra, ¿no? Ah, no, vale, son dos, vale. Que son dos hojas diferentes, vale. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. O sea, puede que tengamos otro hermano por ahí, o hermana, o puede que abortase, a lo mejor, como dice el Tyler. Claro. Y tenemos a nuestros abuelos por ahí que son ricos, por lo visto. She ran away to start a new life. Sí, bueno, la madre la controlaba y tal. Y dijo, mira, hasta aquí, ¿eh? And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. A ver, pero eso lo estás inventando tú, ¿no? She left everything behind. Te lo estás inventando tú, cabrón. Built Porque a se whole murió el new niño. life for him. A lo mejor lo dio una adopción o yo qué sé. And then he was just gone. I guess having us helps her move on. But when it looked like we were going to be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. Sí, bueno, una madre And now I do. Que se metía en todo, ¿no? Yeah. Y al final se fue. But we still haven't seen what's in that chest. Hostia, ¿y esas letras tú? Vale, había más cosas por aquí, ¿no? O son, vale, son de decoración, Okay, vale. so Mira, how do ¿ves? we open it? Vale. Fíjate, ¿eh? O sea, vaya curro, ¿no? There you go, stalwart moose. Ah, vale, que tengo que ponerlo. We'll let the mangy muskrat have his rock back. The old bear's gotta be in his ice cave. Bueno, me faltan muchos. Gold lady stays locked up in her castle. Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. Back in your pond, big frog. Hostia, que no lo hacemos tú. ¡Ah, qué hijo de puta! Nos quedó uno. Nos quedó uno. Bueno, una leche. Que dan un huevo aquí, mira. ¿No? Crafty goblins go here. That's the pious pelican spot. Bueno, que tampoco te va a dar mucho esto, ¿no? Porque quiero decir, es un juego de historia. Tampoco te van a dar polvo. Moon hag's gotta be imprisoned in her lake. The very old beaver definitely goes in her Te dará un logro y ya está. Un logro de Steam y a chuparlo, ¿no? Tampoco creo que te vaya a dar una escopeta o algo, ¿sabes? Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Vale, eso era para dejar los bichos eso, irse. Sí, hombre, no, vamos a dejar esto aquí. Vale, aquí letras, Pone ole. The princess lost her most precious treasure. That's why. All right, should be easy enough. Hombre, sí. Bueno, espérate. Vale. Amarillo O y rojo L. Amarillo O. All right, should be easy enough. ¿No hay? Amarillo. Espera.
Vale, ese sí. Vale, soy tonto, que es aquí. Amarillo O aquí. Rojo L. Leo. Yes. Ese es el nombre del niño. Va a ser el nombre del niño, ¿verdad? Y la tiara es el niño, ¿verdad? Le ponían un colchón, ¿sabes? Leo se llamaba. Leo Messi. No, no creo que sea Leo Did Messi. it just get darker in here? Pero sí, yo diría que es la tiara referencia al bebé. Dear Allison, pone. Ollie, she noticed. I was her son. ¿Cómo? Querido Allison y Ollie, escribimos historias para entender y que nos entiendan, pero ¿qué tan buena es una historia sin su primer acto? Lamento haberme guardado el mío durante tanto tiempo, con todo mi amor, duende. Vale, ella hizo esto pensando en un futuro que ellos iban a descubrir, ¿verdad? Why does she have a photo of that tree locked in here? Hay algo, ¿verdad? El que va con la capucha es el hijo, que sí. Is that Y vivía en la Leo casa. ¿verdad? Ronan. Está vivo lejos. O sea, no lo tendría al Why final. didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Ve, la Allie, corona se ha partido en did we tres do the cachos. right Los tres thing hijos. opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. En la tumba del niño, ¿no? Ahí está el niño enterrado, ¿verdad? Y Come lo on, paseaba el niño let's go por to el the bosque. dock. It's time to finish this. Pero ¿cómo que? Pero espérate, coño, que había una carta ahí, ¿no? ¿Pero esto qué es? Baby blanket. Now that we're vale. done with the important stuff, maybe we can take a crack at these. Ah, vale, ¿ves? Ah, vale, hay más. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? No sé lo que es. Espera, a ver. Castori, ¿cómo sé yo cuál era de los castores? Ah, bueno, por la foto, ¿no? Claro. Vale, es una casa. O por el nombre. Ah, vale. The Very Old Beaver Repair List. The Beaver Fix the House. Vale, es esta, ¿no? La castora... Joder, es que son 4, ¿eh? Madre mía, chaval. Está todo flipado. La vamos a hacer porque, bueno, yo creo que no queda mucho del juego, sinceramente. Eres una vez en un antiguo y oscuro bosque una princesa en una enorme cabaña. Una noche una fuerte tormenta azotó la casa, sacudió las tejas del techo y las tablas de las paredes, hasta sacudió las vigas sobre las cuales estaba apoyada. Apoyada la casa, volando todo, destruyendo prácticamente la cabaña. La princesa se escondió en un armario, asustada de que la casa se pudiera caer sobre ella mientras dormía. En la mañana la seguía de pie. En la mañana la casa seguía de pie, pero estaba muy dañada. La tormenta había volado las tejas del techo y había zafado tablas de las paredes. Incluso venció un poste de apoyo de la casa. Las primeras dos cosas las pudo arreglar ella, pero la última le preocupaba. ¿Qué voy a hacer?, dijo la sabia princesa con desesperanza. Aunque sabía muchas cosas, no sabía arreglar la enorme cabaña. Justo en ese momento el viejo oso vino a ver si la princesa... El oso es el Sam. Vino a ver si la princesa había tenido algún problema durante la tormenta. Cuando la encontró clavando las tablas en su lugar, le dijo: «Detente, princesa, déjame hacerlo, lo hago con gusto», dijo la princesa. «Pero si quieres ayudarme con el techo, adelante». Cuando terminaron con el techo y las paredes, revisaron el poste de apoyo que estaba inclinado. Podría aventarme sobre él», dijo el viejo oso. Estoy muy grande». Se estiró hasta sus patas traseras, asegurándose de que la princesa pudiera observar lo grande que estaba. Después se recargó completamente el poste, lanzó su cuerpo sobre él, dándose un impresionante zapotazo, no sé lo que es. Será un zarpazo, ¿no? El golpe movió el poste, pero fue demasiado y terminó inclinado hacia el otro lado. La sabia princesa decidió que necesitaba mayor precisión, y entonces pensó en la muy vieja castora, que tenía una represa hecha a la perfección.
Quizá ella pueda ayudarme. Fue a buscar a la muy vieja castora y encontró el laborioso animal, trabajando en colocarlo en una parte de su madriguera que se había volado con la tormenta. La mayor parte de la estructura no estaba dañada porque la castora era muy buena para construir cosas. La princesa sabía que había ido con la persona correcta. Castora, me dijo, mi casa se dañó con la tormenta. ¿Me ayudarías a arreglarla, por favor? Creo que puedo hacerlo, sí, dijo la muy vieja castora, y dejó de arreglar su propia madriguera para seguir a la princesa. La muy vieja castora revisó la enorme cabaña e inclinó la cabeza. Será fácil repararla, dijo, y enderezó el poste con fuertes golpes con la cola. Cuando terminó, la sabia princesa abrazó la cabeza a la castora. Gracias, castora, dijo. El viento voló las tejas del techo y las tablas de las paredes, hasta dobló este poste. Ahora, gracias a ti, todavía tengo un hogar. No hay ninguna molestia, dijo la muy vieja castora, quien regresó a trabajar en su propia madriguera de nuevo. En ese invierno, la muy vieja castora se enfermó de gravedad. Ella no podía arreglar su madriguera ni juntar alimento. Cuando la princesa se enteró, le llevaba comida a la castora, le llevaba estofado de maíz y frijoles, así como una canasta llena de corteza y ramas pequeñas del álamo favorito de la castora. Un día la princesa se notó que la madriguera de la castora comenzaba a caerse. Se propuso arreglarla, y aunque no era tan talentoso como la muy vieja castora, sus arreglos mantuvieron a la castora caliente y seca. Gracias, dijo la muy vieja castora. Por supuesto, dijo la princesa. Tú me ayudaste cuando la tormenta voló mi casa, casi por completo. Gracias a ti, sigo teniendo una casa y con gusto hago lo mismo. La princesa siguió cuidando a la vieja castora hasta el día que vino a la represa y el bosque estaba quieto. Los pájaros no cantaban, las ramas no crujían, no había pequeñas cosas escabulléndose bajo la maleza. Oh, dijo la princesa, viendo con tristeza la represa, porque sabía que la vieja castora había muerto. Adiós, amiga. Y así fue como la muy vieja castora salvó la enorme cabaña y como la sabia princesa le pagó con generosidad. Es que castora no creo que exista. Y la muy vieja castora todo el rato, joder. Vale. Arregla. She fixed the roof shingles. Vale. Maybe not. She repaired the water leak. No arreglo eso. Eso. She slapped the post with her tail to right it. She fixed the roof shingles. She fixed the planks that... All right. Ahí está. Damn. That must have been rough on Eddie. Querida Merian. Yeah, he doesn't really like to talk Querida about Merian, it. te cubro los oídos cada vez que intento tener esta conversación contigo, así que pensé que tendría la mejor oportunidad si la hacía por carta. Sé que no te gusta despedirte, así que dejaré a un lado la melancolía. Quiero agradecerte con todo mi corazón por cuidarme estos últimos meses. No puedo ni imaginar la cansada que debe de haber sido para ti cuidar a una anciana enferma. Una anciana enferma como yo cuando tú también tienes a 2 niños pequeños en casa. Esta carta de quién es, de la otra, de la vieja de la tienda, ¿verdad? No puedo imaginarme lo cansado que debe haber sido. Vale. Sé que quieres que siga peleándome contra la enfermedad y esperas una recuperación, pero siempre he tenido la gran fortaleza de saber cuándo es el momento de dejar ir. Y este momento ya llegó. Quiero pedirte un último favor. Por favor, ¿puedes cuidar de Eddie? Ah, vale. La castora es la madre de Eddie. Vale. Cuando me vaya, mi pobre niño se hace fuerte desde que su padre murió, pero sé que le duele. Me quedaré mucho más tranquila de saber que todavía tiene una familia. Tal vez le puedes enseñar a las niñas a pescar. Le encanta pasar tiempo con ellas. Gracias por el afecto y la paz que le diste a mi vida. Dale un beso a la niña de mi parte, ¿sí? Carol. Pues ya está. Bueno, son cosas extras, ¿no? Que tampoco... Ya nos podemos ir, ¿no? Ah, ¿qué más? Joder, es que estoy de los cuentos, hermano. No me dan a una mierda, tío. The crafty goblin's good deeds. Of course, Es the que son goblins had to largos, ¿sabes? Los putos. help out the creatures of the forest to pay. The Moon. ¿Y cuál es? The Big Frog is Spanish, vale. No sé cuál es, tío. The Goblin Say the Old Beaver. Vale, esta no es, tampoco. Off their debt to the pelican.
Well, what did they do? You know, I don't really remember. Es que no sé cuál es este, de Crafty Goblin. Los goblins. Es que si fuese parecido, ¿sabes? They removed a thorn from the frog's back. Or not. They broke open the beehive for the bear. Wait. Nada. Es que no sé cuál es. Divier. Es esta. Viejo oso. Es que vaya texto, tronco. Joder. No sé cuál es. Este no puede ser. El pelícano y de sus amigos, este no es. Ni idea. O sea, escúchame. ¿Es este, no? No, no puede ser este. Ah, pues iba a ser este, tú. ¿Verdad? La pelícano perdona a los duendes. Éramos una vez en un antiguo y oscuro bosque un par de duendes traviesos que vivían en una cueva debajo de la gran cabaña. Ellos vivían con una sabia princesa que compartía tanta comida como podía con ellos, pero nunca era suficiente. Esto dejaba a los duendes hambrientos, muy hambrientos, siempre hambrientos. Un día mientras estaba buscando comida, la pelícano piadoso aterrizó en una roca y tiró un smorgasbord, no sé qué es, de su pico. Será un pez o algo. Los duendes sabían que era mágico y nunca se terminaría. Había cangrejos reales, rojos, azules, dorados y escarlata, venenosos, camarones azules, vieiras de coraza rosa, oblongas, almejas marrones, espinosos, erizos, púrpura e inclusive un espinoso pepino del mar rojo. La comida seguía llegando. Vieron como la pelícano comía una almeja y luego tomó una siesta. ¿Crees que le molestará si comemos solo un poco?, preguntó un duende al otro. Su pico nunca se vació. Probablemente no harán falta un par de cangrejos, dijo la segunda. Relamiéndose estuvieron de acuerdo, así que estaban hasta ahí, tomaron algunos cangrejos y huyeron. Esto de cuando robaron la tienda, ¿os acordáis? Porque la pelícana es la mujer de la tienda. Los duendes devoraron los cangrejos, pero cuando terminaron se dieron cuenta de que aún tenían hambre. No era falta un puñado de camarones, dijo un duende al otro. Los duendes devoraron los camarones, pero cuando terminaron se dieron cuenta de que aún tenían hambre. Tal vez también algunas vieiras, dijo un duende al otro. Los duendes devoraron las vieiras, pero cuando terminaron se dieron cuenta de que aún tenían hambre. Así que volvieron por almeja, luego erizo y simplemente por el pepino de mar. Al fin no estaban hambrientos, pero tampoco habían dejado nada. Justo en ese momento la pelícana despertó. ¿Qué sucedió con mi comida?, preguntó. Incapaces de mentir al respecto, los duendes confesaron su crimen. La pelícana estaba consternada, pero era un ave de corazón generoso y se notaba que los duendes traviesos eran criaturas en movimiento, en crecimiento. Está mal redactado y por eso me lío al leer, porque está mal hecho. Duende, dijo la pelícano piadosa, compartiré mi comida con ustedes, pero a cambio tiene que seguir mi ejemplo y ser tan generoso como lo soy yo con ustedes. Tómenlo en serio y yo consideraré su deuda como pagada, pero no tenemos nada que dar, dijeron los duendes. Tienen sus ágiles manos y sus astutos cerebros y sus amorosos corazones, dijo la pelícano. Los duendes traviesos se dieron cuenta de que todo lo que tenían para dar y por el resto del día. Buscaron formas de ayudar a otras criaturas del bosque. Encontraron al fornido alce batallando con la comezón en un lugar difícil de alcanzar de su espalda. Así que treparon y le dieron una buena rascada. Vale. Después ayudaron al viejo oso que no puede sacar miel de una angosta colmena. Treparon a la punta del árbol. Vale. Es pelícano. Luego alce. Oso.
Vale. Un abrazo y se quedan con ella hasta que se sintió mejor, vale. Cuando terminaron regresaron como pelícano piadosa. ¿Sintió bien ser tan generoso como soy yo? Preguntó la pelícana. Sí, la pelícano. Sí, respondió lo duende. Me da gusto, dijo ella. Me da gusto. Todos tenemos problemas que no podemos resolver nosotros mismos, pero si actuamos con generosidad de los corazones, tal. Esto no tiene sentido. ¿Dónde tenía nombre de nuevo? Y eso que sigue siendo un problema bastante. Vale, pues ya estaría, ¿no? Vale, es. Vale, alce. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Y este. They broke open the beehive for the bear. No, gilipollas. They helped fix the beaver dam. Or not. Este. They hugged the princess when she was crying. Ahí está. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Tessa, eso es que no me acordaba el nombre de la señora. Todo el día leyendo, Este juego es el de leer. Pelican Crossing es una tienda de regalos ubicada cerca del glaciar Osea, que ofrece alimentos a los turistas del canal Gostini y a los locales del Leros Crossing. Nos especializamos en la selección de productos de alta calidad. Vale, sí, ¿y qué? La primera tienda funciona como intermediaria entre norte, innovadores, productos hechos a mano, consumidos y futuros. Vale, ¿y qué? Estamos trabajando en el resumen ejecutivo de nuestro plan de negocio. ¿Qué opinas, Tessa? Vale. Vale, esto es una gilipollez, hermano. O sea, que me estás contando lo que pone lo de la tienda, que nos importa a nosotros lo de la tienda ya. Este es otro, ¿no? Pues este lo hemos hecho. Ah, no, vale. Vale, hemos hecho ese. Bueno, vamos a hacernos el último ya que está, ¿sabes? You'll bear's gifts for the princess. Vale, este ya sé cuál es porque este me acuerdo que está la portada aquí. Este es. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and... Sí, calla. Vamos a leerlo. Joder, es que vaya texto, macho. El oso y la princesa. Como Juego de Tronos. El oso y la doncella. Era la canción esa que cantaban. Eras una vez en un antiguo y oscuro bosque. El viejo oso estaba parado a la orilla del río, golpeando con fuerza a los salmones que pasaban para ir a desovar. Justo cuando le había clavado las garras a uno gordo, escuchó a una mujer pidiendo ayuda. Consideró simplemente comerse el salmón, pero después volvió a gritar y se movió con pesadez para investigar. Después de una corta caminata, encontró a la princesa colgada de un árbol mientras un lobo le gruñía y mordisqueaba desde la base del árbol. El viejo oso normalmente no se hubiera metido en una situación así. Después de todo, como un compañero predador, entendía la necesidad del lobo de cazar. Pero después vio a la princesa. Estaba sorprendida por su belleza y sabía que tenía que ayudarla. Con un gran rugido, el oso se levantó sobre las patas traseras, alzando a su máxima altura. El lobo le tiraba la mordida y gruñía, pero el oso volvía a rugir y el lobo se fue entre los árboles con la cola entre las patas. El viejo oso se agachó y se puso de nuevo sobre sus cuatro patas y vio hacia arriba a la princesa. Ella lo veía con miedo. «Puedes bajar», le dijo. «¿Cómo sé que no me salvaste para comerme tú?», preguntó la princesa. «Supongo que es una buena pregunta», admitió el viejo oso. «Pero te lo prometo algo, no te comeré». La princesa no tenía ninguna razón para confiar en el viejo oso, excepto que tenía ojos genitales. Ojos gentiles. Ojos gentiles. Así que bajó lentamente del árbol. Cuando llegó al piso, el oso solo la veía y ella supuso que no se la comería ese día. «Gracias», le dijo el viejo oso. «Por supuesto», le contestó. ¿Puedo caminar contigo de regreso a casa?» «Claro», dijo la princesa. Entonces la princesa y el viejo oso caminaron juntos por el bosque de regreso a la gran cabaña. Después de ese día, a veces la princesa encontraba regalos del oso: un salmón recién pescado, un puñado de bayas maduras, un jacinto silvestre de recién florecido. Una primavera, cuando un repentino de hielo inundó el camino que estaba fuera de la casa de la princesa, el viejo oso estuvo ahí y se montó en su espalda para cruzar el río. El viejo oso comenzó a pensar que la princesa debería ser su pareja. Después de todo, no tenía ninguna. La necesitaba y podía mantenerla caliente y proporcionarle una madriguera mucho mejor y pescar para ella y proteger a los lobos. Ella a cambio le cepillaría el pelo y recogería las bayas sin aplastar la mitad de ellas y le rascaría la espalda en donde él no se alcanzaba, y por la forma en la que cuidaba a los duendes sería una excelente madre para sus cachorros. Un día el viejo oso vino con un anillo de pícea y le pidió a la princesa que fuera su esposa. «Lo siento», dijo la princesa, «eres un gran amigo y agradezco todo lo que has hecho por mí». A la friendzone. «Pero no puedo casarme contigo, eres un oso y yo soy una princesa. Nunca funcionaría». El viejo oso estaba destrozado. «¿Podemos seguir siendo amigos?», le preguntó. «Siempre seremos amigos», dijo la princesa, «pero nunca me casaré contigo». Toma ya, chavo, vaya directa más buena, joder, a la mandíbula directa así. Vamos. Sin anestesia ni nada, de golpe,
El viejo oso y la princesa mantuvieron una amistad después de un año. Intentó despedirle que se casara con él, pero una vez más ella lo rechazó. Esto sucedió un año después y uno después de ese, hasta que finalmente la princesa le dijo: viejo oso, eres mi querido amigo y aprecio lo que has hecho por mí, pero preferiría que me dejaras con los lobos a acostarme contigo y siempre ser así. Hostia. Estoy muy ocupada con los dos duendes que viven en mi casa y no necesito más. Eso lastimó profundamente al viejo oso. Normal. O sea, ¿qué te esperas? que irte con los lobos antes que casarte con él, joder. Pero finalmente fue suficiente para frenar sus propuestas. Siguieron siendo amigos y él siguió regalando salmón fresco y bayas maduras y jacinto silvestre recién florecido. Pero el viejo oso nunca le volvió a pedir a la princesa que fuera su esposa, por mucho que quisiera hacerlo, y así fue como la princesa convirtió al viejo oso en su mejor amigo y cómo lo rechazó. Vale. Check. Some roses, maybe? Vale, maybe not. Some honey? No. Maybe not. Fresh caught salmon? Sí. A handful of ripe berries? Exacto. A newly bloomed bluebell? Esos son. Vale. Nice. Man, you had it bad. El oso es el Sam, el borracho, ¿os acordáis? El que estaba en el embarcadero. Lamento la nota por debajo de la puerta como si fuese una persona. Lamento. Es que lo que te digo está mal doblado, mal traducido. ¿Estás bien? Pasé y toqué a la puerta un par de veces esta semana, pero nadie respondió. Podía ver la luz en el pajar, así que supuse que estaba dentro, pero no querías hablar. Espero no haberte arruinado todo. Sé que probablemente me aparecí un poco tosco. Joder, vaya traducción, macho. Pero no sé cómo hablarle a una mujer como tú. Tú eres fuerte y amable y sabes tanto que me es difícil cómo mantenerme a tu nivel. Creo que todo eso se me fue a la cabeza. Pero quiero que sepas que entendí el mensaje y te dejaré en paz ahora y no hay necesidad de resentimientos. Podemos pasear por la calle y saludarnos, o no. Está bien. Por data, noté que tu coche estaba goteando, así que le puse un poco de sellador. Aunque tal vez tengas que llevarlo al taller. Avísame si quieres que vaya contigo, porque a veces esos chicos intentan tomarte el pelo. Si no, no hay problema. Sam, vale. Bueno, son cosas que ya sabíamos, coño. Vámonos, ya está todo, ¿no? Ah, que hay otra aquí. The crafty goblin's loot. That's from The Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. Vale. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story. Este es. Joder, es que todos tienen 4 páginas y tienen unos textos que te cagan, me cago en la puta. La princesa y los 2 ladrones. Eras una vez en un antiguo y oscuro bosque, una sabia princesa que vivía en una enorme cabaña. La cabaña fue construida con fuerte madera del bosque y mantenía a la princesa cálida y segura. La princesa no nació en el bosque, pero nunca había contado de dónde era, porque eso la hacía llorar. No tenía muchos amigos, pero así la prefería. Lo prefería. El bosque era grande y oscuro. Joder, obscuro, ¿sabes? Al principio lo pone aquí bien, oscuro, ¿sabes? Y aquí mal traducido. O sea, llevan con obscuro, con la B, todo el juego. Muchos caminos llevaban a su casa, pero no mucha gente pasaba por ahí. La princesa era feliz sin que la molestaran en la gran casa en el bosque. Sabía que podía... Joder, es que se repite, hermano. Madre mía. Sabía que podía beneficiarse del bosque, pero tenía que respetar su generosidad, así que solo tomaba lo que necesitaba. Y por un largo tiempo todo estuvo bien para la princesa en la enorme cabaña. Un día de invierno, cuando la nieve cubrió la tierra y el hielo doblaba las ramas de los árboles, la sabia princesa se dio cuenta de que la comida estaba desapareciendo de su casa. No era mucho al principio, solo algunas frutas, nueces y huevos que desaparecían durante la noche. Tal vez son los pájaros, dijo, o los ratones, y por un tiempo estuvo de acuerdo, con perder un poco de comida, pues el invierno era largo y las pequeñas criaturas también necesitaban comer. Pero entonces también empezaron a desaparecer pequeños artículos, cucharas, platos, tenedores y cuchillos, y mantas. Era como si cada vez que entraban a una habitación de la princesa algo desaparecía en otra. Eso no puede ser pájaro ni ratones, dijo la princesa. Creo que hay un ladrón. Así que salió a buscar huellas en la nieve y sonidos en el viento, pero no había nada que encontrar o escuchar. Eso es extraño, dijo la princesa. Tal vez mi ladrón está escondido en mi casa, así que por muchos días buscó en todas partes, detrás de las cortinas y debajo de la cama, en el ático y la chimenea, detrás de las columnas y bajo las alfombras, pero no encontró nada.
Mientras buscaba en todas las habitaciones, la comida seguía desapareciendo noche tras noche. Haré un pastel, dijo, frunciendo el ceño. Un gran pastel con cada huevo, fruta y nuez que aún tenga. Así solo tendré una cosa para vigilar. Pasó todo el día preparando el pastel y usando todo lo que le quedaba. El pastel que preparó era tan grande que apenas podía cargarlo. Sí, logró proteger el pastel, poder sobrevivir el largo invierno, dijo. Así que le puso un candado al horno y mantuvo el gran pastel a salvo. Pero a la mañana siguiente el candado había sido abierto y el pastel había desaparecido. Al principio la princesa lloró porque el pastel era el último alimento que tenía hasta que la nieve se derritiera. Pero entonces notó los rastros de pequeños pies en la harina que había caído y siguió el rastro a una jotilla escondida en las tablas del suelo. Y así es como la princesa se dio cuenta de que había dos pequeños ladrones viviendo debajo de la cabaña justo bajo sus pies. Vale. Vale, es lo que robaron, ¿no? Vale. Primero la comida. Maybe they took some of the princess's fruit? Joder, qué puto rollo, macho. Ahora tengo que leerlo otra vez porque no me he enterado de qué es lo que robaba. Vale, tal, princesa nació, tal. Un día vivieron con la nieve cubrió la tierra, tal. Algunas frutas, nueces y huevos que después de noche. Cucharas, platos, tenedores, vale. Sí. ¿Esto qué son? Estos son huevos, ¿no? Some flour for the cake, maybe? No, cucharas ponía. What if they took some spoons? I'm pretty sure they stole some eggs. Hostia, ya. Vale. That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. Vale, y... Era la mejor mamá del mundo, la princesa más hermosa, vale. Y ya está. Pues vámonos. Joder, nos manda un You puto... really want to go? You sure we've seen everything? Claro, sí. Vámonos. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Ya hemos visto todo, joder, que vamos a más a ver. Oye, sí, vale. Hay que bajar abajo, pero aquí, ¿no? Era la foto, ¿os acordáis? No me deja. ¿No os acordáis que había una foto con un banco? O sea, con un banco, no, con el árbol. Era este árbol, ¿verdad? Bueno, supongo que no me deja nada, ¿no? Joder, tú, ¿cómo suena, colega? What are we waiting for? I want to know who was here that night. Bueno, estoy desesperado, hombre. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Mira, ahora sí que se ve, se ha ido la neblina. ¿Habéis visto lo que le hacía? Mira. Bueno, el sitio es la polla, ¿eh? Parece de vacaciones de verano, tío. Es que yo, por ejemplo, a la gente esa que se va a la playa, como por ejemplo en Benidorm, que estás tú en un sitio y a tu lado hay una señora mayor y a tu lado un niño pequeño tocando los huevos con el cubo de arena, hermano, y todo pegado, o sea, que os rozáis casi. Eso es horrible, hermano. Eso es una puta... Eso es horrible para mí. Yo no puedo ir a una playa y todo peta de gente. Yo tengo que irme a un sitio donde no haya casi nadie o haya distancia, hermano, ¿sabes? Y aparte de que a mí la playa no me gusta, ¿sabes? Porque está llena de condones, de compresas, de medusas, porque está llena de mierda el agua, las cosas como son. Y luego la arena, ¿sabes? Se te meten los huevos y es un puto coñazo. Entonces yo siempre soy más de montaña, hermano. Entonces un sitio así, yo prefiero irme de vacaciones a un sitio así, ¿sabes? Con nieve en verano, que irme a la playa. O sea, la playa que le den por culo. Una piscina, vale. La piscina te lo compro, la piscina está guapa. Pero la playa, hermano, es un puto coñazo. Hombre, si me dices una playa de tipo, yo que sé, Bora Bora o Hawái, eso sí, eso es la polla, hermano. Pero la de aquí de España, vamos, no jodas, tío. Habrá alguna que esté bien en España, pero vamos, casi todas son una puta mierda, tío. Así descubrimos quién es ya el hombre este, o quién cojones es. Almost. Pero es imposible que lo recuerden así, ¿no? ¡No me jodas! ¡El de la tienda! ¡El Becky! Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us.
God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. ¿Y quién quemó la casa y toda la historia? A ver cómo está. Vale. El ordenador que no esté muy caliente, lo ordena. Vale, ahora va a venir. Somos Alison Becky. Claro. Bueno, claro, no están casados, ¿no? Entonces pueden tener... Es que no sé cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Si no están casados y... Vale, te va a contar la historia ahora, supongo, de... Éramos jóvenes, ella se quedó... Let me take the lead on this. I know him better. Tyler Becky, no lo sé. Thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Claro, por eso nos ayudaba con la tienda, ¿no? Que dejamos... Nos daba de comer y tal. Y por eso vino, ¿no? A vernos cuando estábamos en casa. Venga, bájate ya, pesado. 3 horas para bajarte. Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Cabrón, well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Bueno, a ver. Maybe it was Tessa's idea initially. Cabrón, que son tus hijos. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Hostia, ¿quemaste el granero o dejaste que Marianne se ahogara? ¿Cuál le damos? Intentar quemar el granero. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. Me apaniqué. I was terrified that this whole thing was going to blow up in my face. I had to do something. Ah, mira, tenemos algo para... ¿Qué debemos hacer ahora? A ver qué... So what do we do now? We tell him he's got to fix the mess he made, one way or another. Es que dejaste que Marianne se ahogara. Creo que no estaba él, ¿no? Ah, sí que estaba. Es verdad, que estaba detrás del árbol. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? A ver qué dice, porque este es un I know it puta, wasn't my best moment, but she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. Joder, By the macho. time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Madre mía. O sea, quiero decir, ¿cómo que te apanique, puto retrasado? Una cosa es que te pillen quemando el granero, que salgas corriendo para que no te vean, lo entiendo, tío. Pero quiero decir, está la mujer que te ha dado 2 hijos, se ha caído al puto agua, hermano. Me da igual, ¿cómo que te apanicaste? O como digas, apanicar, nunca lo he escuchado eso en mi vida. Que te entró el pánico. ¿Cómo que te entró el pánico, tío? O sea, saltas al agua, me suda la polla, tío. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? No. But please, Tessa can't know. This would kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's... Pues aceptanos como hijos y fuera, ya está. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you?
But she never said anything. Este está a por uvas, hermano. You should try Pues había talking mujer to hace your años y wife. este ni se entera. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. Este está por uvas, macho. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. La abandonaste. Sí, la abandonaste. And you just couldn't risk being there when it Te happened. aprovechaste de ella. Even though it meant sexual, leaving her supongo, to ¿no? raise Pero kids out here a lo all mejor by se querían, herself. en un None of momento. this would have happened if you'd manned the fuck up. ¿Ya ves? I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. ¿Cómo que no te situación, pedazo de retrasado? Haberte cuidado de Allison, tío. Al final se la quedó el Your otro, el mother poli. was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. Claro, estaba trabajando en su tienda, su Caught hija up. mismo. Love made me a Su hija. fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in Hace hiding it mucho que anymore. murió ya, sí. 10 años, por lo menos. He's 10 años. afraid it'll tank his campaign. Sí. Am I wrong? Jesus, Tom. Hermano, que eres candidato de un pueblo de mierda, hermano, que me estás contando. Dice, bueno, que se siente de Estados But Unidos. I Bueno, will te lo if compro. I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. Hostia, con el hijo de puta este, ¿eh? I've never told anyone how Marianne really died. Hostia, vale, que vuelve, That ¿eh? night I came out here because I Vale, se was está worried inventando, about your ¿verdad? mother. Marisco recio. Hostia, se parece un huevo, hermano, con las gafas y la misma barba y todo. Casi nada, pasearte por una casa que no es la tuya con esa ropa. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Si no la ha cargado, no tenía nada, ¿no? O es un bug gráfico, a lo mejor. En vez de estar ya cagado, puto retrasado, haberle dicho que quería y haberte ocupado de los hijos. Puto imbécil. Hermano, vaya historia guapa tiene el juego, Qué pena que estos juegos no tengan tanto crédito como otros, tío, porque tiene una historia que flipa. Yo entiendo que todo el mundo quiere acción. Acción, violencia, pum, 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 GTA, no sé qué, Fall Guys y tal. Pero, tío, estos juegos tienen unas historias. Los Life is Strange, Heavy Rain, Detroit Become Human, brutales, tío. Manhunter. Wait, no. Stop. Pero vamos. Y luego los escenarios están muy bien diseñados y todo, con mucho detalle, tío. ¿Os acordáis cuando fuimos a la tienda? Los estantes, todo lleno de comida, todo bien hecho, ¿sabes? La casa del jefe de policía. I'm not gonna hurt Hermano, es un parguela. Y se va el retrasado. Puto cagado de mierda, como si fuese un niño de 10 años, macho. Salta, puto imbécil de mierda. Y se va, mira, todo cagado. El tío con 45 años ya, o 50, y está ahí el tío. Me cago en tu muerto, chaval. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. You're manipulating us just like you Pero no tiene sentido, manipulated ¿a qué her. cojones va la madre con la escopeta? Tyler! You're not listening to this, are you? Además, el niño ya Be cumplió. smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does.
His name will be all but clear, but you'll be a killer. What will your uncle say? And Michael? Well, the whole town might turn on you. Hijo de puta, casco, dato por la puta presidencia, hermano. De un polo de mierda, hermano. You know I'm right. Son sus hijos, tío, y no los quiere. Tyler and I Y need tú to vas a ser talk presidente, alone. hermano. Tú eres un puto retrasado y un reventado. Think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake. A que haya buena pistola o algo, ¿no? Leave us the fuck alone. And never come back. Va a haber que elegir. Me juego un huevo derecho. Va a haber que elegir o que lo cuente o sea, escúchame. Mira, todo el lago helado ahora, Bueno, antes también estaba helado, cojones. Que fuimos a pescar con el Michael. Allie, you okay? Vender la casa He y didn't let that piraos. asshole get to you, A la did you? mierda. Ya está. Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Vale, se viene el momento de... Vale, pero quiero decir, ¿qué sentido tiene que la madre corra con la escopeta hacia el hijo? Y dice, no te voy a hacer daño. Entonces, ¿qué cojones pasa, tío? Porque corres hacia el hijo con la escopeta. No lo entiendo, tío. ¿Por qué va a correr la madre con la escopeta, tío? Hacia el hijo. Y cargada, claro, obviamente. La escopeta va cargada. Ahora llevaba otra cosa, ¿no? No, lleva una escopeta, ¿qué coño? Porque corren. Si es una visión, no pueden hacer nada. La llevaba baja. Llevaba la escopeta hacia abajo. Pero claro, ¿qué? ¿Pero qué sentido tiene? She had a gun pointed at me. Claro, coño. She chased me. She said she was going to kill me. Va a haber que elegir, ¿no? She threatened Tom with those exact same words. With the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? O sea, y amenazas a tu hijo con una escopeta Yes, para que no it's cuente. possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something... Vale, entonces... That's it. No lo van a saber, ¿no? Son suposiciones. O eliges uno u otro. I guess at this point, you just
have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Voy a elegir la de la escopeta, la que le está amenazando, obviamente. Es que no sé cuál es el sentido, ¿sabes? Amenazar a tu hijo con una escopeta que está chiflado, hermano. Pero es la versión de Tom. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. I'm going to kill you! I'm going to kill you! Se la puedo inventar totalmente el Tom para decir, ¿sabes? Vale, la cosa es que puede que se la haya inventado el Tom por la puta cara, ¿sabes? Y se haya inventado eso de excusa para que ellos no se chiven de que son sus hijos y se les joda la campaña electoral. Entonces, creo que se la puede inventar, ¿sabes? Y esto es lo que pasó de verdad. Me ha quedado con este. Es el más plausible, el que llevamos viendo toda la partida. Merien no sé, pero vamos a ver, ¿por qué? Sí, al otro la amenazó, al Tom, en la barca con la escopeta, claro, pero eso es otra historia, es un adulto que le iba a contar a todo el mundo tal, ¿vale? Pero esto es otra historia, es su hijo, ¿qué cojones? ¿Qué va, qué va? Si no, luego lo veo en YouTube, a ver cómo es el otro final, pero vamos. Amenazó a Tyler, es lo que hay. I'm going to kill you! I'm going to kill you! No, don't do this. Mom, no. Allison. También te digo, quiero decir, What? tú vas con la escopeta y está tu hermano en un callejón sin salida que es un embarcadero y está tu madre con una escopeta y está gritando el niño, sale corriendo de la casa, ayúdame, no sé qué, Alison, ayúdame, no sé qué. ¿Tú qué cojones vas a hacer, hermano? Marianne couldn't face being separated from her kids again. And the only way to make sure that never happened was for all of us to go together. I know it in my heart. I saved you. I saved us. I know. You did the right thing. No me jodas, hermano. You wanna go back inside? Sí, porque es un frío de cojones, Pues yo creo que ya termina la historia, No creo que haya mucho más. Ahora sí hay cosas que no sé. Bueno, el Pony se ayudó, el Sam también era amigo al fin y al cabo. O sea, el Sam es el pagafantas al fin y al cabo. Vendemos la casa y cada uno ya está. A vivir nuestras vidas, hermano, ya está. Olvídese de esta mierda, ya está. Hey, peep what I just found downstairs. ¿Cuándo cojones iba a venir el de la casa que dijo que estaba un par de días? What do you think? Al final no Will it have aged well, or just gone bad? Pero puedo poner un pausa. Ahora vengo un momento, ¿vale?
Vale, vamos a seguir a ver. Pues quedarán 5 minutos o menos. Cheers, I guess. I can't believe Tom thought we'd buy that story. And that I almost did. Yeah, I still can't believe he and Marianne. What the hell did she see in him? She was probably just really, really lonely after she lost Leo. I could never get that lonely. A ver, yo qué sé. Listen, with everything that's been going on, it got me thinking. Ah, que no venden la casa. About our voice. Like, that maybe we should stop using it. What? I just don't trust it. And I think we'll be better off without it. Opino lo mismo. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions. Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. Ah, vale, And no tengo que that elegir, is vale. the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Pues nada. Se quedan con la voz esta interior, ¿no? De poder hablar entre ellos. Realmente la casa la renuevas un poco y tal, la pinta, no sé qué, fíjate, o sea, mira qué casa, ¿eh? Eso, las típicas casas de invierno, ¿sabes? Parece con los colegas ahí. Un embarcadero y todo, y la polla, hermano, o sea, escúchame. Vale, ya acaba, ¿verdad? Sí, ahora los créditos saldrán, supongo. Ah, no, 6 meses después. Vale, verano, ¿no? O... sí. Hostia, ¿eh? No han vendido la casa, que no, que están viviendo. Hostia, con el pelo corto. Le queda mejor el pelo corto. Sin duda, ¿eh? Vale, ya la han vendido y se van. One last look. I'm good to go. ¿Y la hermana? Ya la han vendido, doy por hecho, ¿no? Ah, vale, podemos jugar, vale. Ah, vale, Hey, pues sí que queda. it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out.
So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're Vale, ya dropping no off está. the keys with Tina, right? Yep, gonna leave 'em at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. ¿Qué tal Juno? How's Juno? Big and full of people, even Joder, without tourists. podemos jugar con Michael's ella. been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, Mira qué right? bonito, ¿eh? This cannot stand. ¿Cómo estás? How are you? Good, Bonitas actually. vistas, se quedamos aquí. Really good. You? Same. Mira que la You hacía. know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And Aunque sea after verano ahora everything that fresco. happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter Wow. writing she assigned me as homework. Ya por fin It tiene really un helped me get some terapeuta. perspective. That sounds awesome. ¿Has sabido algo de Tom? Did you see the article I sent you about Tom losing the Toma, election? hijo de puta. Yes, I saw your message right before Derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. Me tengo que ir. Okay, I'm Sí, gonna hay un hang up avión now. por ahí. See you tonight. Okay, I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison mobile. Love you, Tyler. Love you. Bueno, si eres la polla, ¿no? Omitir la piedra. ¿Cómo va a lanzar la piedra si no? Toma. Vale, ya está. Vale, una animación que han metido ahí, ya está. Pues bueno, muy bien. Vamos a revisar todo, ¿vale? Porque ya que estamos... Sí. Ya termina el juego, ya. Ya está. Still no beavers. Hombre, realmente... Well, I'm right behind you guys. No, ya se han ido los castores. Hombre, realmente este sitio para tener niños y tal aquí jugando, fíjate con toda esta zona, ¿sabes? Vete, gente, cuidado porque lo mismo se cae al lago el niño o la niña y se muere, ¿sabes? Pero, joder, el sitio es brutal, tío. ¿Qué quieres que te diga? Mira, las vistas, el lago, tienes tu caseta ahí con... para los barcos, para pescar. Uf. ¿Y para qué más? Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a mirar antes de irnos. Este puede ser aquí. Time to move on. Pues aquí te sientas, te echas una cerveza y una Coca-Cola y te pones a pescar. Ni tan mal, oye. Vale, nada, y no puedo entrar, vale. Vaya cobarde el Tom, chaval, que se joda. Que va a perder las elecciones. Supongo que si eliges el otro, ¿no? O creer al Tom o creer a Tyler, ¿no? Supongo que se perderá. O sea, a lo mejor acaba mal la historia o algo. No sé. Supongo que tiene sentido, ¿no? Final bueno y final malo. Vale, Everything pues, okay, Ty? Actually, yeah. Everything really is. yo no sé si contactaba... Vale, ya está, ¿no? Yo no sé si contactaba con los abuelos, tío. Quiero decir... Oye, si son ricos, tío... A vosotros no van a echar de casa, supongo. Aunque bueno, si son un poco fachas, lo mismo... Nos echa. Goblins out. Goblins out. Sí. Voy a mirar todo. Para la última vez. Fíjate, el bosque y la espesura, tío. Qué guapo. Vale, aquí no me deja entrar. Vale, aquí tampoco. Esto estará cerrado, ¿verdad? Vale, han recogido todo, vale, no quedan realmente nada. Pues nada, vamos a la casa a ver qué hay. Esta casa ya ves.
Le pones a lo mejor un piso más, la hace más alta, ¿sabes? La redecoras y todo, y vamos, una mano de pintura y tal, y vamos. It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. Hostia, It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the cerra el spot. café y eso. Mirar. I should grab the rest of my stuff before I head out. Vale. Eso, basura. Huh. Well, at least she finally dumped his Vale, ass. la ha dejado, ¿no? O sea, queridísimo usted y Elisa y Alison, escribo esta carta del aeropuerto internacional de Juno en donde de pronto abordaré un avión hacia Manila. Claro, ¿ves? Era Manilla. Vale. Joder, no saben escribir, hermano. Manila. Vale, una asignación misionera. ¿Ves? Era como... Era asiática, sí. Una disculpa por no ir a despedirme en persona, pero tuve que tomar esta decisión sola. Y también llevarla a cabo sola. Estoy segura de que entienden que a veces tenemos que seguir la instigación del alma sin cuestionarla. No regresaré a The Lost Crossing en un tiempo. Antes de irme... Un momento que hay un pelo en el micrófono. Antes de irme, siento que hay algo que aún debo confesarles. Tal vez como nunca encontré la fortaleza para confrontar a mi esposo. Nunca fui capaz de perdonar a Merian por su traición. Vale, de verdad los amo. A ambos, como si fueran mis propios hijos. Y siempre intenté perdonar a su madre por su estilo de vida sin remordimiento. Pero cuando descubrí que ustedes eran el fruto de su aventura con mi Thomas, quería que sufriera como yo lo estaba haciendo. Y llevé a su casa la ira que nunca permití que hubiera en la mía. Todos estos años he estado sumamente avergonzada. Y estoy sorprendida de que me siento mucho mejor desde que se supo. La verdad, lo mejor del... Joder, no sé leer ahora. Todos estos años he estado sumamente avergonzada. Y estoy sorprendida de que me siento mucho mejor desde que se supo. Lo mejor de la verdad es la paz que te trae. Vale. Espero que me puedan perdonar. Una vez más, enseñaron que el amor te lleva más lejos en la vida. Algo que Merian intentó enseñarme todo el tiempo. Cuídense el uno al otro siempre. En sus pasos, Tesas. Vale. Vale, cerró el café porque... Thomas Anthony Fecky. Toma. Benny Beddy Losty. Eso que decía, que se reía del encabezado del ese, vale. De los Crossing, Thomas Becky perdió la elección municipal contra la actual alcaldesa Leslie Scout. La alcaldesa Leslie Scout se declaró ganadora en su competencia por la reelección sobre un controversial contendiente, Thomas Becky. Con casi 68% de los votos, el triunfo de Scout, joder, vaya paliza, tuvo el mayor margen de una victoria en la historia de los Crossing. Su rival, el empresario local Becky, desató mucho debate en la comunidad por su política de control de armas, pero el éxito de Scout se atribuye principalmente a su disposición por extender las políticas del partido. Muchos en la comunidad dicen que su reelección no fue una sorpresa. De acuerdo con fuentes cercanas al ayuntamiento, Scout invitó a Becky a unirse al gabinete de su alcaldía, pero Becky lo rechazó. Becky se negó a hacer comentarios sobre el resultado de la elección, excepto para decir que planeaba enfocarse en su familia y buscar otros negocios. Algunas personas de la comunidad estaban desconcertadas por sus comentarios, tomando en cuenta el reciente cierre de negocio de Becky. En otras declaraciones, la señora Becky anunció que terminaría su próspero negocio para enfocarse en asuntos personales y espirituales. La ha castigado por gilipollas e hijo de su madre, ¿sabes? El cuarto vacío. Mando una foto, ¿eh? Me resulta raro que haya un cuarto al lado de la puerta, al lado de la entrada, ¿sabes? Un meme, ¿no? Bueno, es ella, ¿qué coño? Tiene sus propios memes ella, ¿eh? De ella misma, claro. A ver. Quiero verlas, coño. Ah, vale, joder, quería verlas todas, pero bueno. Vale, estaba celebrando el cumpleaños y tal. Nuestro... Esto. Hola, duendes. Dicen en el pueblo que por fin vinieron a la casa. Vine en la noche para ayudar a arreglar lo que hacía falta, pero no había nadie en casa. Ya se fueron. Las cosas cambiaron demasiado rápido en estos días, como sea. Ya saben dónde encontrarme si quieren cargar las cosas. Digo, si siguen en el pueblo. Se está haciendo tarde y estoy muy cansado. Oh, y lamento haberme comportado como el idiota que soy. Ese será el Sam, ¿no? Todo lo que veo me recuerda a lo que solía ser. He estado intentando hacer mejor las cosas. Pero creo que tal vez es demasiado tarde para un viejo oso como yo. No estoy seguro de que esto les llegará.
Se está haciendo tarde. Llámenme si siguen por ahí. Cuídense, Sam, ¿ves? Ojalá fuera tan fácil de arreglar como un bote. Bueno, a ver, tampoco es que sepas arreglar un bote, cabrón. Man, seeing it empty is so weird. But at least it's the last time we'll ever have to. Coge eso. Examinar. El control es un poco chusquero, Quieres coger la foto y... Madre mía. Ah, vale, que cambia, qué guapo. Nevado. O de primavera. Vale. Pero llévatelo, coño. Y se deja, lo ordena, ¿sabes? Que eso es lo primero que tiene que meter. Y deja aquí el ordenador. Vale, hay algo escrito. Vale, estaba durmiendo ahí, ¿vale? Vale. Ayer a las 12 menos cuarto, vale. Michael, debe ser un alivio haber terminado por fin con este lugar. Por supuesto. Tyler, si no hay mucho tráfico, debe estar de regreso a casa a eso de las 4. Michael, jaja, tráfico en Delos. Solo si se escapó el ladrón de correo. Michael, oye, estoy haciendo esa cosa de galleta que te gusta. Maldita sea, ya voy para allá. Probablemente derribe algunas bocas contra incendios y señales de alto. Michael, no mueras. Lo mantendré caliente, te veo pronto. Emoji sonriendo. Vale, ya está. Ah, vale, lo cojo, no, vale. Me lo llevo, lo guardo. Hala, vámonos. Siguiente. Lo siguiente es... el sofá este. Sí, o sea, lo que te digo. O sea, esto está... está guapísimo, tío. El escapa más buscado de los Crossing. El ladrón peludo pone en riesgo el correo una vez más. Este es el que estaba robando los correos, madre mía. O sea, los buzones. No, salir no. Vamos para arriba a ver qué hay. Vale, esto ya está revisado. Aquí no hay nada. Vale. Y ya acaba el juego, Al final, bueno, hemos estado 1 hora y media, que no es muy poco, ¿no? En comparación de lo que se está normalmente. Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon. For posterity. Vale, ya está todo. No queda nada. Ah, mira, tiene una ventana ahí. De aquí que se ve. Ah, nada. ¿Te imaginas que hay algo aquí oculto ahora? Joder, tiene el cuarto bonito, Esta habitación es grande, Vale. Ya ves, han hecho sus propios emojis y todo. Son unas máquinas, vamos. Ya está todo, ¿no? Hemos subido. Vale, el baño queda. No, bueno, el baño que va a haber, el baño ni nada. Todo... que lo quite el que venga, ¿no? Ya es lo que te digo, porque mira qué papel, hermano, qué feo, me cago en la puta, ¿sabes? Pero bueno. Esto hay que cogerlo. No, ya lo hemos leído, ¿no? Es duro dejar tu casa. A ver, ellos tienen una historia bastante jodida detrás, pero... yo cuando me mudé me pasó lo mismo. A mí me partió el alma. Pero bueno. Con 15 años. One more jog down memory lane, Mr. Ronan? Ah, vale, que te está hablando de I'm having a private moment with me, myself, and I here. Okay, carry on. Ya ves, que son la polla, hermano. Se pueden comunicar desde cualquier lado. Pueden pedirse ayuda o para lo que sea, Para hablar, se aburren, oye. La polla eso. Este poder es la hostia. Pues... se acabó. Adiós, casa, adiós. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Hostia! Es el de Halo, ¿no? Es el Master Chief. ¡Qué bueno! Sí. A ver, claro, el juego lo pago Xbox, ¿no? Y el Master Chief es su... ¿cómo decirlo? Su book insignia, ¿no? Such a good day. Hello, my name is Tyler, vale. Bueno, quinto verano de grabación. Queer de la CJ.
Esto es lo que te hablé, ahí te veo, di. Vale, pues ya está, ¿no? Vámonos. Such a good day. No puedo hacer nada. Coño, siéntate, ¿no? Pues ya está. Ah, vale, queda algo, ¿verdad? Vale, ahora sí. Vale, tenía que ir aquí. Claro, cerrar la puerta también. Yo la voy a dejar abierta, ¿sabes? Para que se cuelen los bichos. Se cuela un alce, un oso. Tejones, se cuelan ardillas, castores. Well, this is goodbye for real, I guess. Ahora sí que sí, señores y señores, hemos acabado este juego, creo, ¿eh? Ahora sí acabará de saltar sus títulos y tal. Hey, Aaron, it's Te Ty. compraba Tyler un Tell Me Ronan. Why 2, Te lo compraba. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but A ver, él se va solo, el I hermano está just con el wanted to Michael. say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Bueno, pues Anyway, te tienes que quedar con eso, ¿no? Pues si no, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. y hasta aquí. Y claro, y se despide del poli y tal, ¿no? Hombre, Allison habrá sido más que... Yo pensé que iba a tener más relevancia el poli. Sí. Pues ya está, señores. Señores y señores, hemos terminado este pedazo de juegazo. Con esta pedazo de historia que es increíble. Y los personajes también me han gustado. Me ha gustado más la chica... Joder, se me acaba de ir, macho. Allison, exacto. Como personaje me ha gustado más Allison. Me mola más. Vamos, y qué decir del juego. O sea, si te gustan este tipo de juegos con historia, así tranquilo, con buenas historias, ¿vale? Este es un juego que tienes que jugarlo por cojones, vamos. Sin duda. Los decorados, ya me entendéis, ¿no? La tienda, las casas, como ya he dicho antes, se ve increíble. Tiene unos gráficos que se ven de puta madre. Yo no pensaba que iba a tener estos gráficos. Está al máximo en ultra. Obviamente vosotros no vais a verlo igual porque al grabarlo pierde calidad, pero si lo jugáis vosotros en vuestra casa y tal, vamos, lo ponéis al máximo y ya está. Pero vamos, y se ve increíble. Así que... Vale, y ahora vamos a ver... Vamos a pasar los créditos porque vamos, tampoco vamos a estar, ¿sabes? Alison estaba agradecida por terminar el rompecabezas de Marian. Vale. Alison sintió que mantenerse firme en el recuerdo de los gemelos era lo correcto. ¡Hostia! Alison sintió... O sea, 100%. Es la primera vez... He jugado mucho juego, ¿vale? Pero es la primera vez en el que sale un 100% en algo. Normalmente hay un 5% contra un 95%, un 10% contra un 90%, ¿sabes? Como máximo. Pero nunca he visto un 100%. Hombre, es que yo creo que es muy tontería creerse... Pero claro, la gente que se ha rehecho el juego...
para ver otras cosas, ¿no? A lo mejor el otro final. Eso contaría también, o no se lo han hecho, a lo mejor lo han buscado en YouTube, ¿sabes? A lo mejor, pero bueno, es increíble. Los gemelos confiaron en su vínculo y mantuvieron su voz. Aquí también un nivel alto, 95 contra 5. Eddie se sintió aliviado de que Allison aceptara su responsabilidad en el asesinato. Vale. Sam sintió que Allison lo entendía. ¿Qué historia? No me acuerdo de la historia. Escuchar la historia de Sam. Ah, la que te cuenta al principio, ¿no? Vale. Michael se sintió feliz de volverse amigo de Tyler. 71% besaron a Michael, 29% no besaron a Michael. No sé qué decir. Como amigo, o sea, el rollito que tiene el tío. O sea, yo me he puesto aquí en mi situación, ¿no? De que si sería buen colega, yo lo hubiera como colega, ¿sabes? Entonces yo como colega creo que es mejor. Hostia. Qué guapo, ¿eh? Bueno, a ver, guapo, dentro de lo que cabe, ¿no? Que te pongas un juego. Sí, señor. Pues aquí está, aquí lo hemos acabado en esta tardecita de martes. 1 hora y 47, no está nada mal. Yo pensaba que iba a tardar 45 minutos el juego y tal. Pero bueno, qué decir. Se van a venir más juegos así. Ya os digo yo que sí. El juego este nuevo que ha salido, el de Quarry, lo vamos a jugar. El Man of Medan, que son de terror, ¿sabes? No todo va a ser de historia guay, sino esos son de coña. Pero esos a lo mejor lo jugamos en Halloween y esas zonas, ¿no? En esa época más sombría, ¿no? Juegos así también con historia y tal. Vamos a jugar de todo, vamos a jugar shooter, vamos a jugar de todo. Juegos indie, juego de todo. De todo lo que caiga. Lo voy a estar aquí, streameando para vosotros. Habrá un juego que no, que a lo mejor me lo juego yo para mí mismo, ¿sabes? Pero el 99% lo voy a jugar aquí. Así que... Vale, pues ya estaría. Me ha gustado mucho que estuvierais aquí en el streaming conmigo, pasándolo de puta madre, como casi todas las tardes. Así que hoy vamos a cortar ya por aquí, porque tampoco podemos hacer mucho. Así que nos vemos en el siguiente streaming, ¿vale?